Salimia fanya ongea. Toka hapa. Chris 1 2 3. Hello. 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 Yes, Kada, we Unanipata can sasa? hear you, but Now you can hear me. Excellent. yes, we Yes. can hear you, but not all the people in the room. That one is now. Can you add the volume maybe of on the laptop? Let me just do that. It's the maximum It is of on the my maximum. laptop. It means the volume of the laptop is low. Yes. The laptop speakers are low. Can maybe the hotel give you something Yeah, like that we are asking them to work on the speaker. so that we can can have the hotel give you something like a Bluetooth speaker or something? Yes, they have. I can find the Bluetooth. That sounds louder. They are Please. making it work that side. You can look at the Bluetooth of my laptop. You? Chris, CHRIS 1 2 3. I thought that guy had connected. He is in my computer. But we have removed that. Microphone. So itakuwa headphone, select a speaker. Itakuwa hiyo. Yes, now it's working. Good. Veronica? Veronica? Minu, can you hear me now? Yes, very good. Great, fantastic. Yes. No, it's working. Have you made him the co-host? Yes, I did. Come, Joyce, come. Joyce, come. Joyce. So, good morning, everyone. Okay.
Let me open this. Mm. We are ready to go. No problem. Sorry. So, apologies, ladies and gentlemen, for the small hiccups with the technical. You know, we are grassroots women, so we are struggling with these issues, right? Yes, so welcome to everyone to this partners dialogues that we are having. So we had 2 days already on our regional assembly for Africa, where we talked about the life of Huairou Commission, how we are going to face the next 3 years. And now we are here to discuss with all of you online and the others that are here physical with us. This partner dialogue is called celebrating, because today is the International Day of Care. It's then for us to celebrate our achievements and also look into our challenges and where we can go. So and we are so happy to have all of you with us. I'm going to give the floor to our chair, Madam Violet Shivutse, to open this dialogue for us today. So Violet, please, the floor is yours. Thank you so much. Good morning, everyone, for the caregivers here. Good morning for our partners. Thank you for honoring our invitation. Thank you so much. And thank you even for the partners I've not been seeing for long, like Gada. Thank you. I know we are at very different hours for some of us. Some have had to wake up very early in the morning. Others will be joining. So I would want to start by acknowledging, as Mino says, that we are here from 13 countries of Africa, which are members of the Huairou Commission. And we gathered here purposely because it is our regional assembly, and we put this regional assembly at a time when the International Day for Recording Care in progress. because we wanted to ensure that we also celebrate this day together. As many of you may know, most of the grassroots organizations in Africa started because of care. During the HIV/AIDS pandemic, when the social adjustment programs were happening, most of the people were sick in homes. We did not have a way of keeping these people in the hospital. So most of us come from the history of organizing ourselves to be able to take care of these sick people in homes. And that is how actually care really picked up on the global agenda because of what women done to be able to really cushion their communities when the governments could not adjust to the social adjustment programs. It was a very hard moment for Africa. So that's why this day really makes a very big agenda in our life, because we remember where we have been. We also remember as Huairou Commission, when this global challenge was happening in HIV/AIDS, we led a very big survey on compensation for contribution of caregivers, which actually showed the amount of time, the amount of resources the caregivers are bringing on the table
compared to what the development world was allocating to care. And it was just amazing to see that our contribution was far much bigger than what everyone was contributing, because our time was never valorized. As caregivers, we continue to face challenges. We have seen during COVID-19, when even the General Secretary for UN underscored that the role the women did on care was so huge during COVID-19. And it needs to be remembered that during COVID-19, care was the solution for many people that could not travel from one place to the other. So for these 2 days, we have been discussing many development challenges, including the current financing landscape in the world, where we have a lot of cuts on funding from governments, from different philanthropies. And our worry is that care continues to emerge as a key aspect. And it's not just health care, it's actually about what we are doing in our farms to be able to bring food on the table, which in many African countries, this is also a source of livelihood. We are seeing social protection for us in Africa that has not been given very good strategy, that the grassroots women are shouldering the social protection and providing a solution where governments systems have completely failed, health systems have failed, care for the elderly has failed, care for people with disability, for children, for orphans has failed. The grassroots women are shouldering this and really bridging the gap in where governments are not able to do. We see how care becomes the strongest pillar in Africa and in the world in being able to ensure that people's welfare will continue. Development in local communities will also continue, even as we look at the climate change that is here with us every time. And we know what women are doing, and we'll be hearing from these women what women are doing when we have the climate change hazards, big ones happening, how women are coming up, not only as people that are rescuing, but also that are rebuilding those communities after these very big risks. So as we celebrate this day, we really welcome you for an interactive dialogue to be able to discuss with the caregivers and also look at these challenges, the challenges of how do we resource, how do we recognize, how do we reward, how do we redistribute the work of care. We need to discuss this. We know that we may not get the solution today, but this can build the next discussion in other platforms that we are having. I'm also happy to say that Huairou Commission is a member of the Global Care Alliance, which has been an entity where we have brought the community caregivers on board to be able to show our contribution in care and also plan around care and be able to even be part of such days like the International Care and Support and highlight our issues. So with this, I really want to welcome you to this day and the theme that the UN has put for today's celebration for care is called Accelerating Partnership to Recognize, Respect, Resource, and Reward the Grassroots Women Caregivers and other informal women care workers as leaders in sustainable development. Caregivers are leaders. Caregivers are change agents. Thank you so much. I am the global chair for Huairou Commission, and I always like to say that if not for care, I wouldn't be here. I learned to be a caregiver. I came out of my house to start caring for the sick people, and because of that, I learned that I was a change agent, and here I am as a global chair. Care is leadership. Thank you so much. Thank you so much,
Violet for this very wonderful introduction. I am now going to give the floor to our friend, very close friend, Gada Tawab, who works for Ford Foundation and who's really supporting us in Africa on this care agenda and for this activity and more that are coming. So Gada, please, the floor is yours. Hello, can you hear me? Yes. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. I know so many people are joining us from different places in the world. So greetings from Cairo. I'm more or less in the same time zone, which is great. And but of course, nothing replaces an in-person meeting. So unfortunately, I could not be here in person with you today to celebrate such an important occasion, the International Day of Care. But thank you very much to the Huairou Commission for the invitation and allowing me to join you virtually today. My name is Ghada Abdeltawab. I'm Senior Global Program Officer for the Future of Workers portfolio at the Ford Foundation. And as we heard loud and clear from Violet, that care work is the invisible engine that makes all other work possible. Yet tragically, it continues to be largely unrecognized, undervalued, racialized, and gendered. Mostly women are doing the care work, and with new demographic shifts, aging populations, and rising conflict and accelerating effects of climate change, the global need for care will only continue to rise. Grassroots caregivers and domestic workers, as we also heard from Violet, especially those in the global majority countries, play a key frontline role in care provision. We've all seen this during the pandemic, during HIV/AIDS, in the multiple climate crises that we are seeing today. Yet, the voices of care workers are often absent from policymaking spaces. Further, caregiving is persistently seen as a women's issue rather than the societal issue it truly is. Together, we can change this narrative. This past year has been tremendous. We've seen tremendous momentum for the care agenda. We're seeing major strides bringing the care agenda into unusual spaces like the Financing for Development Forum in Seville. And we've seen governments coming together to discuss care, which is quite unusual in financing spaces. Governments must prioritize dedicated financial resources for care that ensure high quality outcomes for both caregivers and care receivers. I'm heartened that the Financing for Development final document included a strong reference to care, and to also see the rise of a financing care initiative involving governments of Brazil, Colombia, Mexico, Norway, Australia, and the UK, together with the ILO and UN Women. For care to be established as a public good, which is how this should be, government commitment is essential. With the rising role of the private sector in care delivery, governments must play a critical role in regulation and ensuring access, affordability, and decent jobs for both caregivers and receivers. We're also witnessing historic legal and policy breakthroughs this year. The Inter-American Court of Human Rights' recent acknowledgement of a stand-alone human right to care is a monumental achievement. The establishment of a decade of action for care and the reframing of the care society as a new paradigm for sustainable development are equally impactful. These are not abstract concepts. These are tangible actions that will fundamentally shape the future of work and our societies. For the past 4 years, the W20 has consistently centered the care economy as a critical component of its advocacy within the G20. 2 weeks ago, I had the honor of participating
in the W20 in Johannesburg, which featured a specific thematic group on care. The final communiqué had specific recommendations for G20 governments on care, including urging these nations to significantly increase investment in comprehensive care systems to 10% of national income by 2030, using public and private funding, which is a great goal and a great objective. They also called for policies to reduce and equally redistribute unpaid care work by 35% by 2035, including increased paid parental leave and childcare. Crucially, it called for countries to recognize and measure women's care work contribution to GDP through systematic data, which links closely to what Violet just mentioned, that under the pandemic, it was caregivers and care workers who made the largest contribution compared to that of governments. Finally, the W20 stressed the need to reward paid care work by ensuring decent work, fair pay, and social protection for all care workers. Again, these are political opportunities that we need to capitalize upon as we think of our advocacy. This year marks the 10th anniversary of the W20 and the first time the G20 has been hosted on the African continent. A great opportunity. It was thrilling to see delegates, academics, and civil society actors all coming together to highlight care economy as a global priority in the G20 process and to put forward concrete proposals to build caring societies in the G20 and beyond. It was also powerful to see the interaction with other engagement groups like the Labor 20, the B20, which is the Business 20, the Youth 20, and the Urban 20, ensuring that care is not siloed as a women's issue, but is recognized as a societal issue that cuts across labor, youth, urban, climate, and business agendas as well. At the Ford Foundation, we are very proud to have centered care and the rights of care workers as a priority in our Future of Workers portfolio. We firmly believe that care workers must have fair compensation, decent working conditions, and robust labor protections. Their voices must be central to all policy-making conversations and social dialogues, including for better protections from gender-based violence and harassment in the world of work. For this to happen, care movements need to be organized with a unified collective voice. Despite the progress and the rising momentum over the past few years, the care agenda continues to face significant challenges, including hurdles in movement building, shifting funding priorities, as we heard, austerity measures, and the shrinking civic space. So, what can we do about this moving forward? First, we must commit to long-term movement building. Movement building takes time and requires sustained resources, aligned agendas, strategic alliances, and transnational organizing. The International Domestic Workers Federation recently issued its Theory of Change document, which revealed that building movements from the bottom up has taken the domestic workers movement decades of support and accompaniment to evolve. In philanthropy, we need to commit to movement building for the long term. Grassroots care worker organizing is critical for ensuring women care workers' voices are at the core of the care policy conversations. In a complex funding environment like today, movements also need to come together in strategic alliances to explore new funding sources and align agendas. This is a moment of convergence. Second, we must bridge the care climate nexus. The funding landscape has shifted significantly towards climate change. Heat waves, storms, and droughts are becoming more frequent and are having a heavy toll on women, particularly community caregivers who are on the front lines. The care climate nexus needs to be at the center of the adaptation and resilience conversation. The International Development Research Center, together with Wits University in Johannesburg,
recently issued a new conceptual framework on the climate care nexus, which should help us bridge this gap. Thirdly, rising debt and austerity measures have got implications for social spending on health and education, as we have seen over the past couple of decades. This is further undermining the care agenda. Less resources mean reduced quality of care services and poor working conditions for caregivers. We need to invest in evidence-based advocacy that helps build the case for more investment in care. Our alliances need to include feminist economists and financial experts who can engage with ministers of finance. We need to go beyond labor and women ministries in our coalitions and our champions. Finally, promoting the care agenda needs an enabling environment of freedom of association and freedom of assembly. An open civic space allows worker organizations and care associations to organize and engage more effectively with other movements and with policymakers. We need an open civic space for care workers' voices. These are deeply connected conversations. We need to have a seat at the table in any conversation about opening up the civic space. On this International Day of Care, let's all commit to maintaining our momentum, sustaining our stamina, and ensuring that care work is not just recognized, but also rewarded, remunerated, and represented in every corner of the world. Thank you. Thank you very much, Kata. I think we need to shout, because I think it's very good, and you gave us a lot of hope. We talked about it during the last 2 days that yes, it's we have a shifting environment. The context is not easy, but there is for the care work we have a new avenue that we can work around, and you are really giving us all these opportunities that really make sense to us. We will talk about it. We will have some time to open for discussion a bit later on, but as I was saying, we are here also to celebrate the grassroots women caregivers work. So we are going to give the opportunity for them to talk. But before that, let me recognize you being with us today. We have also other partners in the room with us today. Welcome everyone, and also online. So I wanted to say these welcoming words, and I wanted now to hand over to our grassroots. It's our first session where we are going to really celebrate the innovation and impact of African grassroots women caregivers from the Huairou Commission. It's because we know, as you were saying, care is not only on health, but it's also on care, the nexus of care and climate, the nexus of care and food. So we are really looking into all of these issues when we are doing the work on the ground. So without further ado, I'm going to give the floor to Anne for her to start discussing what they have done and celebrating the work that they have done on the ground. Anne, please. Thank you so much, Mino. And also I take this opportunity to thank Huairou Commission for giving us a chance as a grassroots woman to come together and celebrate this big day for us. I start by introducing myself. My name is Anne Wanjiru. I come from Kenya. Organization is called Mlara Mathare Legal Aid and Human Rights Advocacy, which is based in Mathare. As an organization, we have trained more than 120 grassroots women who are caregivers, and we have also facilitated in organizing an alliance of caregivers, more than 1,200. And majority of these caregivers are women, which the alliance have been moving on since when Violet talked about the HIV/AIDS. My memory came back what we used to do at that time. I just want to give an overview of what Mathare is like. Mathare is an informal settlement, which is the second largest informal settlement in Mathare.
It is in an area of 150 hectares and has a population of more than 3,500 communities. And we face a lot of challenges. Poverty is at the high level, basic services, and also security of tenure, I won't forget that. And majority of people living in the informal settlements are women. I would like to give an overview of what happened last year. Mother is prone to fire outbreaks and also flooding. Last year in May, when was our long range, we had a severe flooding, which affected more than 7,500 people. And that flooding really, those families lost everything because their structures or houses were swept away by the water. So here is when the caregivers came in, because we realized that as caregivers living in informal settlements, we are the first responder, because before other responders come from outside, we are the people living there as caregivers, and we were the first responder. So what we did, we were able first to organize the rescue, organize a space where all these families could be given in a combined social hall in churches and everywhere. And from there, we literally now started using our own resources from our house, carrying out blankets, bedsheet, mattresses, taking to them, and also giving them the food, whatever was in our houses. So from that, we're able now to organize other partners to come, bring whatever the partners could have. And then at the end, we were given some resources by way of Commission. We did mapping, we did a data collection of the most vulnerable people who were there, targeting grassroots women, the elderly, the physically challenged, and the children and orphans. And from there now, we were able now to look for resources targeting on them so that they could again rebuild their livelihoods. And especially then those who are on medication, because they lost their medication. We are the ones as caregivers who had even to do contributions to buy for their medicine, to have something to take on that early morning. So from there, we were able to get partners, bring partners together, who gave each and every those families 10,000 to rebuild, 10,000 Kenya shillings to rebuild their families. That is around $7 and the rest. Now, I just want to go, because of the time, to go to the challenges. One, the challenges we face as grassroots caregivers is that lack of recognition and high dependency on those who especially are bedridden, and also struggling even to meet our basic needs, because it seems as if we share with other people who are also affected by several diseases. The other challenge we get is that we still haven't been compensated up to date. And also we need more trainings as caregivers, because the numbers are still increasing at the care work. I have one recommendation which is very key to me. The recognition of caregivers, who majority are caregivers women, in our diversity as essential workers and agents of development. Then we also appeal for budgetary allocation to the caregivers and all funding targeting to the caregivers. Thank you. Thank you very much, Anne. Please, just you guys. Thank you very much, Anne. I think you've said it. It's not about only giving care for health. It's also taking other responsibility to respond to the community's needs when time arises. So I see that someone have question. Christine, could you hold on your question? When we finish this, we are going to have a Q&A, and you can ask your question for Gada, but let's finish the discussion we are having. Let me hand over now to Teresa. She's from Zimbabwe, and she's going to talk about what she's celebrating and challenges. Yeah, please. Thank you very much. My name is Teresa Makwara. Check the chat. My name is Teresa Makwara from Zimbabwe.
I'm a coordinator and the leader from an organization called Zimbabwe Parents of Handicapped Children Association. Myself, I'm also a mother of a child with disabilities. And we are working with more than 1,500 caregivers who are caring for children with disabilities, orphans, and the elderly in our communities. Also, we are offering primary and secondary caregiving to parents and children and the same elderly persons. As caregivers, we have been doing the referral pathways in case of hospital issues relating to our clients who have been affected. And also we offer medication uptake advices to our clients, research information, and also to make sure that we disseminate information regarding the issues that is affecting our members in our community, especially children with disabilities. We also managed to identify the sick and the bedridden to make sure that they got their medication. We collect water for them, feed them, and also to provide psychosocial support for our caregivers. The challenges that we are facing as caregivers is that the caregivers themselves have been facing stigma and discrimination in the work that they are doing in their communities, despite carrying out good work. So as caregivers, we have been traveling long distances to make sure that long distances up to 5 kilometers while performing this care work, and spend up to 3 hours making sure that we are doing daily in search of water, food for our caregiving work. And also our our authorities and local leaders did not recognize the work of caregivers despite the whole effort that we are complementing our government. That's the challenge of caregivers. Now, I want to celebrate the work of the caregivers and the work that we've done during the COVID and after COVID map. During the COVID, we as caregivers, we are regarded as the first-hand dissemination informators because we are referring the information to our communities. Our government was specializing on essential services, but we as caregivers, we had the opportunity to make sure that as also caregivers, we disseminate this information to our clients. So more than 56 caregivers in our communities went to disseminate information regarding the issues of COVID-19, prevention and support to parents, our elderly people, and children with disabilities, using WhatsApp group, messages, and also text messages to make sure that our clients are in good health position. And we have been carrying out home visits, of which we have been seeking to make sure that those who are bedridden have been attended to, and those who have been lost to their relatives, we have been doing bereavement counseling to our caregivers and the families that had lost some members. And to make sure that those families who have been put on quarantine, we are attending to their children and their families. So I celebrate the work that we have done from the COVID-19, and after the COVID, the pandemic really came. The issues of cholera, typhoid, and other diseases affected us so much. And as caregivers, we started again to provide psychosocial support to our clients, parents, and the other households and the vulnerable communities, including the elderly people. So today, that's my day. We celebrate this very much. But we are kindly requesting you as one of our recommendations to make sure that you employ policies and tools which ensure that improve the livelihoods of our caregivers have gone through to provision of decent work, protection, and also access to healthcare services, housing and social security, and retirement services, including rewarding them. Thank you very much. Viva! 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 Thank you very much,
Teresa, you are saying you are not only caregivers, you're also collecting data, you are doing policy advocacy. So it's a multifunction position that we are having as caregivers. So then I'm now handing over to Anne Kariuki to also celebrate what they have done and talk about challenges and recommendations. Thank you very much for this opportunity. Good morning, everyone. Good morning. So, as you've heard, my name is Anne Njoki, and I'm here for Rural Women Network Kenya, working with the indigenous communities, especially in Kajiado, especially so the pastoralist communities. Today, the 29th of October, as we mark the International Day of Care, we turn our focus to the immense strength and the resilience of the indigenous women communities in Kajiado, and not only in Kajiado, but everywhere else in Africa. Our journey as Rural Women Network began in the wake of a devastatingly long period of drought, where then Rural Women Network was able to notice that there is a need to be able to assist these pastoralist women. So in the wake of the drought, we had a period of exacerbated effects due to also climate change. You need to talk louder. Okay. All right. And so I will start. Our journey, yes. I'll start from our journey. That's all right? Yes. Okay, let me start then. So again, Anne Njoki for Rural Women Kenya, Rural Women Network Kenya. We work with indigenous women in Kajiado, especially so the pastoralists. So today, 29th October, as we mark the International Day of Care, we are looking at the nexus between care, agriculture, and the indigenous communities. We want to turn our focus to the immense strength, resilience, and often overlooked potential of the indigenous women who anchor our communities. Our journey as Rural Women Network started in the wake of a very long, devastating drought period, exacerbated by the effect of climate change, which we are all aware of. And usually with pastoralist communities, the men usually leave to go and look for pastures with the livestock. That means they leave the women without source of food, which is usually the milk or the meat. Thus, there comes the need for other options when it comes to nutrition. Then the Rural Women Networks recognized a fundamental truth that indigenous women are central to food systems and community well-being. The journey toward empowerment begins with a targeted intervention by establishing livelihood learning centers. At these livelihood learning centers, where training occurs through the TOTs, that is the training of trainers, where a select number of women are chosen by the communities themselves to be trained, and then thus go ahead and train the wider community, because the pastoralist area is actually a very vast area. You cannot literally go to everyone, but you can count on the community to share this information. And so far they have done that, and they continue to do that. At the livelihood learning centers, they do practice climate smart and agricultural practices, like harvesting rain runoff water with the water pans, where we also practice drip irrigation. And we also teach them on storage gardens, or what we call the corn gardens. This also speaks to the fact that you do not need a very big piece of land to be able to feed your community. You can work with what you have. This can be applied whether it's to the pastoralist community or even the informal settlements, just wherever you are. And these ideas can be shared. So there's also the introduction of the drought-tolerant legumes, and the cultivation of African leafy vegetables. So with the introduction of the African leafy vegetables, obviously there was the pastoralist communities, their diet is heavily protein-based. That is the milk and meat. So not only do the vegetables improve their natural nutrition, they also bring about economic empowerment through the sale of surplus produce, or even value addition on the lines of drying like the green leaves for later use when the drought is really bad. So this particular attention to the African leafy vegetables led to the development of an African leafy vegetable strategic plan by Rural Women Kenya, Rural Women Network Kenya, and in conjunction with the Kajiado County government. They adopted a 5-year plan for that, all right? So then this is
reached out to the whole pastoralist community. So, yes, good. Today, these women have not only embraced the African leafy vegetables, they've embraced crop agriculture, and they've also embraced the rearing of small livestock like chicken, which again goes towards nutritional adding, and also selling of whether it's the eggs or the chicken products, so again, through economic empowerment. This has seen them not only bring food to the table, but also send their kids to school. Coming to the challenges that these women face. The biggest challenge when it comes to the pastoralist communities would be the patriarchal norms, which I believe most African communities face, all right? Where the men are the ones who are held in esteem. This sees the women not having many rights, especially when it comes to land access, land rights, and access of credits. So we find even as much as nowadays men might not go as much to search for the pastures, even when they remain at home, they really do not contribute to the community or the livelihood. They do not support the women. So obviously there's work needed to be done through sensitization, because as Gada said, we cannot work in isolation. We cannot just discuss women issues and not involve the men who live in the community with us. So with the persistent disproportionate unpaid care work, preventing them to fully realize their potential economically, injustice and empowerment. So as we celebrate the resilience in conclusion, right? As we celebrate the resilience and success of these women, International Day of Care, let's not just be a celebration, but a catalyst for change. To truly dismantle the barriers to economic independence, let's heed the clear call to action. A demand access to productive capital, that is land, credit, vital technology and equipment like the solar dryers, and yes, even internet connectivity. That's why we're able to do this meeting without meeting all of us physically. We must also urge investment in training, capacity building and livelihood strengthening initiatives, creating equitable opportunities for them to access better markets and value chains. Thank you very much. Thank you so much, Anne. You are saying also that it's not about, again, being a caregivers, but it's also, again, pushing for policies to be put into places. So I think this is really important, the multi-dimension position and task that caregivers are taking to make things happen on the ground. So yeah, especially in the pastoralist committees, also in slum, for handicapped children and for the parents. So I think this really gives an overview of the work and the width of the work that everyone is doing on the ground. I'm going to take Christine's question to Gada, and then we are going to move to the next session. If any of you has a question, please raise your hand. Christine, can you unmute yourself and ask your question? Good morning, good afternoon. My name is Christine Yahama from Kenya. Thank you for giving us an opportunity to participate online. I'd like to pose a question to Gada. We are talking about financing, but we are not talking about the countries in the global south are having challenges with debt. Debt has become a crisis whereby now they are facing tough trade-offs between tight budgets, competing priorities, and the shrinking external funding. And as much as our governments allocate more funds to debt servicing, less is invested in smallholder farmers like the women, the grassroots women, and also in the health sector. It becomes a challenge. I'm happy with what you've said. The G20 will be hosted in Africa and for the first time in South Africa. And one of the things I'd like us to take forward, African heads of states, and I'm seeing for the African Union, we have the President of South Africa, who will be representing on behalf of the AU. It's a high time
African heads of state should make commitments and ensure that they fulfill the commitments that they are making. For instance, I can give an example. In the health budget, they always say countries should allocate 15% of their overall budgets to health, of which it's only one country, South Africa, that only honors the commitments. The rest of the heads of states, they're not doing the same. Again, you find like in the Global Fund, African heads of states, I can say, beginning with my own country, Kenya, we pledge, but we don't honor the pledge. How can we be able to carry this forward as we are going for the G20? And I'll say that unpaid care work is high in Africa, and it will be a great opportunity for us during the G20 to push for advocating for the recognition of unpaid care work in national accounts, policies, and programs. Two, we have a lot of regulations, as you've said, but implementing those regulations is something else altogether. Even as civil societies and grassroots women, we've been pushing, but nothing is being done. To an extent, even we've created our own seat on the table with the governments, but it's nothing is being done. So I'd like to say, again, I'd like to echo my sister from Kenya, that is Violet Shibute. I really applaud the work that they're doing, Shibuya community health workers. And I'd like to say the good work that they're doing is women in where I come from, they're able just to access land, but they don't have the right to land. I can give an example of tea. A lot of work is being done by the women. Christine, please make it, if you can wind up, please. So let me just end there. Thank and you. Thank you very much. So Gada, do you want to respond to Christine's remarks, please? Thank you very much, Christine, and thanks, Minu, for giving me the floor again. And I just cannot agree more. I think in my remarks, I referred to debt and austerity, and we are all in the same boat, African countries, and we are all going through the same struggle, with debt and debt servicing. Taking so much of our annual budget as opposed to investments and expenditures and allocations for health and education, for instance. So in many cases, our governments are even unable to meet the pledges because of the debt servicing. And I think the key point here is that care needs to be part of all these conversations about debt, about taxation. So we need to be looking at the sources of revenue in the budget. How can we amplify and augment the sources of revenue in the budget? And also ensure that when the resources are there, that they are allocated in the right place, for health and for education, because I see that this discrepancy is always what is impacting our care agenda. So basically, I cannot agree more. Unfortunately, in many of those conversations around debt and taxation, we do not always have representatives from the women's organizations or the women's movement or the labor movement to discuss those particular issues. I have, when I was there in the W20, I met the head of department or the secretary of women, Josephine, and she has raised many of those issues. Again, I don't know to what extent this is translating into actual policies on the ground. One of our partners, Naui, is also doing some very interesting work connecting care and taxation and care and debt. So yeah, these are just some examples of where I see some potential champions
where we can look at some strategic alliances to make sure that care is on the agenda. It's a great opportunity that the G20 and the W20 are happening this year in Africa and happening in Johannesburg. So maybe that would be an opportunity for some policy advocacy work. Over. Thank you very much, Kada. Apologies, Christine. It's also the time that we have is not. I know that we are all passionate about the discussion, but we have some other very exciting things aligned again. So I had to cut short. So I hope you are not unhappy with me. We are going to go, enter into our next session, which is about evidence and advocacy, and we are going to talk about the insights from the grassroots. So in this session, we are going to look into knowledge practices from the ground up, and we have our theory of change that we are calling in Huairou Commission the diamond, and it applies grassroots woman-led evidences on the importance of care work and how we are taking them, as you have already seen examples, through to do advocacy work. So I'm going to give the floor to Frances Burundi on that. And yeah, please, you have 10 minutes. I know it's a huge discussion, but the 10 minutes is all we have for that one. Okay, thank you so much, Mino. And yes, there's a lot to share within a very short time, so I'll try to really make it fast. But just to dive directly into the report, following the Global Grassroots Women's Community Caregivers Summit in Mexico, that many of us participated in with representation from grassroots women leaders from Africa, but also from other parts of the world, a global call to action and action plan was developed at that level. And it was also adopted by the grassroots women and domestic workers at the summit. So after that, as Africa, we felt that it is very important for us to, to try and really contextualize care in the context of Africa. And I would like to take this opportunity to appreciate the support of GADA through the Ford Foundation that really supported us in Africa to really contextualize and root care in the context of Africa and the realities of Africa, especially in regard to understanding the nexus between care and social protection in Africa. So through this process, we were able to get back to Africa from the Global Summit and undertake a baseline survey. And the baseline survey was really to support us to be able to understand care in the context of Africa and also how it links with social protection in Africa. And this baseline survey, we had 10 countries from Africa that participated in the baseline survey. And out of these, we had 21 grassroots women organizations that participated in the survey. And out of this, we had over 450 caregivers really sharing their experiences, their expertise, their recommendations on what they really feel should be priorities in terms of caregiving and supporting the caregiving work in Africa. So this baseline survey, we were able to evaluate the needs of the caregivers, and we're also able to explore strategies that can be practical for in the African context in terms of recognizing, reducing, redistributing unpaid care work in Africa. And also the baseline survey gave us very practical findings and recommendations on how we can collectively in Africa advocate for a just care economy. So we're able to use these findings from this survey to have evidence that will drive our advocacy at the regional level in ways that we shall ensure that the care work that we have done over time is sustained, but is also supported and recognized at country level in Africa. And I would like to very quickly just give highlights of some of the key findings that came from this survey in terms of contextualizing care in Africa. One of the key issues was that
the survey identified that most of the care that we do in Africa is anchored in patriarchy and social norms that really position women and girls at the center of care. So our norms, our cultures have really assigned the role of care to women and girls who spend most of their time providing care and domestic work because of the system within which we operate. The other thing that was also identified through this survey was that the care work that women and girls have done over the years in Africa has been amplified or has been intensified by some of the epidemics and pandemics that have happened over time, like the HIV and AIDS that was mentioned by the chair, COVID-19, but also climate change, natural disasters, and environmental degradation has really worsened the burden of care in Africa. And we also found out that most of the women and girls in Africa provide care to older persons, to people with disability, people that are infected and affected by HIV and AIDS, survivors of gender-based violence, children that are orphaned in many circumstances, women that are evicted from land. So we see women doing diverse types of care in Africa, especially around healthcare, food provision, psychosocial support, and so on. And also, finally, we identified that then the women, the caregivers, face a number of challenges, and many of these challenges have been mentioned by the previous speakers, who are really at the center of care in their communities, including the care burden, the financial strain, the lack of recognition and support, the lack of health care to the caregivers, the lack of access to basic services to the caregivers themselves, a lot of emotional, physical burnout is one of the issues that women also brought out. Stress and stigma was also identified as a challenge that women face. Lack of access to resources like land and financial resources to be able to sustain and support the work that they do as caregivers. But also, very importantly, the existing social protection mechanisms in Africa do not effectively support caregivers. So this is just an example of some of the things that were really teased out through this survey. However, from the findings, we were able to come up with key messages as caregivers in Africa and key recommendations that we are saying that we need to come together collectively as Africa to be able to advance a just care economy in the African context. And with the recommendations that came from this report, we were able to come up with a communication strategy, an Africa regional communication strategy and plan for care in Africa. And the plan and the idea around this is we want to do advocacy at the regional level. We have different experiences from different parts from different countries. Women have for a long time been providing care, but we are saying, as Gada mentioned, that we need to come together and have a collective voice as caregivers in Africa at regional level to put our voices together in terms of the key messages, key advocacy messages that will advance just care in Africa. So the goal of our communication strategy and plan at the Africa regional communication strategy is to amplify the voice and agency of grassroots women caregivers to advocate for just and sustainable care economy in Africa. So we are in the process of building a movement. This opportunity that we have today has brought together caregivers, and we are, we are no longer going to work in isolation. We are coming together at the regional level to build a movement of caregivers that will collectively advocate for a just care economy in Africa. I would like to end by just highlighting some of the key advocacy messages that we have come up with at the regional level that will really advocate and push for recognition, respect, resourcing, rewarding, and redistributing care work in Africa. Some of the key messages that we have together collectively at the Africa region include there is need for comprehensive care work policies and laws. I will quickly run through these because of interest, because of time. I see Mino is looking at me with a very tense eye. But just to mention some of the key messages that we've come up with,
anchored in the baseline survey, anchored in the realities of caregiving in Africa. These include comprehensive, we need to have comprehensive care work policies and laws, especially at the national level, that recognize caregiving as essential work that contributes to GDP and national development. We also need to strengthen the voice, agency, and participation of grassroots caregivers in decision-making processes. So representation is very key. Women caregivers in Africa need to be at the table where decisions are being made. African women caregivers need to be at the center of decision-making in regard to care and in regards to policies and plans that are being developed, especially at the national level. We need to have dignified care work through fair compensation. So here we are talking about issues to do with monetary resources, incentives and benefits like health and pension schemes to caregivers, but also access to necessary resources like land, work aids, protection gear, so that women can be able to continue providing care from a humane point of view. We also need to have social protection for caregivers. Government should design and implement national policies to provide social protection to caregivers. And this can include health insurance schemes, caregiver allowances and cash transfers that are meaningful, not peanut, because of the amount of work that grassroots women put in, pension for long-term caregivers, mental health services, because there's a lot of trauma and stress that comes from caregiving, and many others. Also, we demand for livelihood and economic empowerment for caregivers. And this can be through access to productive resources like land, financial resources like credit, grants, revolving funds, livelihood opportunities, skilling, so that grassroots women can be economically empowered as grassroots caregivers, but also to sustain the work that they provide in community. And also farm equipments, because there's a very strong linkage between caregiving and agriculture and the work that we do in our farms. Another demand that we have as Africa caregivers is to incorporate care in climate adaptation, resilience, and disaster response plans and policies. And we need to see reduced caregivers' vulnerability to impacts of climate change. Climate change has intensified the work of caregivers, so this discussion of care has to be incorporated in the climate conversations and climate decision-making, including climate financing, to ensure that grassroots women are able to tap into climate finances that will reduce the care burden that they have. We need to also incorporate care in agroecology and access to land. Women depend on land as a key resource to be able to sustain their care work in their communities. So we need to have the care conversation at the center of agroecology planning, and access, and women's access to land is also very critical to support caregivers in their communities. And this can be through supporting sustainable livelihoods and climate smart farming solutions under agroecology. We also need and demand for meaningful collaboration and partnership. Caregivers need meaningful, I underline meaningful collaboration and partnerships with governments, with private sector, with philanthropy organizations, with funding organizations, and other stakeholders. We need women to be at the center of these discussions and engagements, so policy engagements, but also to co-create, to be part of co-creation of programs that can ensure that the issues and the demands and priorities of grassroots women are at the center of all decision-making and development processes. We also demand for financing for care. Financing for care should be central in all plans and policies at national level, ensuring that the work and the contributions of caregivers is given due recognition and support. And these resources should be directed directly to the grassroots women. We do not need intermediaries. Grassroots women can receive this money directly, manage it, and sustain their work at the grassroots level. We need to invest in data. There is need to invest in data on care so that it can be able to
drive evidence-based advocacy and inform policies and financial decisions. This data can be grassroots women-led. Grassroots women can lead the generation of this data, the validation of this data, and using this data to drive their own advocacy at national level, but also at regional level. And then finally, grassroots women caregivers demand to reduce and redistribute care work, to reduce the care burden on women. And this should be anchored in systems change, especially looking at gender transformation so that men and boys can also take on the burden of care and support women in caregiving to reduce the burden of care. So thank you so much. Those are some of our key demands that will drive our advocacy agenda, our collective advocacy agenda at the regional level. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much, Frances. I see a lot of reaction from the floor. I think it was very powerful. We are opening if someone wants to react from online. Please let me know, raise your hand, a very quick one, because we still have very interesting panel here with three other caregivers. So do I see any hands up? Oh, no, then we shall continue while you are digesting all the information you got and we had. So in this next session, we are going to have grassroots women leaders that is going to share example of care-centered advocacy and action that came from the Global Summit call for action that we did in 2023 in Mexico. So that will illustrate the impacts that were made when care commitments are localized. We will have Jennifer Kabinga, who's going to talk about access to services for ARVs. We are going to have Maxensia Nakibuka, linking local to global advocacy on the care work within a climate context. And then we will have Lilia Ravunyarsu from Madagascar, and she was going to talk about how they have advocated to put social protection in the discussion in Madagascar, because it's a discussion that never really happened in the country. So they have really pushed for it. So without further ado, Jennifer, please, the floor is yours. Okay, thank you so much. My name's Jennifer Kabinga. I'm coming from Zambia, Lusaka. And the support group that I'm representing, I'm coming from Circles of Hope. It's a support group for women living with HIV and AIDS. Those women are caregivers, powerful community caregivers. Yeah. So after the Global Grassroots Women Community Caregivers Summit, which was convened by Huairou Commission and the other partners in June 2023 in Mexico City. And as a result of this advocacy, we registered a number of achievements, most outstanding, one in the province, in the provision of community access center for people living with HIV and AIDS in Zambia. They can come and get ARVs, reducing on the distance that they used to walk and get ARVs at the different centers. It was a very big challenge from our clients, others were coming from as far as 7 kilometers, others were coming from as far as 15 kilometers.
And then after that achievement from Mexico, the government of the Republic of Zambia recognized us and identified 4 centers of access, community access centers in Lusaka, Zambia, for people living with HIV and AIDS. Those centers are accommodating about 750 clients within Lusaka, Zambia, which is the plus to us as caregivers. Since then, 40 caregivers were also recognized and were receiving a stipend of $40 each per month. 40 community caregivers, each were getting $40 per month as a stipend to help them for movements to go and do the follow-up, loss to follow-up for those who are unable to come to the facilities and get their antiretroviral therapy. However, due to cutoff of USAID funding, that was a challenge. That stipend came to an end in January this year, 2025. Okay. The other challenges are drug shortage, outstock in Zambia. It was a very big challenge. Up to now, it's still a very big challenge. People were accessing drugs for 6 months, but now people are getting antiretroviral therapy for 1 month or sometimes 2 weeks. On top of that, when a client goes to the hospital, you find that the drug that that particular client is taking is not in the stock. They'll end up, instead of giving a consent to that client that, oh, this drug that we are giving you, because your drug is not available in our stock, they'll end up now giving that client a different drug, but it's also an ARV. So it's also a challenge, which is giving health others are, it is giving them now drug resistance, side effects, and also mental health issues because of the same drug, changing of drugs. Yeah. So our call for action as caregivers in Zambia and Africa at large, we call upon the government to enhance local investment in health services for people living with HIV and AIDS to ensure equitable and access to HIV services. Yeah, by increasing community access points and recognize the work of a community woman caregiver by rewarding them. And another call, we call upon stakeholders to collaborate and partner with the Huairou Commission to support grassroots community caregivers to be able to sustain their work without difficulty as they promote health, well-being, and dignity of vulnerable people who are living with HIV and AIDS. This is what I have for now. Thank you. Yeah. Thank you very much, Jennifer. Yes, you are like giving us a concrete example on how the financial global landscape is changing, and this the cuts of the global funds for HIV, TB, and malaria affected really people on the ground. So I think it's a very concrete example. Christine, hold your hands, please. We will still have our panel that are here. I'm giving the floor now to Maxentia. Thank you so much, Mino. I'm very, very excited to be speaking after very powerful women have spoken. And my work was made so easy when Gara spoke about increasing spaces for us, when she talked about reducing the burdens, so many things that she talked about. And when Frances talked about our report and the recommendations that we have, when we did our research, and this is evidence that grassroots women have done a lot of organizing, there is a lot of leadership, there is a lot of work and data that we have done.
My name is Maxensia Nachivuka. I come from Kampala, Uganda. I'm a very, my body is a real example of care receiving and caregiving. At times when I was very strong, walking in 2 doors of people providing care, and today when I'm supported even to get to South Africa, that is the real example of caregiving and not giving up. I came to this conference after attending Kina Mama Africa's 40-year celebration, where powerful women were talking about, we are not getting tired. Irrespective of the challenges that have been put on this table by the previous speakers, as caregivers, irrespective of the challenges we are going through, we are not getting tired and we are not burning out. Grassroots women, are we together? We are one. Oh, we are together, we are one. We are all aware that it is women who are providing care. As when all of my friends were speaking, I remembered the caucusing. In 2009, I was a panelist at the CSW, where the title was the equal sharing of responsibility between men and women in giving, including care in the context of HIV and AIDS. Our stories have come after. Today I'm talking about caregiving in diversity, and basically what Annie talked about when we are giving care amidst the climate change crisis. Anne talked about what happened in Kenya, about the floods. All of us have not seen countries flooding. We saw Dubai flooding, Kenya flooding. All of you must have read about Uganda. When government is displacing people and they are chasing away everybody in this wetland, leaving only the petrol station because they gave him a permit, and the women were crying. And talked about how these women are losing their ARVs. All of you have heard and read about how Uganda garbage collection center killed more than 38 people in terms of climate crisis. And who was there to hold these people into their hands and whip in their chest? It was these caregivers seated here from Uganda and Kenya. Climate change has become a very big burden to us as we provide care. Because what happens, people get displaced. They lose their heritage. They lose their social contacts. They lose almost everything. In Kampala, where I come from, a woman was holding an umbrella like this. She was walking along the city because of urbanization, because the trenches that take water, the drainage systems have been blocked, and people are not empowered to do community service to clear them. She fell into this pit, which was not covered, a manhole pit, which was not covered. They found her body some 2 months later. And just imagine the children of this woman, who is there to take care of them, not even government. We are crying for the loss and damage fund in Uganda and elsewhere in Africa, and the money is not coming to us. And when I had a voice here that it should come to us because we know we touch these bodies, we go to these families, we do the solidarity fund, we are saving, we are empowering them, we are doing community empowerment, we are doing adaptation, we are doing mitigation, we are speaking, but our voice is not recognized. They are recognized to some level, but oftentimes not in monetary or resource provision. What have we done? So much. If we have to speak about climate change, if we have to talk about what God has said, care in climate change, it is really enormous. And these women seated in this room have done quite a lot of things, from managing those natural and human-induced disasters, to managing resources on how they can give them to families that have been affected, to ensuring that there is food sovereignty to families. For example, in the urban centers where some of us work, where people think there are no issues that we need to address about food security, but building up by doing urban farming. We have done so much. We have done so much. But what hope do we bring here? Like God said, we need space to speak like we are speaking today.
and must appreciate everybody who is online and those physically here who have come to listen to us. I have to take an example like what I said that happened in 2009 in CSW when we were talking about care. The same thing happened this time. Women taking their collective efforts, even there's best advocacy from local to national to global. When we attended, Huairou Commission sponsored 7 women to go to the United Nations Disaster Risk Reduction Conference that happened in June this year, and they were talking about best practices that we have had before in organizing. And in having spaces for us, it increases the advocacy from local to global. And we must note that women are not vulnerable. We are only made vulnerable when we are excluded from conversations, when we are excluded from discussions, when we are excluded from global, local, regional spaces to speak. What are we calling for today? We have done everything. Now we are saying recognition of care in the context of climate change is very important. Not only recognizing, but also providing resources for carers who are into this crisis, but still providing care so that it can lessen the burden of care and the women's vulnerability, so that we can continue providing our work and doing our work with a smile on our face. As I conclude, I'm proudly saying we thank our partners and more especially the United Nations for recognizing our work in care and giving us a day to celebrate. And this is our 3rd International Day of Care and Support that we are celebrating. Thank you so much. Viva! Viva! Thank you so much, Maxentia, very powerful indeed. And you are saying we are not tired. We are continuing, and we are continuing with having now Lilia's presentation on how they have pushed for social protection to be discussed in Madagascar. She will talk in, bear with us, we will have translation for this one. So yes, please Lilia. Merci d'avoir me donné la parole. Je suis Lilia, présidente d'une association Femmes en Action Rurale de Madagascar. Nous travaillons dans 12 régions de Madagascar, composées de 11 500 membres, femmes dans toutes les régions. Par de l'activité agriculture, les problèmes fonciers et tous les problèmes sur l'agriculture, parmi membres de Huairou Commission et travaille aussi sur le caregiver. En français, c'est personnel de soins. Donc, notre organisation lutte contre la pauvreté au profit des caregivers et qui réalise de nombreuses actions de bénévolat à l'échelle locale et nationale. Leur travail au sein des communautés reste méconnu et souvent non comptabilisé dans les statistiques. Elles sont capables de prendre soin de leur entourage, de leur famille, mais leur travail n'est pas reconnu par les services sociaux. Good morning, all. My name is Lilia. I'm the president of the organization called FARM. That we are acting in 12 regions in our country. Our member is now counting 11,500 women. Despite of the problem of land and agriculture, FARM is an organization that fights poverty on behalf of caregivers and carries out many volunteers activities on national level. Their work within communities
remains unknown, and it is often not included in statistics. They are able to care for their surrounding and their families, but their work are not recognized by social services. Ce sont eux qui remplacent les ambulances dans les coins, qui font le travail des médecins dans les zones reculées et qui accomplissent tous les travaux sociaux, qu'ils soient financiers, physiques ou psychologiques, sans pour autant être rémunérés ou insuffisants. C'est pourquoi l'organisation FARM a appelé tous les acteurs concernés, y compris les ministères de santé, population et la solidarité, ministère de l'agriculture et de la pêche, ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, à prendre conscience de la valeur du travail social. Et ils ont participé à l'atelier que nous avons organisé à cette époque. In our country, caregivers are the ones who replace paramedics, do the medical works in isolated areas, and perform all social work. Whether financial, physical, or psychological, without being paid, or paid but insufficiently. That is why FARM, our organization, called on all stakeholders, including the Ministry of Health, Population, Solidarity, Agriculture and Fishery, and the Environment, to recognize the value of social work. And they agreed to participate in the workshop that we organized at that time. Pendant l'atelier, nous avons proposé 3 points et les ministères ont accepté et reconnu, mais vu à la situation, on doit faire le suivi pour cela. On a proposé l'exigence que la politique nationale de protection sociale intègre une stratégie de prise en charge fondée sur le travail de care. Our advocacy concerned these 3 points. We advocated that the national social protection policies incorporate a care-based support strategy. Protection par le budget, les statistiques, c'est un point de départ pour une reconnaissance claire. Nous exigeons que le gouvernement malgache réalise et publie des enquêtes régulières sur le temps consacré aux soins afin d'en déterminer le coût. Ce qui n'est pas mesuré n'est pas pris en compte dans les politiques publiques. 2, alléger les charges pesant sur les services publics. Développer un point de départ aussi pour des investissements ciblés. Le moyen le plus efficace d'alléger la charge pesant sur les femmes est d'investir davantage dans les services essentiels comme les besoins primaires du foyer, électricité, eau potable par exemple. Développer aussi un système de services de garde d'enfants en qualité dans les zones rurales et défavorisées afin de permettre aux mères de travailler. Et nous envisageons d'avoir un projet pilote à développer pour ces demandes-là. Et le plaidoyer numéro 3, c'est partager les responsabilités, lancer une campagne nationale pour encourager les hommes et les garçons à participer activement aux tâches domestiques et aux soins. Our advocacies point on 3 points. Protect through budget and statistics.
A starting point for clear recognition, we advocated that the Malagasy government conduct and publish regular surveys on the time spent on caregiving in order to determine its cost. What is not measured is not taken in account in public policy. Second point, lightening the burden on public services. A start point for targeted investment. The most effective way to lighten the burden on women is to invest more in essential services such as basic household needs like electricity and drinking water. Develop a system of quality childcare services in a rural and disadvantaged area to enable the mothers to work. The third point is share responsibilities. Launch a national campaign to encourage men and boys actively to participate in domestic tasks and caregiving. Les activités de soins ne relèvent pas de la sphère privée, mais constituent une ressource nationale stratégique. Investir dans les activités de soins, c'est investir dans la santé, l'éducation et une économie légitime pour l'avenir. C'est la voie d'une véritable durabilité, non seulement face aux catastrophes environnementales, mais aussi à la pauvreté systémique. Alors, faisons des soins aux personnes dépendantes un droit, une responsabilité partagée et une ressource pour une Madagascar plus forte et plus résiliente. Il faut donc rappeler qu'on doit promouvoir et garantir la participation des organisations des dirigeants ou leaders locaux, des femmes soignantes au processus décisionnel lié à l'élaboration des politiques et des programmes socio-économiques, à la budgétisation, en particulier ceux liés au plan de relance, stimulation post-COVID-19, à la réduction de la pauvreté et aux investissements dans la protection sociale pour aider les travailleurs marginalisés à tous les niveaux du gouvernement. Caregiving activities are not private matters, but a strategic national resource. Investing in care activities means investing in health, education, and legitimate economy for the future. It is the path to true sustainability, not only in the face of environmental disasters, but also systematic poverty. So let's make care for dependent person a right, a shared responsibility, and a resource for a stronger and more resilient Madagascar. It is important to remember that we must promote and secure the inclusion of grassroots women caregivers, organizations, and leaders in a decision-making process relating to the development of socio-economic policies and program and budgeting, especially those tied to post-COVID recovery, stimulus plan, poverty reduction, and investment in social protection and help marginalized workers in all levels of government. Thank you very much. Can we clap for them? Thank you so much. I'm sorry I have to cut because I know it's interesting and that's what you ask for the government. So I think it's important, the issue of data, the issue of baselining, the issue of doing pilot projects to showcase that it's working. But yeah, time is not on our side. I just wanted to recognize also that we have another very strong partner with us. I will give her the floor, Margaret, if you can prepare yourself, before, but I'm going to give the floor now to Violet to not to maybe a summary, because it wouldn't be just to do a summary of this, but to react on what you have heard and give us some really good words to move forward. Acknowledge, send.
Thank you so much. Thank you really for these experiences. I hear them every day from the caregivers, but every time I hear, they really energize me and keep making me think of if we were not together, if we were not in a movement. And I really appreciate, Gada, that you spoke about the power of movement building. And that is one thing that we really benefit from being members of Huairou Commission. Each of these caregiver group was struggling on their own in their own communities. But coming in Huairou Commission and learning to build an alliance of caregivers within country and across country has really added value, has added voice and power, and being even able to not just amplify ourselves as caregivers, but also bring these issues to the table and even to the Global Care Alliance. I don't want to summarize what people have said because I don't want to take on time. I acknowledge that we have very important partners in the room. Even here, we have partners from tell me the organization. Outreach Foundation. Sorry? Outreach Foundation. Outreach Foundation is here. We have other colleagues from South Africa, and we have many partners also that we will be talking about on the virtual, Hansetel. Which one else? We have Oxfam here. Oxfam. World Bank. World Bank. And we have, most important also, the executive director of the Huairou Commission. I don't want you to speak now. Maybe I'll call you to the close, but just if you are in a position to show yourself or just say, Viva caregivers, Viva. Sandy, say something quickly, just one word. You're unmute. Unmute. It's great to be with you all, and it's been a fantastic review of grassroots women's leadership on care and on sustainability and resilience. Thanks. Thank you, Sandy. So I'll hand over to Mino to bring our most important partner also in the room and a friend to speak. Please sit down. Sit down. Sit down. Viva! So thank you, Sandy. Thank you, everyone. I know that we are promised a 10 minutes break, but it was so interesting that our break is now gone. We will break when we are going to be at the end. We are going to our next session now. Then because we have some of our partners that are aligned, we are going to have this fourth session, which is around partners' reflections and reaction. How also you are, what are your experience and what is your reaction and maybe commitments, maybe not commitments, but at least what you are doing in terms of supporting also grassroots groups, and so that we can like look how can we move forward together in these dialogues. So first of all, I'll call Margaret Arnold. She's online. And then I'll call Rachel Colborn from Oxfam International or Oxfam Novib. And then we will have our friends from Outreach Foundation. I will take her name and then we'll give it that to you later on. But please, Margaret, the floor is yours. Okay, thank you so much. I hope everyone can hear me okay? Yes. Hello, everyone. Yes. Great. Hello. Hi. It's great to see everyone, and I'm really grateful for the invitation to be with you, at least virtually today. I wish I could be there in person. It's very early here in Washington, but it's easy to wake up when I'm hearing and feeling the energy in the room there. I joined a little bit late, but I did get to hear from Kabinga, Maxencia, and Lilia just now with your perspectives and very articulate calls to action. Maybe just a little bit about me. I've been in the World Bank. I'm a senior social development specialist. I've been there for 30 years. And most of those years, we've been partnering with Huairou Commission and the network of grassroots leaders. And I think from my perspective, I haven't
worked maybe in depth within the care economy and caregivers. I've worked more in the disaster risk management and climate space, but as we heard from Maxencia, at least there's many parallels around resilience building and the work we've been doing by learning through all of you and trying to incorporate that into our work. Is that, you know, women as the designers and builders of resilience, all of these issues are related. And it's been a valuable partnership for us in promoting that. And so, and I'm also hearing a lot of parallels from, I think, if I think back from where we came from in the beginning, when in the late 90s and early 2000s, when we were working and just starting the work in the World Bank on the disaster risk management space and starting to partner with Huairou and grassroots women's leaders to learn from them about the practices that exist and how to promote those. I really like the mantra that you have of respect, recognition, and resources, because that has also been the journey within the broader resilience space. And some of the experience we had, the way we started to get there was just the World Bank itself. We started doing trainings led by grassroots women's leaders within the World Bank so that we learned from grassroots women's leaders about the resilience practices within communities and how valuable they are. And how oftentimes development interventions can come in and you know, they don't see them, they go unrecognized. And in the worst case, they can be undermined, right, by outside intervention. So we needed to learn from them. And from there, it was a process of using the World Bank's, you know, we always talk about convening power, because from our role, you know, we work through governments. We support with financial resources through loans and grants, but also we do a lot on policy dialogue, research, in addition to the operational support and investments to address issues related to poverty reduction and resilience. And I hear a lot of talk about the importance of movements. So maybe if I think of the World Bank's role as trying to strengthen and build country systems to support those movements. And I'll give an example within the climate space in a minute. But so, you know, as I said, we started just from the learning space and then I think advanced to using the World Bank's convening power to bring grassroots women leaders in the room with the government counterparts that we work with. Our main counterpart in the government are ministries of finance, and these are the people that sign on the dotted line for programs and determine where the money is going in government investment programs and development programs. So, you know, they're very important, but we work with many different line ministries on all these different issues and sectors. And I think there was a real value we saw with, I mean, Sandy will remember this and maybe some of you online, of, you know, the early workshops we had in Central America and elsewhere around bringing government together with grassroots women's leaders so that the government counterparts learned from the grassroots women's leaders. And from there started, I think, relationships, recognition, and respect, and in some cases led to resources. So there were good examples like in Central America, I think in Honduras and El Salvador, where women leaders started training local governments around resilience practices, around mapping risk. And in some cases, I think it was El Salvador or Honduras, where local governments then allocated a portion of the municipal budget to women to determine how those resources were spent. So, and then within the advocacy space, there were cases of women being recognized and even included in parts of national delegations to
global conferences like the UN disaster risk reduction conferences. So this has been a journey, I would say, of at least 25 years. And so I think there's a lot of parallels in the work that you're doing and a lot of overlaps. In terms of where we're going and a call to action, I mean, for myself and how we can partner, the World Bank is in a process of reorganizing and refocusing itself around jobs, the jobs agenda. And we have a new gender strategy and a big focus within that around women's economic empowerment, and including addressing unpaid care work, and addressing gender-based violence, and expanding and enabling economic opportunities for women, engaging women as leaders. So this is a big focus of the new gender strategy and the jobs focus of the World Bank. Institutionally, we're also reorganizing. So the department I come from is social development. We're the social scientists within the World Bank. So we focus on process, on participation, on accountability, on engaging communities, on collective action, right? And then I hear a lot of talk about social protection within the room. The social protection within the World Bank, that branch of the World Bank, they tend to be economists, right? Labor economists and things, thinking of people and households as economic units of analysis and focusing on targeting safety net programs or sort of designing programs around these economic units, right? Now, from January 1st of next year, we're combining social protection and social development into one department of social policy. Now, ideally, we have in the past worked together with our social protection colleagues very closely on things like adaptive social protection within the climate change space. But I think bringing us together institutionally will provide a lot more opportunities for us to work more closely together and address some of these issues more holistically, hopefully. And we're starting those conversations now, right? We've been told we're merging, and so we're starting to meet together to talk about what are those opportunities. And I think within the care economy and promoting all the issues I mentioned, there's a huge, huge opportunity. So, for myself, I can try to see where those opportunities are, and connect with the people that can help us within these issues, and see how we can help advance all of these issues. So maybe I will stop there, and thanks again for the opportunity for me to speak. Viva caregivers, viva! And I'm really looking forward to continuing the conversation. Thank you so much. Thank you, Margaret, and thank you for being with us so early in the morning. I see that it's still night at your side, and you gave us a lot of ideas and insight, like how can we create this, what you did in resilience government, caregivers discussion with the Ministry of Finance in countries. You gave us a lot of way forward. So I think it's very interesting. We will keep you in the loop. We will reach out to you in the following days and weeks and months, since now that you are going to you say have one social policy department in the World Bank. So thank you for that. Rachel, can I give you the floor? I know that you are also in between discussions. So please, if you want to pitch in and talk about what we can partner together, what is it that you are doing? And as you see, care is not only about health, it's about food, it's about food systems, it's about climate resilience, as Margaret just told us. So please, Rachel, can you open your mic?
Yes, thank you so much, Mino. And thank you so much, everyone, for inviting me to come speak. Just to introduce myself quickly. Hi. I'm Rachel. As Mino said, I work for Oxfam Novib, which is the Oxfam that's based in the Netherlands. But I'm speaking to you from my home, which is where I work from, which is in the Western Cape of South Africa, in a little town, agricultural town called Grabo. But I'm also from the land of the Gadigal people, which is in Australia. So we have many identities, but I think what I'd like to share a little bit about is a few reflections. I've unfortunately not been able to make much of your discussions, but I've read your documents and see that there's a lot of good work happening here in this movement around care. And as Oxfam, we really engage in what we call the care economy. So flipping the switch on this capitalist system that we're all trapped in, basically, that is extractive, that is exploitative, and especially we experience that and see that it's the most burdensome on women. And so what we look at as Oxfam is really systems change. We work with partners and grassroots women all around the world, including South Africa, which I'll get to in a moment. But what we also do is try to network our networks. And, you know, I've heard, the little bit I've heard when I joined, the real emphasis on movements and supporting movements and working within and between movements. And so what we like to do as Oxfam is really support that network of networks. And we really believe in the power of people and to make real change in these systems that just aren't working for people and the planet. Especially what I work in is in food systems. And we also know that women not only produce most of our food in the world, but also that even if you have a role as a farmer, as a worker in industrial agriculture, women also have all that work when they get home around care and unpaid labor. And so we really want to support movements that recognize that. And we work with our partners and grassroots communities to really make sure that the voices of these women and of these communities are heard so that the economies can now work for them instead of the other way around. So we look at things like new economies and solidarity economies and care economies, where we really place value on people and planet and not on profits and extractions. So I think there's so much that we can align with you all in the room and virtually. We've also been strong partners of Huairou Commission through the Fair for All program, which has been really wonderful. And we work on value chains in that program. So, you know, many women working in these value chains, and especially on this continent in Africa, we have most of our food produced by women. So those value chains are really important. The food value chain is really important for when we're talking about a care economy and women as well. And we also are working in that space. So we see that we need to transition out of this world that we're in, and we need to transition to a world that actually is the world of our collective dreams and yours, the grassroots women and Indigenous communities that understand and have lived these values for generations. So we want to work with you in that sense. We want to join hands and build these movements across movements, because we believe and we've seen the work we do in campaigning, in advocacy, even working with private sector and working to push private sector to be better and governments. We can make a change if we do join hands. So the more that we are, the more powerful we are. And so that is what we'd love to continue to do, to work on together.
a few other things I'd like to say is we work really in food systems. So that's where I'm kind of focusing my time at the moment. And I just wanted to share, you know, food systems, how we see it, are very very linked to land rights and land justice for women. And so that's like the foundation of where we see this work. The other piece of it that's really impacting is the environment we live in terms of the climate crisis that we're all experiencing. So we see these intersecting pieces really coming together, and that we can actually have make a change in the food system and transition us into a more regenerative agroecological space if we can support the power of grassroots women, Indigenous movements. So that's where we'd also like to come together. In South Africa, my colleague Mandisa, she wanted to join now, but I think she might be able to join a bit later at 1:30. But I know she's very keen to connect with you all, especially those in South Africa. I'm also I especially work kind of at that globally connected level, but we all work together. So in South Africa, just to say, there's really strong movement that Oxfam is supporting and a part of, convening in what we're calling a just agricultural transition. So we know we need to transition out of this really heavy industrialized agricultural model where the land and the resources are held by a very few elite, and the majority of the workers are being exploited and extracted from. So we really want to support community groups and movements to come together to really make those changes in land rights, in labor rights for workers in these systems, for grassroots and small-scale producers, especially women, and really work to see where the levers we can push, you know, if it's in government and having more climate finance to farming and agriculture versus big businesses and extraction, or if that's supporting small-scale producers with their organic and agroecological practices, or if we work together with women on farms who are really up against terrible labor standards and fighting for a better life. We stand in solidarity across the board of those. So I might have said one last thing, but I'll have one more last thing. The other piece of this puzzle that we think we can add a bit of value in is our international network, where we push on the power holders and structures that cut across our global context. So, for example, in the food system, we ran a big campaign for many years to push labor rights, women's rights, farmers' rights in global value chains that connect into supermarkets that are making a lot of money in the global minority or global north, that are exploiting labor in the global south or majority world. So we pushed for them to have better policies, better standards, so that it's not just one value chain. So it's not just cocoa farmers or coffee producers, but in the supermarket, they sell everything. So let's have them change their policies so that that whole system of injustice can be transformed, because we know that we are in a globally connected world. And so what we do in South Africa connects into the wider world, and likewise with every other country. So I'll leave it there. And just to say, I'm in solidarity, comrades, and viva food systems, viva. Viva! Thank you, Rachel. I have someone who's like, I know you are supposed to leave for another meeting. So Christine, if she's not able to answer a question now, we will make a way for it to be answered at somehow. So, but she's still here. But we have another two people that we are aligned in to speak. But it's really important what you are saying, that there is a lot of
parallel between the care work and also the food system work. And the fact that you're saying that exploiting labors, it's also exploiting our caregivers, because at some point it's from the ground that is going up. So I think there is a lot of parallel that we shouldn't forget. And when you talk about solidarity economy, and then it's also about care economy, because we are caring for the people and the new economy. So I think there is a lot of parallel. I'm going to give the floor to Eva from Outreach Foundation, and then if Jacqueline or Samara from Global Alliance for Care can also prepare to say some words to us. But those are really very important avenues that we could explore together to continue this partnership. So Eva, please. Viva! 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 Desert women, viva! Viva! Okay, thank you very much, everyone. Good day. I feel honored to be part of this. My name is Eva. I'm the social work team leader at Outreach Foundation. Yeah, I've just been promoted recently. Congratulations. Okay, thank you. So, but I don't know if I'll be in line with this. So what we are assisting our women with and girls in our organization, we offer them with psychosocial support. For example, like we do counseling of all sorts, and our services are for free. For example, we do therapeutic counseling, grief counseling, all sorts of counseling, yes. And then thereafter, sometimes we also do family reunification. Ne? And then we also assist mothers with their children who are not going to school. So we go and advocate for them to go to school, as each and every child has the right to go to school. And sometimes you may find that these children, they don't have documents. And the school will be like, we want the documents for this child. So what we're doing also, again, we assist with documentation. We work with our lawyers. We have our lawyers in our department where we assess as social workers, and then we refer the case to the lawyers for further assistance. And then we'll advocate for children to the principal, to the school, that we are busy assisting the child with the documents. May you please like admit the child to the school. Yes. And then we also assist with a shelter placement for women and children who does not have place to stay. But in our organization, we don't have shelter, but we do assist with that. Yes. And then sometimes we do win, but sometimes we don't win, because they will tell us that we are in the waiting list, or this person is older, the person does not meet the requirements. And then also, we also help with advocacy to hospitals. People who don't have means to go to hospital, we do go to hospital, advocate for them. And in some instances, we do win, sometimes we don't win. We assist both South African and migrant. Yes. And then we also have support groups whereby we support women, for example, maybe with gender-based violence, you know, HIV, you know, mental health. And I think it would be great also to support the caregivers with mental health support at Outreach Foundation. Yes. And then we also do a community work where we go to the communities. For example, now we were working with a Freedom Park informal settlement where we went there. And then what we've done, we have gone there to assess. And then after assessing, we assess maybe 3 times. And then we do follow-ups with that community. And thereafter, we run a support group for women. And then I remember, I think it was last week, because we also have a skills department. So we were having a spinach where we have asked the community to come and harvest the spinach for them for free.
because sometimes we do sell this, this food. So also again, hence I've said that we are working with a skills department. So in the skills department, what we do, like we've got different courses, for example, beautician, a hospitality, computer class, English course, especially for a migrant who don't know how to speak English, and then we've got a lot of courses, plumbing, what is it? Plumbing, Mapula? Carpentry, yeah, a lot. And then what we are doing there, like our courses start from 200 to 500. And then this is just a commitment fee. Previously, we used like not to let them pay, but because if something is for free, people don't commit themselves. So this is just a commitment fee. But sometimes if you may find that our clients, they can't afford to pay for that money, we do thorough assessment and then we advocate for them to do the course for free. So, and our challenges with working with the informal settlement, sometimes when you go there and then you find that they're interested in registering for the skills. So now the challenge is they can't come to our organization. So, but sometimes what we do, for example, for a beautician courses whereby nails, hair, makeup, we go there if there is a safe space, and then like we provide the class up until they finish, and then they get their certificates, And then again, we find that Yeah, no, just. Oh, okay, okay. So also we work with our stakeholders, for example, SABS, Department of Social Development, Lawyers Against Abuse, Lawyers of Human Rights, hospitals, Department of Home Affairs, yeah, POWA, a lot, so we also do referrals, if we can't assist. So yeah, I think we can make a great partnership together, but I've got a lot to say, but unfortunately, I think because of time. Yeah. Viva, Grassroots Women, viva! 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 Really, thank you very much, Eva. I think it was a lot, and you said I don't know if you are aligned. You are very much aligned with what we aim to do, what partnership we are aiming to see, and I mean, yeah. So I wanted just to say that we are really with you. And I think we could also look into how can we work together, especially in South Africa and so on. Can I, before opening the floor, give the opportunity to Jacqueline? Yes, please, Jacqueline, the floor is yours. Hello, thank you. Thank you, Mino. Thank you, everyone. I wish to hi to everyone a happy commemoration of the International Day of Care and Support. As you know, this day started in 2023 as an official commemoration around the world. We're very happy. I'm very happy to be here to present the Global Alliance for Care. We started 4 years ago, thanks to the Covenant of UN Women and the government of Mexico with 21 members. And today we are 313 members, and we are so glad to have the Huairou Commission and many of members here for foundation, not fund, some people from also grassroots who are here, and I only want to say I agree with all the things I said this morning. We are very, very proud to really be part of this movement. And I want to say that many things happened since the Huairou Commission, and many people who are in this room was in Mexico 2 years ago to talk about the needs of communitarian women all around the world. This is things very important happen as the recognition of this day. Also, the care is recognized as a right in the Latin American region. Also, there is a lot of countries who are still growing in care policies and frameworks. And we want to follow the movement. We want to still listen to all our members to start building this movement together.
And yes, many things are already said. I only want to agree with all the things are said. Care needs to be recognized in all their forms to support women and to finish and to bring to gender equality. So we want to work together with you. And that's only thank you so much because there is so many people who have so many things to say. In the Global Alliance for Care, we want to still working, creating spaces for you as the learning communities, knowledge communities, start sharing the things that happen all around the world. For example, today with the celebration of the International Day of Care and Support, we have a care channel in YouTube. Our YouTube channel is became a care channel with all the initiatives. So if someone want to know to see again this video, we want to see in the channel of the Global Alliance for Care. There is initiative all around the world. I want to share the agenda with you. If you want to still follow the movement, don't hesitate to join the Alliance, and we want to start working with the Warrior Commission and all our members to still making of care a movement with growing and to bring gender equality for the women and girls. Thank you so much. And I forgot to say something very important. Viva caregivers, viva. Thank you very much, Jacqueline. And thank you for also giving us the space, because I know that it's streamlined on the Global Alliance for Care. Is it YouTube or whatever? I don't know how to call it. Yeah, your channel. So really, thank you for the support in sharing this dialogue and in our advocacy work. I know that I had Geno Perazza who wanted also to say something, and then Christina, I'm giving you the floor for quick, because you spoke about, you have a question. So yes, please, Geno. Yes. Geno, you are on mute. Yes, now it's fine. Thank you, Mino. Hello, everybody. Excuse me. I've known Huairou Commission for a long time. I know most of the people in the room, and I'd like to say, Viva Grassroots Women, Viva. So I'm currently working as a researcher in the work of land rights. That's where Mino comes from, and also Violet and Emily and a lot of people in the room. So today I'm just going to highlight how land and caregiving intersect, because I've heard a lot of things on the floor today, and I'm just trying to bring everything together to say, how does land and caregiving intersect? So we know what care is, and that the care economy is the work that you do as women, as households and communities, which is not paid, but it's the work to support human beings over a life cycle. And most of the perception of care work is negative. People don't like pregnant women working in the home, I mean, at the paid work. People think, say a woman is evicted from a house, that when she's divorced or the husband kicks her out, they don't know where she goes. They think she disappears into thin air. Or if government increases the price of electricity, people just think households cope, but it's women who go and now look for the alternatives. Right now in Just Transition, we're talking about closing of coal mines. People still need to eat. And if people cannot afford the gas, it's women who have to go to the forest to look for extra energy sources. If government food subsidies cut, the burden falls again on women. And one of the young researchers at our office was doing work on how when there's no water during the day in Johannesburg, kids are sent home from school. To where? To women. Those children still need water even when they've gone home. So it's a lot of work that is done by women around caregiving.
And all of it is taking place on land. This is what is kind of invisible. Land is where people get their house. That's where people get to ask for water, for credit. I heard some people saying that we take water to people who are sick, when people lose their home, when deliveries of social services have to be made. It's to a house, it's to an address. That is on land. So that is how women need land in order to do the informal care work. And if there's a disaster, people are evicted from their house, or people lose their job, they go to land to look for an alternative job. They go to land to look for herbs where they can't go to the hospital. And if the community has to adjust to a flood, it is on land. And land is the place of mitigation. If you go to a lot of this climate change and adaptation and what meetings, they don't mention the land. And when people make a loss or have to make an adjustment, it is on the land that all this is happening. And so it's kind of disconcerting that you have so many policies and talks, but they don't mention the role of land, which is a very important basic resource for women. And because the women and the land is invisible, the care workers are overlooked in national budgeting. When land is allocated, people who perform, for example, subsistence agriculture are ignored. Like I come from Zimbabwe, and it's like a lot of countries, there's a lot of high demand for land. And most of it is that you have to be able to afford to pay for the land. So it means only people with a job can get the land, or people who can rent. Nobody thinks about the care workers, those who don't have money, who don't have job. Who provides for them, and what kind of land do they have? So they end up settling on what we call informal settlements, where there's no services provided and no policymaker takes care of them. And when people talk about large-scale land-based investments and compensation, it's compensating people who already are registered on the land, not the wives, not the dependents, not the children. So it means that land becomes more expensive. Those people who are not recognized have to negotiate for land at a higher price from those who have it. Kena, Yeah. can we wind up? Yeah, Yes. sure. So also, when land is allocated in patriarchy, marriage is used as the unit for allocating land, and a lot of people who need care are outside marriage. And then so our organization, PARI, we provide, for example, place where you can showcase your experience. We help you to write out your experience, to articulate them for policymaker. We also help to capture innovations that are happening at the local level. And we support grassroots communication with research. And some of the recommendations are made is to generate the data to inform the bias and marginalization, to generate indicators to inform policy work, how to link land to care work, to include capturing of care work in household data like census, to increase the visibility of care work in the land, and to lobby for recognition of care workers' land rights, social considerations for land allocation, not just about money. Also to interrogate the role of marriage and other patriarchal institutions. Do they cater for all the land needs? And also to build capacity of care workers and inform the redistribution of care work. Think about resocialization of boys and girls and men and women, and to network those involved in care work, to link them to service provision institutions. Thank you. Thank you very much, Kena. Viva Viva Viva! Viva! Viva Viva! Yes, I think, you really were helping us also put in the discussion that we have into a more academic way. So I think it's important. And you were talking about something that we talked in the last 2 days about the
nexus that we feel is very important, the nexus between care, resilience, and women's access to land, and also with what Rachel talked about earlier on the agroecology and food system. It's something that is really dear for us when we look into this idea of care economy for Africa. And the fact that you talked about the data collection and the need to have research to also support our advocacy work is very important. So thank you very much for that. I want to acknowledge that we have other partners that are online, the Nelida Fordham University, IB Taylor Foundation, Ansi Dell, and others that are with us. Christine, you had one quick question. Christina, you had one quick question to Rachel. Please open your mic. Very quick one. Yeah, and if Thank you once again. My question just goes to Rachel. How can you support women living in Kakamega Forest? Because at the moment, our government wants to do a depth swap whereby they want to use the nature, our only remaining tropical forest in Africa, depth swap. Another thing is you've talked about food summit. In the food summit, I don't know whether you've been able to engage with the voluntary guidelines on gender equality, women and girls empowerment, because I believe if these guidelines can be adopted, it can be a plus for women globally. Over to you. Thank you. Thank you very much, Christine. Rachel, can you just react on that, please? Yeah, sure. No, thank you so much, Christy. I'll keep it pretty brief. I mean, one is this Kakamega forest. I'm not actually familiar with it, but certainly I'm connected to many lawyers and different folks who can maybe help support the community and the work that's happening there. Just to keep pushing and support the women and communities there. And I'm assuming that might be where you are. So just a request, maybe Mino or Emily or someone we can exchange details after this. Sure. And sorry? I was saying that she can also be referred to our group in Kakamega County, which is Shibuya, and then we can continue the discussion from there. Yeah, wonderful. Perfect. Yeah. And then on the Food System Summit on Gender Equality, I mean, this is like a really big, like the key issue, I suppose we were discussing, and I couldn't quite hear if there was a particular mechanism that you were referring to. Maybe it cut out a little bit. Yes, it's fine. But sorry, is it fine for? Just to say one quick thing is about gender equality. We really see, we need to have gender equality. We need women to be the key voices in that. And we need to end this system of patriarchy. And to do that, we need men and women to come together, communities to come together to really address this. And ensuring that women have, like has been said, land rights, access to resources, and certainly being valued for the care that they give. So I think this is a really important discussion. And as Mino also highlighted, care is a big part of all economies. That's unseen a lot of times, or we choose to not look. And so it's the same thing in food systems and the work that's done there. Women really do contribute more there than they're given credit for or valued. So we definitely looked at it through the lens of like a feminist perspective. And one other thing within that is really key that some participants definitely raised is that there is we need to give more time to one another. So caring and growing the food that we eat
you know, this is really labor intensive work, as you all know, and that we as a feminist act need to really take care of ourselves as well. And that self-care and time for ourselves is a political statement and act that we can actually really try to support one another in as well. So yeah, but happy to continue that discussion further. Thank you for the questions. Thank you very much, Rachel. Thank you very much. And what you are saying is very important. Self-care is also something that we need to really look, because we forget ourselves sometimes, because we have so much on our plate, caring for others and doing what we need to be doing. So yes, the next session is well, have been collapsed in one, because in your also intervention, we are talking about what is it that we could do together. So I think a few points was when Margaret was talking about the work that World Bank is doing and those parallel in between the resilience and the care, and how can we build from there. I think it's one point that we can look into continuing moving forward. What you talked about, Rachel, in terms of having this new economy that is built on solidarity and on care, and also look into the food system and how it addressed the issue of agroecology is something else that we can look into in moving ahead. The idea of counseling with Outreach Foundation, how can we work together in this issue on those part? We are partnering already with Global Alliance for Care, so it will continue. We are members. We have also, so that I'm not forgetting anyone, who? These people that didn't get an opportunity. I don't see them online, so maybe they have left already, because it has been 2 hours and 30 minutes that we were already online. So some of them maybe was there and left. Yeah. Sorry for that. That's my laptop. Yeah. So what is it that also I think it's a starting of the discussion that we are having today, and we will continue on this partnership. But before closing this session, I will give the floor to our chair and then our ED, and we will release you. Thank you so much, everyone. This is really like not what I expected. I thought it was we were not going to get people. Some people were being reached at the 11th hour, but I really want to appreciate. I already see the connections that we are making on how we can even deepen on understanding on care, that care is not just about health. Care is broader than health, and that is coming out loudly. And I didn't want to close before showing us our host, who is not going to say much, just to greet us. And she didn't welcome us when we began. Her colleague has spoken on the care in South Africa. Emily, our host, please say something for 2 minutes. I greet all in the name of caregivers power. As a caregiver and farmer, I say you have empowered us. You have given us some motivation coming from the grassroots leaders, caregivers, right up to the global partner. This encourages us today, even though the chair said, hey, some came at the last hour. And I can see there is a line, but some can't come in, you know, the disturbances and the unstable network in this area. It's a rural area. So I thank you all. I say, Huairou Commission, you are on top with us. Huairou Commission again, we made it in Africa as a regional caregivers group.
And I say this is a success, this is a step forward that we should also, it encourages us also to go and work with others, spread our knowledge, spread our skill, spread our technique. And thanks also to Alliance. Thanks also to Alliance. Thanks also. Thanks also to Alliance. Thanks also to Alliance for Rural Democracy that has supported us in South Africa. Thank you. Up Huairou. Up Huairou. Thank you. Thank you so much. So we are celebrating. Please understand us that it's a celebration. And I think it's the biggest celebration happening on the International Care and Support Day. My sisters from the Global Care Alliance will recognize that this is indeed the real celebration because of the context of how care is really also the pillar of Africa and the critical role that grassroots women are playing in making sure that communities in Africa and families in Africa can continue to survive and thrive irrespective of all the situations that we are going through. I just want to say that because I'm not going to speak again, I really want to appreciate the partners that turned up for this day. I really want to appreciate even for the time that you have taken and the insights that you have given us in this meeting. Already, there are critical things coming up. We all understand right now the funding landscape, and I'm happy that many people are speaking to the funding landscape where money is diminishing, the cuts that we had from the Global Fund for AIDS, tuberculosis, and malaria, and the impact on how these cuts in funding is impacting on the grassroots caregivers. But I also see a lot of hope in the discussions that you gave. I can see, even from what Margaret Arnold said, what came from GADA, and even what we have heard from Oxfam Novib, that we still have other ways. We still have other ways to look in. How are we implementing the food systems programs? How are we implementing programs on violence against women? How are we implementing programs that are related to accessing land rights? And in all these programs, we can still bring care at the center. So, and also that the world is now calling for stronger pillars of economic. We as the grassroots caregivers, I think we all acknowledge today that we are at the center of being able to make sure our communities' economic situations actually change through the livelihood activities we are doing. So we can't run away from care. That is the message coming from here. We need to put care at the center. And whichever small resources that are left anywhere, whoever is thinking of any funding, I think it's very clear that investing in care, investing in grassroots women organizing, investing in strengthening the movements that are bringing the grassroots women at the center to speak for themselves, to learn from each other, to advance on the policies and planning that governments and other partners are doing is the way to go. So let's join hands in taking this message further. Thank you even for the survey that was shared here on the relationship between care and social protection. We all know what social protection means. We will one day be old if we are not old yet. We will one day fall sick if we are not sick. And we all at the same time will require something that will cushion us, that will cushion our families. So thank you so much for what
we have learned today. As we preach for stronger pillars of care, let us always remember that this care is in the hands of grassroots women, and we need to think about grassroots women as the transformation, as the change agents, as the pillars of care. Thank you, thank you, thank you. I don't know how to appreciate you 1,000 times. I will live remembering this day. I will live remembering South Africa. I will live remembering the caregivers that turned up for this day in this hard situation to bring their voices. Thank you so much. And the partners, God bless you. So I call upon our able Executive Director, Sandy Shilen, who has been behind planning with us this dialogue, to also be able to close, to give us the closing remarks. Thank you so much again and again. Thank you, the caregivers. Sandy? Oh, sorry. I have the video on and not the voice. Sorry. I wanted to help wrap up by really thanking sincerely the African leaders for their brilliance in designing a 3-day plus consultation in the region where they assessed their work. They looked at the impact and the growth of the movement around care, and they deliberated with incredible intelligence and political intelligence in particular. So I think we should give them a round of applause. A number of them are sitting together at the table, but there are people in the background as well. And it's a testimony to how seriously we take this work in the Huairou Commission. And I additionally want to highlight that the women in this room, many, have been working on issues of care since the HIV/AIDS crisis in Africa, which is not mentioned hardly at all and is not acknowledged as where the issues of economic and social justice for caregivers really emerged. And so I think that just from a political standpoint, we know that if care and caregivers aren't seen, there's a lot of male energy that goes into making sure that happens. And we have to organize coalitions for change and get into strategic rooms. And I think one of the things we saw today is it's very important that GATA and Margaret Arnold meet with us and cook up little subterranean ways we can move further faster in key policy arenas. So there's a strong and integrate work that isn't currently integrated, like land rights, like fair and just sustainable compensation, etc. So I just want to especially appreciate the African regional leadership for deciding to use our time and being proactive in this kind of way. The last thing I wanted to say was to make people clear that, make people aware that in the past 36 hours, our members from the island of Jamaica, our grassroots women leaders in more than 10 parishes, have been taking the initiative to help their communities and families survive and stay intact amidst a stage 5 hurricane that was unparalleled in the region. They were organized, they were monitoring, they were exchanging information across their parishes, which are like their sub-communities. They were very scared when all of the communication outlets, etc., collapsed, but they had their cell phones. They knew where the isolated seniors were. So it's very important to acknowledge how caregiving work is taking place on small and really large scales. So now
we have to make sure that they're at the center of defining recovery strategies, and that spaces for women in public centers, et cetera, are available. So thanks a lot, Violet, and all of you that have participated. I've gotten to meet new friends. I saw my name, I said, Grassroots leaders, are we together? We are one. We are together. Are we not now partying? Madagascar women, are we together? We are one. We are together. We are one. Women, are we together? But Zambian women, are we together? We are Zambian women, are we together? We are one. We are one. Can women, are we together? We are one. We are one. Can everyone put on their camera so that so that we are taking the pictures? Women, are we together? Ghanaian women, are we together? Together, we are one. Women, are we together? We are one. Together, we are one. Move the camera around. We are one. Together, we are one. Thank you so much. Bye bye, everyone. Thank you. Bye. 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 Greetings from the Bye, Netherlands. everyone. Bye. Bye. Take care. Bye, everyone. Well done. It's bringing an email. I never. Hold on, ladies. Hold on. Hold on for a dance for the celebration. Hey, I don't know what to say. Here the celebration. Here the celebration. Here Brenda Fassi, I think. we are looking for one, but we have an old Gen Z struggling. Something. Which one is? Which one? Whether it will come. Yeah, which one? Which one? Gulundela. Gulundela. Ulindela. Gulundela is also fine. That is where.
This one, Africa, recording lakini This one you can do it. Wote mshatweza. Wote wedi. Ulitela. She's got ulitela. Ulitela mentions ulitela. Recording stopped. Yeah, this one. It's on. Oh, no, but it's not coming so loud. This one. This one. This is recorded for video. You see this one? Now, That's it. I think please need to do the sound thing again. You don't have it there? Yeah. You were supposed to do Sanginang. With the Let me tell Freeze to get into your computer. They don't have sound. Wait. Let me tell Freeze to get into your computer. There. Why don't you just put it there with your phone? No, she's your phone there. No. Tell Fritz. People will wait. Food is not yet ready. You can put your phone there. We need to talk to you. Wait a minute. I am the mother of the computer engineer. Bring. Yes. I'll do it there. It will not come out. Freeze, hebu ingia kwa laptop ya Mino. That's all. Alafu, tuweke hii YouTube, like iimbe kwa hiyo Bluetooth. Ni Zoom pekee. Inside. Let's him play. You people, we are not celebrating wine. Yeah. How can you put it for the song? Annie, I'm not very good at asking questions. What is this? Wait. Do you want any desk? Yeah. Do you want any desk to make changes? Yes. It's okay. Iko sawa. Kuna kitu unahitaji? Microphone. There you are. That's here. Let's take a video. Take a video of that. Iko sorted. I don't remember. Is that South Africa or something? What is that? It's another song. Mina. You know want that one? That's what I think. It's what people want. Yes, what do people want? Here, ladies. All you can see is in the room. So you have I can't even more. Oh, come here. Let's take a video. Continue recording. Where's the record? Okay. All you can see are here. I hope you're taping this.
I see you all. You send it to me. I come in for me. We must celebrate after a hard day's work. We must celebrate. Recording in progress. Recording stopped. That's another one. That's an advert. Oh, skip it. Just skip. Don't stop. Cancel. You can't let cancel here. It will go. Yes. And then every time. Which song were they dancing to that time? Samina, like. Yes. It's time for Africa. Why is your thing bringing? Brings a lot of. It brings a whole. Another one. Why is it not? It's not. It starts like it's about to get. Hey. Yeah, now it's this lady's thing. It's like 100%.
Okay, the end. So please, where is my chair? So let's sit. Because I think we also need to talk our own. Oh, I didn't need to leave. I needed to end. Oh my God. Yes, my point. Um. ¿Quién cuidó de ti para llegar hasta aquí? Tal vez fue tu mamá, tu papá, tus abuelos, un profesor, una amiga. Tal vez alguien que ni recuerdas, pero estuvo. Ese nombre importa. Ese nombre sostiene tu día y el de millones. Nómbrale. Nombrar es reconocer la red que sostiene la vida. Cuidar es tiempo, organización, comunidad. Porque si cuidamos, funcionamos. Con cuidados, la ciudad late, los equipos rinden, las familias respiran. Es una responsabilidad compartida que hace posible todo lo demás. Y cuidar es un derecho humano. Los estados deben garantizarlo, la ciudad reconocerlo y redistribuirlo. Cuidar nos iguala, nos protege, nos permite vivir mejor. No puede haber igualdad de género sin cuidados dignos, reconocidos y compartidos. Los cuidados no son un favor. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir,
Trabajo yo verdaderamente lo que es toda la noche 12 horas y descanso 36 horas. O sea, mi turno es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Yo trabajo realmente puro nocturno. Y pues la verdad uno a veces no tiene con quién dejar a sus hijos, preocupada. Como decía ella, y tiene mucha razón. Nosotros salimos, dicen, a salvar vidas. ¿Y quién cuida de la de nosotros, de nuestros hijos? ¿Quién cuidó de ti? Trabajo yo verdaderamente lo que es toda la noche 12 horas y descanso 36 horas. O sea, mi turno es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Yo trabajo realmente puro nocturno. Y pues la verdad uno a veces no tiene con quién dejar a sus hijos, preocupada. Como decía ella, y tiene mucha razón. Nosotros salimos, dicen, a salvar vidas. ¿Y quién cuida de la de nosotros, de nuestros hijos? O sea, nosotros andamos con la preocupación de dónde la dejo, quién me la puede cuidar. Hace ya año y medio tenemos el servicio 24/7, esto para todo el personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Se pueden ir confiadas de que están teniendo todos los cuidados, alimentación, desarrollan actividades pedagógicas y tienen un desarrollo integral. Fíjate que de hecho mi hija cuando entró todavía casi de pañal. Le gustó, a mi hija le gustó, o sea, mi hija pelea por venir a la escuela, por venir a la guardería, o sea, le gusta. Y la verdad pues sí he visto... La he visto más despierta, más feliz, la he visto muy, muy inteligente. Tengo niños que tienen su horario normal, digamos horario de 8 a 5, que es un horario de oficina, y tengo mis niños de la 24/7, que entonces ellos son los que tienen horarios diferentes y que van siendo acordes a mamá. La traigo a las 7 de la noche, entre 7 y 7 y media. Sí, yo le traigo ya lo que es vestimenta, cambios y todo. Aquí las maestras me hacen el favor de cambiarla, de arreglarla y ellas la mandan lo que es al kinder, a preescolar. La mandan, ya termina preescolar y yo ya paso y ya la recojo. Todo el personal de la 24/7 está alineado al estándar de competencia que maneja DIF Nacional y Secretaría de Educación, entonces estamos apegados a los lineamientos. Como saben, no solo trabajamos lunes a viernes, también tenemos el servicio fines de semana y nuestros niños asisten con baja población y de lunes a viernes tenemos una población ya de 50 becarios. Es el mito que todos dicen, es que en guardería no las metas, pobrecitas, que yo digo que para mí fue la mejor opción, la verdad. O sea, he visto a mi hija que ha evolucionado mucho, la verdad estoy encantada con el servicio. Ninguna queja, no, para mí es lo ideal. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este evento organizado por la Friedrich Ebert, la Red de Cuidados en México, Yo Cuido México y la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres. Antes que nada queremos ofrecerles una disculpa por el retraso. La tecnología no tiene palabra de honor y bueno, a veces nos ponen algunos aprietos, pero ya estamos aquí. Gracias por su atención, gracias por su paciencia. Y quisiera darle la bienvenida también a nuestra conferencia magistral número 3, Afrofeminismos y Cuidados,
del Programa de Formación a Seres y Saberes del Cuidado 2025, que el día de hoy tendremos el gusto de escuchar a la doctora Rosa Campoalegre Septién. Es ella quien va a dirigir esta actividad, la cual tiene como finalidad reflexionar sobre la intersección entre el afrofeminismo y los cuidados, presentando conceptos y discusiones clave y visibilizando las desigualdades que enfrentan las personas racializadas en relación con los cuidados. Me voy a permitir, además de darle la bienvenida a la doctora Rosa Campoalegre Septién, leer su reseña. La doctora Rosa Campoalegre es una académica afrocubana, postdoctora en Ciencias Sociales, Infancias y Juventudes, doctora en Ciencias Sociológicas, licenciada en Sociología, licenciada en Derecho, profesora e investigadora titular y consultora internacional. Es coordinadora del Diploma Superior CLACSO, Pueblos Afrodescendientes y Reparación Histórica. Coordina el Seminario Permanente Ancestras en el Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Autónoma de México. Es profesora de la especialización internacional CLACSO en estudios afro-latinoamericanos y de los doctorados de Comunicación de la Universidad Austral de Chile y de Trabajo Social de la Universidad de Mar del Plata, especialista de posgrado en políticas de cuidados con enfoque de género. Desde el año 2020, atendiendo a su destacada trayectoria académica y como activista antirracista, el doctorado de Comunicación de la Universidad Austral de Chile creó una cátedra que lleva su nombre, destinada a la formación de doctoras afrodescendientes y africanas. Es coordinadora de la cátedra Nelson Mandela, fundadora de la Universidad de la Diáspora Africana, presidenta de la Asociación Internacional para el Desarrollo Afrofeminista y coordinadora de la Red Internacional de Voces Afrofeministas. Ha sido profesora invitada de universidades de las Américas y Europa. Desde 1980 y hasta la actualidad se desarrolla en el campo docente y de investigación como coordinadora y es líder de proyectos internacionales, regionales y nacionales. Por sus resultados científicos, le han sido otorgados la Orden Carlos J. Finley, el Premio Academia de Ciencias de Cuba, las distinciones especiales del Ministro de Educación Superior. En el año 2020 obtuvo la beca de investigación CLACSO, Pensar en Pandemia desde las Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación, familia y cuidados, afrodescendencias, feminismos negros, familias, cuidados y violencia. Tiene múltiples investigaciones y publicaciones internacionales y nacionales en sus líneas de investigación, en calidad de coordinadora, editora, académica y autora. Fue ministra de Igualdad de Género del Estado de la Diáspora Africana en el periodo 2020-2023. Participa como sociedad civil en las sesiones del Foro Permanente de Naciones Unidas para los Afrodescendientes. Doctora, un amplísimo currículum. Bienvenida. Y esta charla que nos va a brindar con esta conferencia magistral gira en torno a algunas preguntas que nos hemos hecho para dialogar sobre las mismas. Y estas son: ¿cuál es la intersección entre el afrofeminismo y los cuidados? ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las personas racializadas en relación con los cuidados? ¿Y qué papel ha tenido el afrofeminismo en la lucha por la erradicación de la injusta organización social de los cuidados? No les robo más tiempo porque seguro tiene usted mucho más que aportarnos y le cedo el micrófono. Bienvenida nuevamente, un placer escucharla, doctora. Bueno, ante todo un abrazo, mucha emoción, encuentro en esto mucha emoción siempre de llegar a un aula virtual o presencial, y esta emoción hoy se ensancha porque tengo el privilegio de estar con Adriana. Adriana es muchas mujeres a la vez, mujer de ciencia, mujer de política, y estar en mi casa, porque esta institución es mi casa. Desde el Caribe venimos trabajando por los derechos de las mujeres con esta fundación. Yo le llamo tejedoras de vida por el papel tan importante que realizan. Y si de vida se trata, ¿por qué no cuidarlas? Bueno, eso es lo que vamos a hacer.
Eso es lo que vamos a hacer, cuidar la vida, aprendiendo a cómo se hace. La discusión va a estar centrada entonces en este tema de los cuidados. Permítanme conducirles el debate a partir de mi lugar de enunciación como mujer negra, como mujer afro. Es decir, hablemos juntos sobre afrofeminismos y cuidados. Esta es la problemática que vamos a analizar hoy, con el intento de más que una conferencia magistral se convierte en un diálogo y una inspiración para seguir juntas este camino y juntes, porque el feminismo, los feminismos son para todos. Espero que haya hombres en sala y también personas diversas en cuyos cuerpos viven las intersecciones. Adelante, por favor. Bueno, tengo el lujo de que me va a estar auxiliando Lili desde la fundación. Esa joven tan intérpreta, tan querida, y realmente ella misma, con su manera de ser, nos explica cuál es el camino de los cuidados. La solidaridad. Me interesa que vayas al objetivo. Yo voy a problematizar ese objetivo. Este objetivo, la fundación me lo proporcionó y a mí me pareció tan adecuado que lo he dejado intacto, solo quiero problematizar. Y es que vamos a reflexionar a partir y sobre las intersecciones. Pero entiéndase que la categoría de interseccionalidad hoy está en disputa. Y está en disputa por sus usos y desusos y por su vaciamiento, que sigue siendo útil, muy útil, pero hay que estar alerta en el para qué. En el para qué lo usamos. En ir más allá de su formulación mecánica y descubrir entonces su verdadero fin. Porque la interseccionalidad surgió en la lucha contra los sistemas de opresión. Y a través de ello lo que tenemos que ver es cómo articulan los sistemas de opresión en nuestros espacios, en nuestras prácticas. Esta intersección de afrofeminismo y cuidado tiene su historia, la vamos a ver hoy de manera rápida, presentando conceptos y sobre todo las discusiones clave, pero el punto de mira van a ser las desigualdades. Siempre que pongo desigualdad, insisto en que son como el racismo, estructurales y sistémicas, no viven aisladas, habitan así, de manera estructural y sistémica en la sociedad. Las personas racializadas, léase, la otredad, léase, los condenados de la tierra, tal como nos indicaba Fano en esa obra, se están cumpliendo este año el centenario de Fran Fano, y seguimos siendo las racializadas, las personas condenadas de esta tierra. Así que el objetivo es perfecto y quiero que abran la mochila porque vamos a estar insistiendo, enfatizando en algunos obsequios que deben llevarse para la vida. El primero es la interseccionalidad desde el enfoque, la intersección no solo como herramienta, sino como un instrumento de cambio. Hay que lograrla que sea un instrumento de cambio. Los conceptos, las categorías, afrofeminismos y cuidados, y las desigualdades con un enfoque estructural y sistémico. Adelante, por favor. Esos 4 conceptos a la mochila. Esos 4 conceptos van a permitir no solo el entendimiento de lo que hoy conversaremos, sino sus prácticas de transformación en el campo de los cuidados. ¿Cómo lograr este objetivo? Mire, yo les propongo que este objetivo lo logren desarrollando las habilidades y los valores que rigen el pensamiento colonial. Y ellos son interrogar,
decía Fano en sus últimas letras, pidió un deseo, ser siempre un ser que interroga. Si no se interrogan, las realidades no se pueden transformar. Hay que criticar y denunciar esas desigualdades, esos sistemas de opresión, pero eso es solo la mitad del camino. Hay que proponer alternativas para transformar. Así que repensar para transformar, esta es la agenda para nuestro diálogo de hoy. Adelante, por favor. Y hay 3 preguntas clave. Adriana lo ha dicho de manera tremenda. Analicemos la primera, que tiene que ver con la intersección. La segunda son, bueno, ¿qué nos sucede a nosotras, a nosotros en este campo? Y bueno, ¿cuál ha sido nuestro papel? Reitero las preguntas clave y empecemos por la primera. Sí, cómo no, seguimos adelante, querida Lili. Vamos a empezar por la primera. Adelante. Miren, les propongo que vean este tema de la intersección entre afrofeminismo y cuidado a partir de 3 áreas de análisis y 3 áreas donde esas intersecciones cobran vida. En primer lugar, la genealogía de ambos. La genealogía de los cuidados y la genealogía de los afrofeminismos. ¿Qué tienen en común? En segundo lugar, las categorías centrales, afrofeminismo y cuidado, y por qué ellas se interrelacionan. Y por último, ver que ambas están desarrollándose en el contexto de la agenda feminista, colocando agenda, deconstruyendo agenda, transformando agenda hacia nuevos horizontes de los cuidados. Así que esta es la primera propuesta, no ver las intersecciones en general, sino en 3 áreas concretas de incidencia. Adelante, por favor. Pasamos entonces a ver la genealogía. ¿Cuál ha sido nuestra ruta crítica? No sé si hay en sala alguien de Colombia. ¿Está? Pues si no está, yo les recomiendo una canción magnífica de un grupo afrocolombiano que dice, ¿de dónde vengo yo? O sea, yo quiero hablar desde donde vengo, desde donde construyo, transformo, habito. Esta ruta crítica ha sido común para el tema de cuidado y para los afrofeminismos. Y parte de la invisibilización de los afrofeminismos y más bien la deshumanización. Es decir, la otredad, las personas racializadas, no éramos humanos, éramos otra cosa. Y esa invisibilización fue y es la premisa de la opresión. ¿Qué pasó con los cuidados? Igual, eran cuestiones casa adentro, cosas de mujeres que se hacían en las casas. Y se invisibilizaba lo fundamental, que sin ellos ni había casa, ni había sociedad, porque estaban sosteniendo la vida de manera invisible, silenciosa. Pero ambos, afrofeminismo y cuidado, dijeron hasta aquí y pasaron de esa opresión naturalizada, estructurada, sistémica, a la resistencia. En esa resistencia, las mujeres afro dijimos, hay que reescribir la historia con nuestra propia voz. Sabemos quiénes somos y podemos decirlo con nuestra propia voz. Sabemos cuál es nuestra agenda y que es diferente. Hay que colocarla. ¿Qué dijeron los cuidados? De lo privado a lo público. Vamos a la lucha. De casa adentro a casa afuera. Y entonces los cuidados pasaron de un asunto privado en casa, en primer lugar,
a debate, tanto en el área política como en las academias. Y de ahí, fíjate, seguían invisibilizados en la política. Era un nudo oscuro de la política, un área de nadie, un área de las mujeres, un área menor de política pública. Y de ahí pasaron ¿a qué? Al centro de las políticas. Pues no hay política seria que se respete, que aspire a la democratización, que aspire a, por lo menos que pues suponga niveles de alguna justicia social, que no enfrente, que no tenga que posicionarse en los cuidados. No hay política pública que pueda obviar tampoco la situación de las mujeres afro en este mundo. Y ahora lo vamos a ver en los cuidados. Por lo tanto, eso, fíjense, lo compartimos. Los afrofeminismos compartimos la ruta crítica de lo político a lo público, de lo privado a lo público, de la invisibilización a la dignificación. Y eso nos une la agenda afrofeminista con la agenda feminista de los cuidados. Lo que pasa es que no hemos tejido lo suficientemente bien la sinergia. Pero quiero hoy destacar algo de lo que se habla poco. Tenemos una historia común de opresión. Diferente, pero con bases comunes. ¿Por qué? Porque género y raza fueron los factores constitutivos y son del colonialismo, del esclavismo y de la colonialidad. Ahorita vamos a ver qué es. Entonces, nos une la genealogía adelante. Es decir, desde dónde venimos. Desde un punto ciego de la política al centro de la política. Y aquí me gustaría recomendar ese trabajo de Laura Partasi. Y cuando lean este trabajo de Laura Partasi, por favor, ahora estuvimos juntos, estuvimos hablando de esto, Laura, la desracialización. Ay, Rosa, es cierto. Hay que enfatizar en eso. Cada vez que nos vemos, hablamos de lo mismo. Ella y yo, de la necesidad de colocar también al centro de la agenda feminista de cuidado la desracialización. Cuando lean a Laura, me gustaría que dialogaran, establecieran un diálogo imaginario entre ella y yo a partir de este trabajo mío que salió por primera vez en pandemia, publicado en una revista brasilera. No es nada casual, el gigante negro. En esa revista colocamos este artículo: feminismos negros, debates epistémicos y desafíos políticos. Así que cuando vean esto de Laura, intenten dialogar, establecer un diálogo imaginario con este artículo mío, donde define cuáles son los desafíos políticos de los feminismos negros y cuáles son sus debates epistémicos. Adelante, por favor. Ahora, la clave epistémica de la intersección frente a la pregunta que me han hecho es esta. Mujer, raza y clase, un texto fundamental para sabernos feministas, desarrollado por Angela Davis, explica que el núcleo de la intersección está ahí. Nuestra condición de mujeres en plural, las razas que no existen, decía Quijano que eran una poderosa ficción, pero al mismo tiempo decía que era el principal instrumento de opresión, y la clase. Hoy quiere quitarse un poco de esta intersección a la clase. Y veo las compañeras y los compañeros que hablan de la opresión desde los cuidados. Y sin embargo, esta triada deja fuera entonces a la clase. Yo reitero este posicionamiento de Angela Davis.
La clave epistémica de la intersección entre afrofeminismo y cuidado es la relación mujeres, raza y clase. Ahora, cuando hablamos de esa intersección, eso se funda en una categoría que desarrolló muy bien otras también. María Lugones, cuando define qué es el feminismo decolonial y cuando define qué es la colonialidad de género. Ahí está. Colonialidad de género es opresión racializada. Y la colonialidad no es lo que fue, es el impacto, la prevalencia del pasado colonial en todos los campos de la vida actual. Desde la mente, por eso ninguno dice decolonizar la mente, los cuerpos y los futuros. Fíjense qué definición de feminismo decolonial. Como la vía para luchar y vencer frente a la colonialidad de género. Como ustedes saben, existe la colonialidad del poder, esa que es lo que más se ve, las estructuras de poder que siguen siendo muchas funcionando al estilo de la colonia. Y como estamos en la academia, pongamos ejemplos. ¿Quieren algo más colonial que los procedimientos académicos? ¿Tienen algo más colonial que eso? Entonces decimos que las aplicaciones no están funcionando. ¿Y qué hace esas aplicaciones? Racismo institucional. Esas aplicaciones son filtros para que pasen las élites. Eso es colonialidad. Cuando vemos que se folclorizan las culturas de los pueblos originarios y afro, eso es colonialidad. De poder. Ahora la colonialidad de saber es el racismo epistémico que anida en los procesos cognitivos dentro y fuera de las universidades y que tiene como base la descalificación. La colonialidad del ser tiene que ver con esto de las relaciones, cómo nos relacionamos de manera racista. Las relaciones interpersonales, desde la familia hasta los espacios públicos, o más llamados públicos. No conozco nada más público que las relaciones familiares, por su incidencia realmente en el desarrollo social. Y la colonialidad de género, que tiene que ver con qué sucede con la cohesión a partir del hecho de los sistemas sexogenéricos. ¿Qué sucede no solo con las mujeres, sino con las disidencias sexuales? Género baja más allá de mujer. Y esto es algo que quiero que pongan en la mochila, de verdad, y que se lo lleven. La clave de la intersección afrofeminismos y cuidados, ambos en plural, está en la colonialidad de género. Y en ver esa colonialidad, tal como funciona, a partir de la trilogía mujeres, raza y clase. Hoy le diríamos a Ángela, mujeres, diversidades, raza y clase. Adelante, querida Lilia. Y ven que ahí hay una figura. Represento siempre la colonialidad de género así, como nos atrapa, cómo sigue encasillando nuestras maneras de habitar el mundo. Adelante. No pudiera seguir avanzando sin un posicionamiento acerca de los cuidados. Los cuidados constituyen un derecho universal. ¿Qué significa eso? Bueno, al menos 4 cosas.
el derecho a cuidar, el derecho a decidir cómo se cuida, dónde, cómo, a quién, más allá del mito opresor del amor como obligación. Y el derecho al autocuidado forma parte del derecho universal. Y el criterio que es un derecho que recoge todos los momentos del curso de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte y posmuerte. Y que no es solo un derecho humano, porque hay que cuidar también al territorio, a la tierra, a los espacios. Así que este concepto de derecho humano, de derecho universal, rebasa los derechos humanos. Me gustaría venir a hablar de eso, del pensamiento ontológico y político de los derechos humanos y cómo revertirlo. Pero hoy no es el día. Es un trabajo y de los mejores. ¿Por qué? Porque sostiene la vida y la reproduce. Implica desgaste de fuerzas físicas, emocionales, y produce el bien más apreciado. Produce a nuestra gente, reproduce a nuestra familia, produce vida. Eso es lo que produce el trabajo. Bienestar material y subjetivo. Y eso no se contabiliza. Ustedes pueden creer que es la lucha que tenemos. Ahora tenemos un Congreso de Economía Feminista. ¿Cómo llevarlo a los presupuestos? ¿Cómo llevarlo al Producto Bruto Nacional? ¿Cómo se cuenta el trabajo? Una guerra. Y sin embargo es una necesidad. No hay sociedad ni naturaleza sin trabajo. Sin el trabajo de cuidado. Uno de los elementos fundamentales de la crisis del paradigma civilizatorio es su desatención, su no comprensión del papel del trabajo, mal llamado trabajo de cuidado, porque es realmente la sostenibilidad de la vida. Más que cuidado es sostener la vida. Es muy importante. Es un trabajo. El cuidado, ante todo, un trabajo que hacemos y que hay que reconocer. Y es un derecho universal. En todos los momentos de la vida, en algún momento, siempre necesitamos cuidado. Es una agenda múltiple. Por eso, aquí, y después vamos a poner nuestro posicionamiento en relación a eso, por eso podemos coincidir, por eso hay intersecciones. Es una agenda múltiple. Y hay muchas modalidades de cuidado, y son en plural, no solo por los contextos en que se hace, no solo por las necesidades que cubre, sino también por los agentes del cuidado y por las estrategias y las prácticas de cuidado. Pero ante todo es un sistema que tiene componentes estructurales. Y si quieren saber cuáles son los componentes estructurales, revisen ¿qué? A los sistemas de cuidados. Revisen el sistema de cuidado en Uruguay, pionero. Revisen el sistema de cuidado de Cuba. Ese sistema nació en el 2024 y por lo tanto pudo recoger lo mejor de las experiencias regionales en este tema. Revisen esos sistemas de Costa Rica, revisen el sistema de Chile, revisen los proyectos del sistema de Argentina, revisen los proyectos del sistema y el del sistema de la Ciudad de México, y verán siempre componentes estructurales como los principios, los servicios, las normativas. Hay agentes nuevos, elementos nuevos como la formación. Esos elementos nuevos lo pueden ver en el proceso cubano. La formación como un componente, también en el uruguayo, en esta tercera fase de desarrollo del sistema uruguayo. Y la comunicación, que esto realmente es una migración de los sistemas a entender que pasar de la información a la comunicación en materia de cuidado. Incluso
desde Cuba, en el sistema cubano, ponemos en el centro los elementos comunicacionales. ¿Por qué? Porque las principales políticas de cuidado que nosotros debemos proponer son las políticas que producen un cambio cultural. Sin cambio cultural no habrá democratización de los cuidados y no habrá cuidados para todos y para toda la vida. Y hay elementos más dinámicos que tienen que ver con los imaginarios, con las prácticas, con los estilos, con las modalidades de cuidado. Así que es un sistema. Adelante, por favor. El cuidado es un sistema, es un trabajo, es un derecho. Bien. Entonces le digo lo siguiente. ¿Qué pasa con nosotras? Con nosotras pasa eso. Con nosotras pasa lo que nos está diciendo el compromiso de Tlatelolco. Que si hablamos que los cuidados están feminizados, hay que plantear también que están racializados. Seguimos adelante. Y este es mi posicionamiento, epistémico y político. Desde el lugar de enunciación de los feminismos negros, no es posible mantener una agenda de cuidado sin entender su racialización. ¿Y qué son esos afrofeminismos? Bueno, son feminismos al menos por tres cosas. Y aquí hay intersección también. Al menos son tres cosas. Teoría crítica contra el patriarcado y también contra el racismo y contra toda la forma de opresión. Como si tú estuvieras intentando rescatar a alguien que fruto de un evento que pudiera ser un huracán, que pudiera ser un terremoto, ha quedado bajo tierra. Pero para sacar al que está en el fondo, tienes que sacar a los demás, tienes que llegar al fondo. Por eso decimos que es teoría crítica contra todos los sistemas de opresión. Es un campo de batalla, no es solo teoría, es incidencia política para transformar. Y es un lugar de enunciación desde donde vengo yo. Es decir, es un lugar que hemos habitado, que hemos vivido, que hemos transformado. Y esas tres cosas, no se puede ser feminista sin una posición crítica, al menos contra el patriarcado, sin una posición de lucha, al menos contra el patriarcado, y sin ubicarse, ¿no?, como feminista. En eso hay consenso, pero los feminismos negros son nuestra historia sistematizada, son nuestro proyecto de emancipación. Es un proyecto histórico, ancestral e intergeneracional, por eso estamos aquí de lucha. Pero es una agenda de investigación y de formación, por eso también estamos aquí. Ante todo, un posicionamiento ético, más allá del color. Más allá del color. La idea de la justicia para todos. Adelante. Ahora, ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrentamos? Hay muchas. Insisto que estas problemáticas tenemos que verlas hoy a partir del documento con sus tensiones más avanzado que tenemos a mano, más consensuado. Y es justamente, un segundo, para decir, me están tocando la puerta para decir que, un momentito. Adelante, para decir, para entender hoy, no, hay que pasar a, sí, para entender hoy cuáles son esas principales problemáticas, nosotros tenemos que ir a ese tratado, que a pesar de sus tensiones, que voy a explicar después, es el instrumento más consensuado que tenemos en la lucha en este campo, y con la maravillosa oportunidad de que fue aquí, en nuestro México, donde se selló ese pacto histórico.
Adelante. Y en un momento en que estamos celebrando a Beijing creciendo. Adelante. Bueno, nosotros queremos que ver que un principio clave ha sido esta idea de andar el orden, de sin las herramientas del amo. Este ha sido nuestro principal aporte. Y quiero que alguien del grupo, denle voz a alguien del grupo para que lea esta tesis. Esta tesis explica no solo nuestras principales problemáticas, sino explica también nuestro papel. Explica por qué nuestro papel es disruptivo. Y explica cuál es la estrategia. ¿Sí? ¿Tienen voz? Estamos solos. Perfecto. Está viendo por remoto. Están en remoto. Perfecto. Fíjense cómo es la idea. Convertir las diferencias en potencialidades. Y tener en cuenta que con las herramientas del opresor no podemos hacer cambios ni en los cuidados ni en nada. Hay que crear nuevas herramientas y este ha sido nuestro papel. Ante las problemáticas, nuevas herramientas. Bien, esta es la tesis central del diálogo. Adelante. Es una agenda de tensiones estratégicas. A la agenda feminista, nosotros estamos planteándole lo siguiente. No basta con reconocer. La agenda feminista tiene como 5 R's ya van por 6, pero hay 3 primeras que son fundamentales. Si el trabajo es un cuidado y es un derecho, hay que reconocerlo. Y reconocerlo es dignificarlo. Si el trabajo está feminizado, somos nosotras las que tenemos la carga del cuidado dentro y fuera del hogar. O si no, miren la pandemia, ¿quiénes morían más? ¿Quiénes estaban en primera línea? Bueno, hay que redistribuir los cuidados. Hay que organizar. Un mundo nuevo requiere una nueva organización social de los cuidados. Si no, no habrá ni nuevo ni ningún mundo, porque no podrá sostenerse la vida en el planeta. Y hay que reducir la carga. Les invito a que consulten. No solo redistribuirla, hay que reducirla. Casa adentro y casa afuera. Y les invito a que consulten en el observatorio de CEPAL. Allí, a partir del concepto de autonomía de las mujeres, que ustedes saben que puede ser económica, física o para la toma de decisiones, analicen ahí en la parte de autonomía económica qué tiempo le dedicamos las mujeres a los cuidados en cualquier parte del mundo. Y como ese tiempo siempre es mayor, triplica, duplica a los hombres. Y que la jornada comienza en el hogar, muere en el hogar, pero atraviesa también el llamado trabajo. El llamado trabajo, ¿por qué digo así? Porque usted le llega a una encuesta, a los que trabajamos en el tema, a una encuesta, una entrevista, llega a un hogar, y usted, ¿en qué trabaja? ¿Cuál es su trabajo? No, yo no trabajo mi esposo. Entonces todo lo que ella hace, y estos son imaginarios, no es trabajo. Ahora, ¿por qué desracializar? Porque el 60% se estima, y las estadísticas son engañosas, porque a nivel regional primero no se captan suficientemente. En esto de captar ha avanzado Brasil y Colombia. Los demás no han avanzado suficiente en captar el dato y después no se desagrega. A lo que se suma los prejuicios y los estereotipos, las estrategias de blancamiento que algunas personas piensan para autoidentificarse, las personas racializadas como afro o como indígenas.
en busca de movilidad social, lo piensan para autoidentificarse, y otras realmente hacen un ejercicio de apropiación cultural en dependencia, reaccionando a determinadas políticas afirmativas. Nosotros estamos planteando que hay que desracializar los cuidados. Las 3 R más D es la fórmula afrofeminista. Las 3 R más D, quiero que abran la mochila y coloquen esa fórmula en su mochila. Y más que eso, quiero que vivan, que habiten los espacios de lucha en ese sentido. Las 3 R más D. Sin desracializar, no se podrá reconocer auténticamente los cuidados, ni redistribuirlos, porque hacemos el 60%, es la estimación, y mucho menos reducirlo. No se cumplen, el tema es que sin desracializar, no se cumplen las otras, y eso no se ha entendido lo suficiente. Y me gusta el tratado de Tlatelolco porque sitúa el dedo en la llaga, en ese punto. Sí, todas lo sufrimos, pero en particular, este es el punto, y no solo particular, es que más de la mitad del trabajo de cuidado y doméstico, que ya sabemos que son cosas diferentes, lo hacen las mujeres racializadas y en situación de migración. Adelante. Seguimos. Por lo tanto, estamos planteando ennegrecer la problemática central de los cuidados. ¿Quién cuida a quién? ¿Cómo y en qué condiciones? Y aquí no se puede olvidar la ética de los cuidados. Hay que desmontar la cultura de privilegio de la región. Hay que ser feminista, no solo para la lucha contra el patriarcado, sino para democratizar también los cuidados. Es decir, no hay una ruptura práctica en la práctica entre la posición de ser feminista y reproducir la racialización de los cuidados. Esto es importante. A veces en Cuba es la persona que nos ayuda, la nana, la nena. Porque aquí está el tema de la mercantilización de los cuidados y la delegación de los cuidados, el descargo de los cuidados en condiciones de precariedad hacia otras mujeres. Adelante. Seguimos. Hay un tema de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad, si es premisa de justicia de género, tiene que articular con la agenda antirracista. Y este es un problema. Adelante. La sociedad de los cuidados no puede entenderse sin una corresponsabilidad social y de género, y también racial. Nosotras entendemos la justicia de género como justicia reparadora. Y con esto queremos decir que hay que transformarla, que para las personas y las mujeres afrodescendientes, esa justicia de género tiene que ser en clave de reparación histórica. Y la reparación histórica es un nuevo paradigma de derechos humanos que va más allá de la compensación. No se puede compensar un daño tan gigantesco, un genocidio. Y por lo tanto tiene que ser tangible e intangible, material y subjetiva. Tiene que ser interseccional porque las mujeres somos muy diferentes. Tiene que ser emancipadora. Tiene que ser contextual. Cuando hablamos de los paradigmas, de un nuevo paradigma, el primer paradigma era que nos reconociera. Existen las personas negras en México. La reforma constitucional, la modificación del artículo es reciente. Todavía a mí me paran. Yo me río, este es un ejercicio sociológico que hago en las calles de México. Generalmente me hablan en inglés.
pero mi colega mexicana le preguntan que de qué país es. El reconocimiento es la primera generación, estamos aquí. La segunda, si estamos aquí, las acciones afirmativas, cómo las políticas nos van a proteger. Pero es la reparación, no es solo protección, no es solo compensación, es la no repetición y es crear condiciones reales para la vida. Eso hay que mover el paradigma de los cuidados hacia la reparación histórica. Esta es la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y la diáspora. Le invito a que consulten su página, el portal de esa organización, y cómo ellos cumplieron 30 años en el 2022 y cómo ellos hacen, cómo ellos activan su plataforma y cómo colocan a los cuidados en esa plataforma. Yo tengo la opinión de que Lilia ha sacado algunas diapos. Adelante. Bueno, y si dialogamos acerca de los feminismos decoloniales, yo quisiera insistir que en materias de cuidado, nosotros estamos ¿en qué? En un proceso de construcción del paradigma de cuidado. Y vamos hacia la reparación histórica. ¿Y por qué? Porque no es justo. No puede mantenerse una agenda feminista que no coloque en primer plano la desracialización de estos cuidados. ¿Por qué? Porque no solo existe una división social y sexual del trabajo, existe una división racial del trabajo. Y siempre raza lo pongo entre comillas, porque no existen las razas, pero sí es racismo. Sí, el constructo y las políticas que se desarrollaron a partir de esa visión del mundo. ¿Y qué decir? ¿Cuáles son nuestras principales problemáticas? Miren, ante nuestras principales problemáticas, que son múltiples, y que recomiendo que la vean en 3 trabajos. Uno, un trabajo de CEPAL que se llama Mujeres Afrodescendientes, Deudas de Igualdad, donde analiza en qué situación viven las mujeres afrodescendientes a partir de los principales estándares de calidad de vida y de bienestar que manejan los estados. Esto fue en 2018. Pero en el 2020, el propio CEPAL, ambos tienen consultoría del movimiento afrodescendiente, en particular de la red de mujeres y otras expertas afro. En 2020 se hace el otro estudio que se llama Afrodescendientes en la matriz de desigualdad, y la conclusión fundamental es que las mujeres afrodescendientes estamos en el centro de la matriz de desigualdad y la cultura de privilegio de la región. Esta es la primera parte de la conclusión, y la segunda parte es que no se puede cumplir los objetivos de la Agenda 2030 sin que esa situación cambie, sin que se trabaje en la autonomía integral física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres afrodescendientes. Uno de los principales problemas, obstáculos que tienen las mujeres afrodescendientes en materia de cuidado es la participación política para cambiar agenda. Y yo miraba la conferencia de CEPAL y nos buscábamos. ¿Y por qué somos tan pocas? ¿Y por qué nuestra voz hay que colocarla más? Aunque hubo espacios específicos que a veces se convierten en un diálogo entre una población cautiva. Esto hay que ampliar. El tema del empleo, la formación, la salud, los servicios de apoyo al cuidado son principales problemáticas. Y recuerden dónde vivimos, fundamentalmente las poblaciones afrodescendientes. Y ese de dónde vivimos, esos contextos hacen que el acceso sea menor a los sistemas de protección y a los servicios que van asentando el cuidado.
emerge mucho la idea de formarse para el cuidado, pero es que nosotros tenemos problemas de acceso a la propia universidad y a todos los sistemas educativos. Ayer en el PUI una excelente mesa en torno a esto, al tema de los pueblos originarios y afrodescendientes en la educación intercultural. ¿Y qué era la educación cultural? Y si lo estamos logrando, ¿y qué hacer? Adelante, por favor. Sí. Y entonces me gustaría terminar insistiendo en 3 cosas. En la necesidad de dar un giro a esta situación, un vuelco, un cambio, una ruptura. En irnos pensando en los desafíos. ¿Cuál es el desafío principal? El tránsito de una sociedad que cuida a una sociedad de los cuidados. Pero ese tránsito necesita desmontar el paradigma vigente de cuidado y de socialización y de civilización. Había una canción que van a escuchar. Si Adriana me dice qué tiempo tenemos. 5 minutos, 5 minutos. Vamos a escuchar esa canción para que esa canción sea, va a ser una provocación. Esta canción es una provocación al debate, pero un debate que trascienda estas aulas, que llegue a las vidas, no solo las nuestras, a las comunidades. La canción se llama Mi Casa, .cu. Es una canción de Tony Ávila, un cantautor afrocubano, y me encanta porque considero que está hecha sin las herramientas del amo y que nos da una ruta para la transformación en los cuidados. Vamos a escucharla. Si quisiera recomendar unas bibliografías, una de ellas la recomendó, empieza por ahí realmente el compromiso estratégico. 2 de ellas tienen que ver con la sociedad de los cuidados, una de ellas incluida en el compromiso. Y también una experiencia cubana que dirigí muchos años, esta experiencia en el grupo de trabajo de familias que desde el 2020 comenzamos, desde el 2017 comenzamos la línea de investigación de los cuidados y en el 20 vio la luz un libro que se llama El trabajo de cuidado desde la perspectiva familiar en diálogo con las políticas públicas, donde proponemos un programa de acción sobre los cuidados. Nos vamos entonces, estoy cerrando mi intervención con Tony Ávila. Por favor. Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes. Restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble 9. Voy a quitar las viejas cerraduras. Creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. ¿Puedes detener? No tengo que correr. A partir de este momento, yo quisiera que cada una de las personas que están viendo atrape una palabra de la canción y debatiremos.
Así que ahora ya no fue solo escuchar y disfrutar esa bella canción, sino atrapar una palabra. Y esa palabra va a ser la palanca de cambio que ustedes creen que pueden tener para transformar los cuidados desde la perspectiva de los afrofeminismos. Esa transformación, recuerden que es las 3R más D. Adelante. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos, y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa. Los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna, la casa que no cambio por ninguna, y en la que están las cosas que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos, y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Lo paramos ahí, lo dejamos ahí. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta canción. No sé si tienen oportunidades ellos de escribir en el chat. ¿Tienen? Sí, doctora, vamos a dar de hecho espacio para el diálogo. Ahorita Liliana nos va a ayudar con algunas preguntas y comentarios que tenga alguno de los participantes, de las participantes. En tanto, podemos hacer algunos comentarios a su interesantísima intervención. Yo rescato ideas muy potentes y muy importantes, como el hecho de asumir los cuidados como un posicionamiento epistémico, pero también político y ético, y como una responsabilidad, una obligación que tenemos todos los que tuvimos la fortuna y la suerte de nacer en Latinoamérica, pero también pues la desgracia de vivir la opresión de del colonialismo. Hay otras ideas muy interesantes que yo también, en lo que nos llegan las preguntas que aquí tenemos, que yo quisiera comentar sobre la importancia de cómo los afrofeminismos y los cuidados trascendieron lo invisible y ahora están reescribiendo la historia. Y tenemos también la responsabilidad de llevarla a los hechos, ¿no? De hacerlo en cambios concretos, en cambios desde lo doméstico, lo íntimo, lo personal, porque es justo ahí en donde empezamos a cambiar el paradigma, desde la posibilidad que tenemos de intervenir en nuestras propias historias.
Me encanta la propuesta de las Ds, además de las Rs del cuidado, ¿no? Usted dice, hay que desracializar y también hay que democratizar. Y yo le aumentaría una que diría dignificar. Ya llevamos 3, doctora, ya llevamos tres Ds, ¿no? Para sumarlas a las Rs, yo creo que también hay que abordar mucho las Ds importantísimo, porque como bien lo señala, pues son el 60% del trabajo recae en personas que han sido racializadas y sobre las que recaen otras violencias y otro tipo de aspectos y dimensiones muy negativas como la discriminación, la violencia, la precarización. Entonces hay que democratizar y dignificar también no solo los cuidados, sino a las personas que realizan el trabajo de cuidados. Y eso tiene que ver con lo que usted menciona como una reparación histórica que vaya más allá de la compensación, sino del entendimiento de la no repetición. Y eso solamente se puede hacer si somos capaces de entender que es necesario cambiar el paradigma, aspirar a una nueva forma de reconocernos, de entendernos y de retribuirnos también, ¿no? De compensarnos y de asumir que somos interdependientes y que todos y todas somos sujetos, sujetas, vulnerables a los cuidados, que somos personas que en algún momento de nuestra vida, ya lo vimos y puede volver a suceder, estaremos siempre atravesadas por los cuidados. Hay aquí algunas intervenciones. Irma Delgado nos dice que Gliceria Zavala manda saludos desde Santiago de Cuba. Ay, mi compatriota. Y Paula dicen que qué bonito tema también. Y yo pues también invitaría a quienes nos escuchan a hacerle sus cuestionamientos a la doctora, a que nos digan con qué palabras se quedaron. Yo, por ejemplo, retomé la palabra de cambio y de casa, la casa entendida no solo como el hogar, sino como el mundo en el que habitamos, ¿no? Si le ponemos más atención a esto de la casa y a nuestro espacio seguro y a nuestro espacio de desarrollo, de desenvolvimiento, y nos identificamos más con lo doméstico, con lo íntimo de lo que estamos hechos, creo que también hay un cambio aquí en la forma en la que visualizamos el mundo que queremos para sobrevivir y para trascender en él, ¿no? Para hacer posible, como dice John Tronto, la vida tal como la conocemos y lograr avanzar en ella. Elizabeth y Paula, perdón, de eso ya lo había leído, que qué bonito tema. Liliana nos dice que ella retomó la palabra cimientos. Ojalá nos puedan decir que también resonó en ellas, por qué retomaron esa palabra. Lilia nos dice que ella, la palabra que usó, que resonó en ella con mucha potencia es cambio. Vanessa comparte la palabra cambiar. Entonces creo que vamos en esa reflexión y en ese mismo carril, ¿no? En el sentido de la necesidad del cambio, la urgencia de aspirar a una sociedad más empática, más avanzando en el sentido de la corresponsabilidad y de la interdependencia. Entonces, aquí esperemos a ver si hay algún otro... Me gustaría hacer un comentario. Ok. Sí. Dígame. Me gustaría hacer un comentario. Precisamente la colega, mi amiga destacada feminista, Elisa, de nuestra fundación, me comentaba la importancia de esta idea que yo quiero insistir. Para nosotros, les afrofeministas, los cuidados no solo son un derecho universal. Ya la Corte Interamericana y el Tratado de Tlatelolco ha dicho que es un derecho autónomo, independiente, tiene vida propia. Pero las afrofeministas decimos algo más.
Y ahí viene la deconstrucción de colonial. No es un derecho, es una plataforma de derechos. Arrastra todos los derechos humanos y de la vida. Entonces hay que salir a defender esta estrategia en torno a la democratización y desracialización y dignificación de los cuidados, sabiendo que no estamos defendiendo un derecho, sino una plataforma de derechos, una plataforma que asciende, que promueve, que genera, que sostiene derechos. Y el principal es el derecho a la vida, porque si decimos que son un derecho universal, reducimos el alcance. ¿Sí? ¿Por qué universal? Porque es a lo largo de la vida, porque es universal, es para todos, pero es que es una plataforma, no es único, y es autónomo para que nosotros, y esta autonomía tiene que ver con su visibilidad y con las políticas que se generan, pero entiendan, vamos a la mochila, la abren, vamos a poner en la mochila que es una plataforma de derechos. Y el mapa de opinión que hemos estado haciendo Adriana y yo y Lili cuando colocamos la canción está cumpliendo el objetivo. Y es que nosotros no vinimos aquí solo a reflexionar, sino unirnos para cambiar. Y el hecho que la palabra que más se haya dicho sea cambio, yo creo que nos está poniendo. Y aquí yo sé que el liderazgo de la fundación puede lograrlo. Esto es un camino que estamos empezando. Todos los que estamos aquí tenemos que buscar alternativas para ver cómo el compromiso de Tlatelolco lo hacemos vivir en todos los estados de esta nación pluricultural que ustedes creen. De acuerdo. Scarlett nos dice que ella no cambia su casa, aunque sabe que sí necesita cambios. Es decir, dice, mi casa es mi cuerpo y sé que necesito cambios, aunque no cambio lo que ya tengo como casa. Excelente, lo voy a anotar, ¿no? Mi casa es mi cuerpo. Y mi cuerpo no es solo el humano, ¿verdad? Muy bien. Algo que llamó mucho mi atención también, doctora, en el video es cómo quienes van haciendo los cambios son manos que se ven de diferentes personas, de diferentes edades, de diferente sexo, de diferente género, aparentemente por lo que podemos inferir con algunos símbolos de la que van en las manos. Entonces vemos lo mismo, una mano de infantil, una mano de una persona mayor, una mano de las personas de la diversidad. Entonces, la importancia de que todas y todos participemos en ello, ¿no? De que sea una visión también mucho más diversa, con muchas dimensiones sobre lo que se requieren en términos de cambios para poder responder a las necesidades de cada población, como bien dice usted. Es una plataforma, no es un camino lineal, es más bien un espectro que se abre y que va ampliando miradas cada vez más amplias, más diversas, desde dimensiones que a veces pasan y no son tan perceptibles, y que por eso, pues, la importancia de analizar las interseccionalidades, ¿no? Porque las realidades son muy diversas. Y me encantó mucho el simbolismo de que era una casa que no tenía techo, de que era una casa abierta, y también la denuncia de que todo se hacía desde arriba. O sea, por eso decimos que es una ruta para transformar el paradigma, la propuesta que nos trae esta canción. Toda la casa era objeto, la gente hacía y deshacía dentro de la casa. Y él quería consultar, no solo con sus guerreros, y aquí están nuestras tradiciones culturales y espirituales, no solo con los hermanos, también con sus guerreros, lo ancestral en los cuidados. Y yo quiero dar un aplauso a todas las parteras y sabedoras que en nuestras comunidades mantienen la ancestralidad de los cuidados como cultura para la vida, como cultura de paz. Vamos a darle un aplausito ahí a todas ellas, unido al tejido que ha hecho la fundación en este tema, y aquí insistimos en nuestro compromiso. Te unes, Laura, a seguir con la fundación trabajando este tema, tejiendo. Se han animado, están escribiendo. Hay otras palabras. Magela Romero manda saludos y sin duda, como bien
decía usted, doctora, pues el cambio son las palabras, la palabra que más se repite, cimientos, en fin. Creo que llevarlo, nos ¿Sabes quedan qué? todas Que debo hacer reflexiones. un alto, porque Magela Romero, un abrazo, hermana, que ahora está en México, es nuestra coordinadora de la potente Red Nacional de Cuidado en Cuba. Un abrazo, Magela. Está aquí en Guadalajara. Un aplauso. Ha sido titánica la lucha que hemos tenido y ella con su liderazgo, porque esto es un problema intergeneracional, con su liderazgo también generacional, impulsando este tema. Y yo hablaba, Magela, de la joya que es, al menos, lo que se ha alcanzado con la Constitución, con la creación del sistema. Ahora justamente ella está en las comunidades, en los espacios territoriales, para que el sistema viva y no solo sea una ley. Gracias, Magela, me emociona tenerte mucho aquí. Pues saludos para usted, doctora, muchos saludos, felicitaciones. Y la potencia que da también estos diálogos, este acercamiento que nos permite tener la realidad virtual, pero que nos permite también seguir compartiendo conocimiento, seguir compartiendo experiencias que podemos también ir replicando en nuestros discursos, en nuestras narrativas, en la facilidad de utilizar otras miradas para ver las propias, ¿no? Para ver las deficiencias de las propias huecos que seguimos teniendo en nuestros países para incidir en la población. Y pues sin duda las grandes aportaciones de la academia para generar cambios también en lo político, en la toma de decisiones y en todo lo que se requiere para poder avanzar a ese cambio de paradigma tan necesario y tan esperado por muchas de nosotras. ¿Algo más, doctora, que quiera comentar usted, que nos quiera dar como mensaje para cerrar esta sesión? Sí, sí. El mensaje de la necesidad del tránsito, de la sociedad que cuida, una sociedad que cuida lo que tenemos, que cuida aisladamente, que cuida depositando esa carga en una parte importante de su población, que son las mujeres y las niñas, pasar de ese estatus, de ese estado de cosas, a una sociedad del cuidado, donde el cuidado pase al centro de las políticas, donde se desfeminice, donde se desracialice, se democratice, y que eso implica la dignificación de la sociedad que cuida a la sociedad de los cuidados. Insistiría en la necesidad de impulsar las acciones del Tratado de Tlatelolco. Insistiría en lo que ha sido la vida del tema, la articulación entre academias y el movimiento feminista. Insistiría, hiciera un llamado fundamental a los hombres. Sin ustedes no podemos. Ustedes son parte de este tema. Para democratizar este tema tenemos que cambiar culturalmente y ustedes son muy importantes. Y a las juventudes y las niñeces. De ustedes depende el éxito de esta tarea. Yo solo quisiera decir esto y irme con la convicción de que sí, voy a hacer ciertos cambios en mi casa y tú, Adriana, Lili, harán los cambios y ustedes harán ciertos cambios. Me despido con eso y un abrazo más. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Nuevamente, gracias, doctora, por todo lo que nos ha compartido, por esta discusión y este diálogo tan rico, tan íntimo también, tan llevado a lo personal, y por permitirnos conocer más allá de lo que a veces nos permitimos conocer, entrar, ¿no? a la intimidad de lo que nos permitimos. Doctora Rosa Campo Alegre Septién, muchas gracias también a quienes han convocado a esta
a esta conferencia magistral, a la Fundación Friedrich Ebert, a la Red de Cuidados, a Yo Cuido México y a la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio por ofrecernos estos espacios y por seguir construyendo la agenda latinoamericana hacia las sociedades cuidadoras. Muchas gracias por su tiempo. Despedimos esta transmisión y esperamos encontrarnos muy pronto. Muchas gracias, doctora. Ha sido un placer. Abrazos. Gracias. Grabación. Listo. Bueno, bienvenidas a todas a este espacio de diálogo que hemos titulado Avances y retos en la agenda de cuidados, luego de celebrarse la 16ª Conferencia Regional sobre las Mujeres. Mi nombre es Isabela Boada Guglielmi, soy responsable de incidencia en políticas públicas en la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y estaré en el rol de moderadora de este espacio. Decirles que, bueno, en principio esta actividad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo que se estableció el 29 de octubre por la Organización por la Organización de Naciones Unidas como una acción que es para promover mayores debates, reflexiones y darle visibilidad a la agenda de cuidados, la importancia que tienen los cuidados para la sostenibilidad de la vida, pero sobre todo para problematizar su feminización y su injusta distribución entre mujeres y hombres, ¿no? Y cómo esto se convierte en un enorme condicionante de los proyectos de vida de las mujeres. Esta actividad, es importante decir que ha sido coorganizada por 3 organizaciones de las que forman parte nuestro panel. Las voy a presentar brevemente. Nos acompaña Lourdes Jiménez Brito. Ella es de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Está Isabel Arenas, de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, y Alma Colin, coordinadora en el equipo de trabajo de equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia. Ya luego cada una podrá ampliar en su presentación. Compartirles también que pensamos en este espacio en principio como un diálogo, pero también como un detonador de ideas, de producción de conocimiento, de reflexiones, porque nos parece que luego de celebrada la Conferencia Regional de las Mujeres quedaron como muchos elementos en el tintero, ¿no? Que hay que profundizar, que hay que incluso sostener estos diálogos colectivos porque resulta a veces también inaccesible por el tipo de lenguajes que se emplean, ¿no? Pero algo que caracteriza el compromiso de Tlatelolco es que coloca en el centro el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces esa es como la agenda que en este momento está teniendo mayor importancia en nuestra región, ¿no? Y sobre eso hay como muchas tensiones, sigue siendo un terreno en disputa sobre las diferentes narrativas, pero ya el hecho de que se haya podido celebrar esa conferencia y que tengamos el compromiso de Tlatelolco, se puede decir que es un gran logro, además considerando el contexto, ¿no?, de avance y posicionamiento de ultraderechas en la región latinoamericana. Entonces, bueno, este sería como
nuestro marco de discusión y ya para comenzar, decirles que la dinámica consiste en que cada una de las panelistas tengan una presentación libre de unos 10 minutos para que puedan colocar sobre la mesa los tópicos y el debate que consideran más oportuno. Luego abriremos un espacio para que ustedes también puedan comentar, para que puedan realizar preguntas, para que puedan compartirnos además sus análisis acerca de lo que quedó plasmado en el compromiso de Tlatelolco, y regresamos con las respuestas y reflexiones finales por parte de nuestras panelistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos arrancar. Lourdes, si te quieres ampliar tu presentación, de dónde nos acompañas y iniciar, yo estaría haciéndoles señas cuando quede un minuto, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Lourdes Jiménez Brito, soy investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la CIS. Muchísimas gracias a todas nuestras contrapartes y amigas que convocaron a este espacio para que podamos conversar, platicar en un contexto regional que sigue dándonos sorpresas, ¿no? Con la foto del día lunes, que sigue sumando novedades que a veces nos hacen pues preguntarnos, cuestionarnos dónde estamos realmente paradas y todo el trabajo que nos queda, y lo digo en un contexto de postelecciones en el Cono Sur, y realmente tenemos que considerar este contexto regional convulsionado y mundial, ¿no? Y mundial también. Para la CIS es un gusto participar. Nuestra especial interés es la intersección de cuidados y seguridad social por nuestro quehacer institucional. Somos un organismo internacional técnico especializado en promover la seguridad social a nivel continental, y en los últimos años venimos trabajando mucho, investigando, incidiendo, dando parte en el debate sobre la intersección que se dan entre el trabajo de cuidados, los cuidados como derecho humano y su interdependencia con la seguridad social, que también ha sido reconocida como un derecho humano. Entonces, agradecida por participar. Bueno, el contexto, como bien nos decía Isabela, y el flyer y este evento, es que estamos a muy poquitos días de celebrar por tercera vez el Día Internacional del Cuidado y el Apoyo. Y yo quisiera comenzar haciendo un llamado de que este día no es simplemente un día conmemorativo, no es un día quizás únicamente de celebración, sino que podemos tomar este día como un día para el activismo, un día para presionar, un día que nos invite a cuestionarnos la división sexual del trabajo, las dinámicas laborales que hoy imperan y no nos permiten garantizar el derecho al cuidado en su triple dimensión. Es decir, es un día para alzar nuestras voces, ¿no? Personales, pero también de nuestras organizaciones y colectivas, para exigir y demandar lo que ya instrumentos regionales, ¿no? Específicamente el que nos llama hoy, que es el compromiso de Tlatelolco 2025, pero también la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya estableció, ya podemos considerar que son victorias, pero mientras en los diferentes estados de América Latina y el Caribe, pues la cosa todavía va un poco a un ritmo distinto. Entonces creemos desde la conferencia que este día justamente es una oportunidad, no este 29, es una oportunidad para reconocer esas victorias, para reconocer esos caminitos de institucionalismo que se han logrado, pero para exigir que eso se traduzca en condiciones concretas para la garantía del derecho humano al cuidado que tenemos todas las personas, y que ya no nos faltan casi credenciales
para justamente decir, no, ya está reconocido como tal. Ya los estados firmaron desde Buenos Aires, cuando en 2022, cuando reconocieron en el compromiso de Buenos Aires la existencia de este derecho y que los estados tienen que avanzar en programas, políticas y sistemas integrales de cuidados, se vuelve a sostener sin dudas en el compromiso de Buenos Aires firmado en Tlatelolco, en México, en agosto de este año, el 15 de agosto. Y como si no fuera poco, también la Corte Interamericana, unos días antes, de hecho, una semana antes de celebrarse la Conferencia Regional de Asuntos de la Mujer, publica su opinión consultiva 31, en donde también, sin rodeos y por supuesto con algunas áreas de oportunidad que ojalá en esta conversación también podamos platicar un poquito sobre las cosas en las que quizás podría haber sido más contundente ese posicionamiento, pero sin dudas también fue una gran victoria y un gran espaldarazo al camino de institucionalización que se viene sosteniendo. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Eso creo que es una pregunta que nos ayuda a cuestionarnos y a armar cómo podemos ponernos en acción este 29 de octubre en este contexto. Bueno, básicamente tomemos esto como una oportunidad para ponernos en discusión con los estados, para que avancen con mayor decisión, con mayor determinación en el diseño e implementación de las políticas y sistemas integrales de cuidados. Ya dijimos que Tlatelolco confirma lo de Buenos Aires, o sea, no vemos como unas pérdidas en términos de normativa, promoción de institucionalidad, realmente sigue reconociendo el cuidado como un derecho, pero abona un tema central que es el talón de Aquiles, que aquí todas sabemos, todos y todas sabemos que es el financiamiento. El compromiso de Tlatelolco trae un contenido importante sobre el financiamiento y hace un llamado a los estados concretamente a básicamente invertir en la economía del cuidado y en la creación y ampliación de servicios de cuidados, programas, políticas y sistemas hasta el máximo de recursos disponibles. Y en esto también se parece un poco a lo que la opinión consultiva hace, habla de las medidas de progresividad, ¿no? Y eso también a veces puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque el principio de progresividad puede justamente esconder la urgencia, lo crítico que es realmente avanzar en el financiamiento. Pero esta es como la gran novedad que trae el compromiso de Tlatelolco, no estuvo libre, por supuesto, de controversia sobre qué tipos de instrumentos públicos, privados, qué participación de otros sectores. Fue algo de las tensiones que se vivieron justamente en el debate y en lo que finalmente se firmó en el compromiso de Tlatelolco. Hay una cosa que a mí me parece en términos de institucionalidad que no hemos hablado mucho, pero que sí viene en el compromiso de Tlatelolco, insisto, firmado por los estados voluntariamente, y es la incorporación de la agenda de cuidados en los instrumentos de planificación de los estados. Es decir, en los planes nacionales de desarrollo, el compromiso de Tlatelolco establece que los estados tienen que incorporar en esos instrumentos de planificación pública la agenda de cuidados. Es decir, ya no podemos, y como muchas colegas de estas organizaciones que nos acompañan ya lo vienen diciendo, no podemos seguir aceptando respuestas públicas del estilo, sí nos estamos ocupando, pero no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni en qué normativa, ¿no? Bueno, Tlatelolco pone uno de sus puntos de que los estados tienen que incorporar cómo van a financiar cuidados en los instrumentos de planificación federal o nacional, dependiendo del tipo de estado. Esto me parece muy, pero muy importante. ¿Cómo estamos en México? Y para ir cerrando este primer bloque de participación, bueno, en México tenemos avances, tenemos anuncios a nivel del gobierno federal de la creación, fíjense, le llaman el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, hablando del principio de la progresividad que decíamos hace rato. Tenemos avances, tenemos
algunos mecanismos de articulación interinstitucional, es decir, de dependencias del gobierno federal, que están trabajando en poder coordinarse, en poder articular algunas políticas de alcance federal para poder avanzar. Sin embargo, tomando, digamos, lo que Tlatelolco tiene como novedad, que es el aspecto del financiamiento, ese es el gran problema como la mayoría de los países. ¿Qué está pasando con el financiamiento? En México pues falta lo más difícil, pero que es lo más crítico y lo más importante. En estos momentos no hay ningún instrumento ni normativa que garantice un financiamiento sostenido para las actividades que se están poniendo sobre la mesa. No hay asignación de presupuesto específico para la implementación de políticas y, como ya sabemos, esa asignación es lo que justamente va a permitir traducir el discurso en creación y ampliación de servicios, de prestaciones universales, en capacidad real, por ejemplo, de ampliar la corresponsabilidad hacia los hombres, ¿no? Necesitamos financiamiento para crear licencias de paternidad que hoy en México no existe, existe solamente un permiso, y crear, por ejemplo, licencias parentales. Si decimos que queremos avanzar en condiciones que los hombres puedan cuidar, pues necesitamos financiar la existencia de estos mecanismos, ¿no? Específicamente de las licencias. Y sabemos que el reto es complejo, lo sabemos, lo venimos estudiando, lo venimos diciendo, porque se trata de reestructurar el Estado desde un principio completamente distinto al que se hace hoy, que es el de la sostenibilidad de la vida. Por eso, en el marco de este Día Internacional, pues como dicen las organizaciones que estamos convocando estos espacios, pues sin recursos públicos no hay y ni habrá cuidados dignos posibles, ¿no? Entonces, para cerrar esta primera ronda, recordar que lo que está en juego en este contexto de envejecimiento poblacional, que es un asunto estructural que sufre la región, menos nacimientos, mucha precarización de las mujeres que trabajan en condiciones indignas, en la informalidad, poca participación en otros espacios porque están cuidando en el espacio privado, pues no podemos seguir sosteniendo esta forma de organizar socialmente los cuidados. Lo que está en juego, en definitiva, es el tipo de sociedad que queremos construir, una donde sigamos resolviéndolo las mujeres, las familias en silencio, individualmente, o una donde realmente el cuidado sea traducido como un derecho humano. Y este 29 yo les hago la invitación que el 29 de octubre levantemos nuestra voz, no solo en estos espacios públicos, en nuestros hogares, en nuestro centro de trabajo, en nuestro círculo de amistades, en todos los rincones, para exigir que el derecho al cuidado realmente sea reconocido, protegido y sobre todo que sea financiado. Porque una sociedad que no cuida simplemente no funciona. Y un Estado que no cuida simplemente no garantiza derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Bueno, recuperar de lo que colocaste sobre la mesa, que son varios temas, esto de los puentes y vínculos que hay entre el trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidados, y el trabajo que es remunerado, ¿no? Muchas veces lo vemos como esferas aisladas, como esferas distintas, y resulta que hay ahí como un continuo, ¿no? Y decíamos al principio, cómo el trabajo de cuidado condiciona la forma en que nos aproximamos, sobre todo las mujeres, al trabajo remunerado, al empleo, ¿no? Las que efectivamente pueden, pero hay algunas mujeres que ni siquiera pueden acceder a un empleo por la cantidad de tiempo que dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, parte de esta agenda también pasa por cuestionar las actuales dinámicas, ¿no? y relaciones que se construyen desde el empleo, desde el trabajo remunerado, que cada vez parecen ser más injustas, a pesar de que llevamos muchísimas décadas hablando sobre derechos laborales, ¿no? Muchas gracias por esto. Más adelante podemos ampliar en qué representa la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para el avance de la discusión en la región. Creo que todavía la información sigue siendo muy inaccesible vinculada con este tema, ¿no? Ya nos dijiste que representó un espaldarazo para
la agenda que se traía en la conferencia regional sobre las mujeres y en sí para el compromiso de Tlatelolco, pero más adelante podemos profundizar en eso. Y coincido en esto que planteaste de que han habido avances políticos, ¿no? Y sobre todo en las narrativas, pero ¿cómo hacemos para que esos avances se materialicen, ¿no? Porque la región se ha convertido pues en en un gran espacio de discusión en la agenda de cuidados. De hecho, somos referentes, ¿no? El movimiento feminista ha logrado posicionar, al menos en la agenda política, todavía nos está faltando mucho en la agenda social colocar el tema. Pero ¿cómo hacemos para que esa discusión y esa narrativa que además queda expresada en el compromiso de Tlatelolco logre expresarse ya en elementos materiales significativos para las personas y sobre todo para las mujeres y para la transformación de la división sexual del trabajo? Bueno, muchísimas gracias por estos primeros 10 minutos. Ahora vamos a darle la palabra a Ana Isabel Arenas. Por favor, Anaí, si te puedes presentar y ya tienes tus 10 minutos. El micro de Ana Isabel. Sí, Ana, disculpa, no te estamos escuchando. Está silenciada. Sí, ahí. Empieza a contar. Hola, no digo que un saludo grande y un agradecimiento a Equidad, a la CIS que nos invitan y con mucho gusto hacemos parte de esta reflexión sobre el trabajo de cuidado y su posicionamiento en el debate político. Soy Ana Isabel Arenas Saavedra, integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, que somos una alianza de 12 mesas en Colombia, en 11 territorios en Colombia, que trabajamos sobre la economía feminista, la economía del cuidado en general. Bueno, entonces yo voy a plantear 3 cosas muy rápidas. Uno, el compromiso de Tlatelolco y un poco cómo aborda lo del cuidado comunitario, el COMPES 41-43 de la Política Pública Nacional de Colombia, emitido y aprobado en 225 que incluye, 2025, que incluye, por supuesto, cuidado comunitario y después un cierre de la economía feminista y la economía del cuidado sobre este tema. ¿Ustedes ya han hecho alguna referencia al cuidado comunitario de Tlatelolco? Y eso es importante, reconoce el cuidado comunitario y ellas la plantean en el marco de la sociedad del cuidado. Aquí hay un debate que más adelante podremos dar, porque nosotras las mesas no hablamos de la sociedad del cuidado, no la negamos, puede ser un contexto y lo tenemos como contexto, pero realmente nosotras hablamos del sistema de cuidado, para lo que es directamente la autonomía económica de las mujeres. Y afortunadamente en Tlatelolco, creo que fue de una mujer, es una de las mujeres de Naciones Unidas, dijo que tenemos que tener claro que una cosa es la sociedad del cuidado y otra cosa son los sistemas de cuidado. Eso tiene unas implicaciones fuertes, pero eso se puede ver y eso no es, como todo, se puede seguir debatiendo más adelante. Entonces, una cosa importante en lo de Tlatelolco es que mira en el marco, digamos, de lo que es el cuidado comunitario, la importancia de fortalecer las alianzas entre estados y comunidades, el reconocimiento a saberes prácticos, territoriales del cuidado en este tipo de estrategias, y lo que decía nuestra colega anterior es garantizar, Lourdes, tú lo decías, garantizar el financiamiento sostenible para, en general, los sistemas de cuidado y los cuidados comunitarios, por supuesto, promover las articulaciones entre los diferentes actores, entre los responsables del cuidado, con base en la para lograr avanzar en la igualdad y la justicia de género en América Latina. Entonces, lo que quiero decir es que en Tlatelolco se tocó lo que tiene que ver con el cuidado comunitario, con su marco grande, y esto es muy importante para lo que queremos hacer en los territorios.
El segundo punto es el COMPES 4143 de la Política Nacional de Cuidado de Colombia, que es un documento de política que es del nivel nacional y ahí trae, digamos, define lo que es el sistema de cuidado, hace todo el énfasis en el cuidado comunitario, que saludamos eso porque no excluye otras formas de cuidado, pero nunca se había hablado tan claramente sobre el cuidado comunitario, ni se le había dado tanto protagonismo y sí creemos que es importante. Y además lo que sale ahí es directriz para instituciones porque salen los compromisos con los cuales cuidado como política, como programas, como sistema, etcétera, tiene que articular. Entonces se plantea el cuidado comunitario en el COMPES de Colombia, que es el Consejo de Política Económica y Social, como una dimensión esencial en el derecho al trabajo, que ahora está fortalecido, como lo decías tú, Lourdes, y tú también un poco, Isa, con lo que tiene que ver con la CIDH, y que al ser declarado derecho humano autónomo. Bueno. También en el COMPES se dice que los sistemas de cuidado deben ser fortalecidos por el Estado mediante alianzas público-comunitarias en procesos de formación, en financiamiento, en reconocimiento institucional, etc. En este marco se mira el cuidado comunitario como una forma colectiva y solidaria, pero además territorial del cuidado, que es ejercida por comunidades, por organizaciones, por procesos étnicos, por organizaciones campesinas, y el cuidado humano y no humano. Aquí hago un paréntesis, nosotras en general, no digo todo el mundo, una tendencia en las mesas es dar énfasis al cuidado humano, sin negar que el cuidado no humano hace parte del contexto, hay que evitar hacerle daño, lo que sea, pero realmente el énfasis nuestro es el cuidado con los humanos. Entonces, en el COMPES se plantea el desarrollo de prácticas propias para sostener la vida, se incluyen actividades de apoyo a personas, al territorio, al ambiente, se destacan formas como la partería, la minga, el trueque, el cuidado del agua, el que va de la tierra, y se plantea, que eso es muy importante, principios de interdependencia, reciprocidad y solidaridad. Este es un documento largo que ustedes ponen COMPES 4143 Colombia, cuidado, y les sale, eso está en las redes. Bueno, finalmente esto del COMPES resalta en el cuidado comunitario que rompe pues con la visión individual y mercantil del cuidado. Hay una ventaja en el COMPES, y hubo compañeras de economía feminista que conocían de este tema y que intervinieron, eso fue una ventaja. Es pilar del Sistema Nacional de Cuidado, el cuidado comunitario es parte integral y pilar del Sistema Nacional de Cuidado, y las organizaciones comunitarias, por supuesto, reconocidas como sujetas de derecho y actores fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Implica reconocer el saber ancestral, todos los procesos organizativos de mujeres, de indígenas, étnicos. Ustedes saben que nosotras tenemos poblaciones acá afros y campesinas fuertes. Y finalmente contribuyen un tema que siempre en Colombia incluimos, que todo lo que hacemos ayude a eso, contribuye a la paz territorial, a la resiliencia climática y sobre todo al fortalecimiento de todo el tejido social. Finalmente, el último tramo, rápidamente voy a hablar del cuidado comunitario desde la economía feminista y la economía del cuidado, entendiendo que el cuidado comunitario es o se entiende como una forma colectiva, solidaria y territorial de sostener la vida. Es decir, siempre nuestro foco es el sostenimiento de la vida, que es como lo más importante. Sabemos que el cuidado comunitario es una práctica económica, política y ética que reivindica el valor del trabajo de las mujeres y de las comunidades. Y por supuesto promueve autonomía, equidad y sostenibilidad. Bueno, que desde un enfoque transformador, digamos, y feminista,
hacemos énfasis que hay unos aportes especiales y diversos que se hacen desde el cuidado. Uno es reconocer el valor económico y social del cuidado como base de toda la actividad productiva. Sabemos que si no hay cuidado, no hay economía. Si no hay cuidado, los hogares no funcionan. Entonces, eso se reconoce y eso se le reconoce al cuidado comunitario, que es el que resuelve todas estas situaciones. Cuidado comunitario entendido, digamos, como una práctica ancestral para sostener la vida en contextos de desigualdad, de crisis, de ausencia estatal, etcétera. Sobre todo ahí. Y que combina diferentes actores que comparten responsabilidades. No vamos a hacer un detalle de eso. También permite distribuir el trabajo de cuidado de manera paritaria entre mujeres y hombres y los actores sociales. En el momento, el cuidado comunitario también está sobrecargando a las mujeres, así como el generar el cuidado, pero por esa mentalidad que tiene lo comunitario, de transformar relaciones, etcétera, quizá de una manera más fácil permite que hombres y mujeres tengan puedan tener una redistribución. Valoriza, eso también lo hemos repetido y hay que repetirlo hasta la saciedad, valoriza los saberes y prácticas comunitarias porque son las que han sostenido la vida en el territorio y eso está súper demostrado. Pues yo diría, no solo en Colombia, sino en América Latina, propone la autonomía económica y política de las mujeres, por supuesto, al reducir las sobrecargas y avanzar hacia la justicia social, fortalecimiento de la sociedad, la solidaridad, el trabajo conjunto y las, digamos, igualdad de oportunidades al interior de las comunidades. Es decir, es una estrategia política de transformación económica, cultural y social. Hablamos mucho de lo cultural, no, es económica, cultural y social, que cuestiona la subordinación de las mujeres, redistribuye el trabajo y los recursos y sobre todo lo que buscamos promueve comunidades igualitarias y justas entre mujeres y hombres. Yo dejaría aquí porque hay unos temas que quisiera después complejizar un poco, pero pues lo dejaría como una mirada global, como hablamos de lo que haríamos en este sentido. Muchísimas gracias, Anaí, por además respetar el tiempo. Bueno, recuperar de todo esto que dijiste, que el cuidado comunitario es una apuesta política por una forma de vida que resiste al sistema capitalista, ¿no? Y además valoriza y recupera esos saberes y conocimientos de las mujeres en las comunidades, en los pueblos indígenas, afrodescendientes. Y como bien dijiste, siempre está esa duda de si también es un espacio que reproduce esa división sexual del trabajo, ¿no? De si las mujeres efectivamente logran que los hombres se involucren más en asumir la corresponsabilidad que tienen con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Ya luego nos puedes platicar un poco cuál es la experiencia desde Colombia, ¿no? Y qué han reflexionado desde la Mesa de Economía Feminista. Y bueno, tanto Lourdes como tú hablaron del financiamiento y que bueno, esto es una agenda que más allá de las narrativas requiere de movilización de recursos públicos, ¿no? Y eso es un elemento que se toca casi que de forma transversal en el compromiso de Tlatelolco. Entonces le voy a dar la palabra a Alma para que también se presente y pueda compartirnos durante estos 10 minutos sus temas. Adelante, Alma. Muchas gracias, Isa, y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, sí, mi nombre es Alma Rosa Colín. Yo estoy en la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Y bueno, pues nosotras en este intento por darle como una mayor fuerza a toda la agenda de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, hacemos parte de distintas redes, desde la red de cuidado, desde la coalición por el derecho al cuidado digno y el tiempo propio de las mujeres, nuestra querida red también regional de la red Trenzando Cuidados. Y bueno, pues desde estos distintos espacios, efectivamente uno de los puntos donde nosotras siempre queremos pues centrar la discusión, porque sabemos que sin ello, por más integradas, por más avanzada que esté una agenda, si no hay financiamiento, efectivamente eso queda en ese nivel enunciativo que tanto hemos insistido
en que nuestros países en la región, particularmente con las conferencias regionales de la mujer, han hecho de justamente este compromiso una de las principales agendas y donde se van conformando distintas, digamos como distintas agendas, y esta prioridad que se le está dando en este momento esta agenda del cuidado que va nombrándose de distintas formas, pues nosotros decimos que esa es la agenda estructural, ¿no? Porque ahí está implicada justo la división sexual del trabajo y a la cual o con la cual justamente se articula el resto de desigualdades o el resto de ámbitos problemáticos cuando se trata de hablar de cuáles han sido los avances o desafíos en materia de derechos humanos de las mujeres. Entonces, por supuesto que el tema del financiamiento para nosotros siempre siendo una preocupación desde el inicio con el consenso de Quito y hasta este compromiso de Tlatelolco han tenido como una secuencia donde primero me parece que en este camino, si uno revisa cada uno de los consensos y los compromisos que se fueron generando, nos damos cuenta cómo fue avanzando la agenda en sí y cómo en este momento esto que estamos nombrando ya como un derecho al cuidado, que tiene muchas implicaciones y que estamos en esa construcción. Yo creo que nada está acabado, sigue siendo una agenda viva, los documentos siguen siendo vivos y justo las dos exposiciones, tanto de Lourdes como Anaí, nos dan cuenta de las experiencias también particulares que se están viviendo en cada país y que a la vez esas experiencias van retroalimentando justo hacia ir fortaleciendo los documentos, las conferencias regionales y que bueno, pues en la próxima podríamos tener justamente experiencias que le den mayor fuerza. Pero dentro de todo esto, una constante que se va repitiendo en estos distintos instrumentos es justamente el fortalecimiento, el aumento, siempre como ese llamado a fortalecer el financiamiento para poder cumplir con la agenda de igualdad de género. Sin embargo, ese llamado constante, sabemos que en este momento, no solamente en la región, a nivel mundial, ha estado teniendo un impacto por los distintos recortes financieros que se están haciendo. De hecho, justamente la cooperación multilateral, me parece que fue uno de los principales caminos donde vimos que los financiamientos iban a estar cada vez más complicados. Y si hiciéramos justamente una revisión presupuestal de cada uno de los países, como en el caso de México, que lo vamos siguiendo, sabemos que ahí es como la mayor dificultad. Por una parte, porque todavía se está en este proceso de ir definiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de la agenda de cuidado, pero también sabemos que como esta agenda está articulada totalmente con la igualdad de género, no hay un programa o no hay una política de cuidados si no está vinculada a la agenda de igualdad de género. La agenda de igualdad de género puede ser muy amplia, pero sabemos sí que cuando hablamos de cuidado está directamente relacionada. No podemos concebir una agenda de cuidado al margen de la igualdad de género. Y desde ese lugar, desde ese posicionamiento, es donde vemos justamente la dificultad de cómo está habiendo una serie de retrocesos e incluso paralización de la agenda de igualdad, y esto en automático compromete justamente la agenda de igualdad de la agenda de cuidados. Por una parte eso, reconocer que el compromiso de Tlatelolco nos lleva a esos desafíos, a pesar de que esté en los distintos articulados de la sección del financiamiento que se tiene que reforzar y que se tiene que avanzar en esa agenda. Por otra parte, en la cooperación internacional también a la cual se hace alusión, que tendría que entrar a reforzar justamente todo un abordaje integral en términos de desarrollo cuando se trata de gestionar, de la gestión de riesgos de desastres, que vaya con perspectiva de género, que sea interseccional e intercultural.
Y aquí se articula directamente con una agenda que me parece también que ha sido un tema muy polémico y que tendríamos que ir desgranando más de cómo va a estar este financiamiento también para la agenda climática, particularmente la vinculan. Ya ahorita ahí decía, por ejemplo, el posicionamiento en Colombia, aunque no ha sido el tema central, o sea, sí consideran el cuidado no humano. Está el cuidado humano, pero también el cuidado no humano. Nosotras queremos decir que particularmente desde Equidad, lo que vamos colocando y sobre todo porque es un diálogo constante en materia de financiamiento, tiene que ver con esa dimensión de reconocimiento de que vivimos en un sistema ecológico donde justamente somos interdependientes, somos ecodependientes de esos sistemas de la tierra. Y cuando lo vinculamos con la agenda de cuidado, no decimos que vayamos a cuidar la tierra en un sentido estricto o esos sistemas de la tierra como si fuese un elemento más, como por ejemplo podemos considerar las distintas poblaciones que sabemos que son las prioritarias, como la infancia, adultos mayores, etcétera. Siempre lo colocamos como que estamos hablando de esta agenda de cuidado en un contexto donde no podemos obviar justamente la dimensión ecológica y que ahí están todos los sistemas de la tierra de los cuales nosotras dependemos. La tierra no, la tierra tiene esa capacidad de regeneración que nosotros como humanidad podemos desaparecer, pero la tierra puede seguir regenerándose y va a seguir existiendo. Entonces, desde ese lugar es ese reconocimiento, pero haciendo el énfasis de que en la medida que se siguen profundizando los desastres, las desigualdades también se siguen profundizando y que ahí hay una conexión directamente con que fundamentalmente para la agenda de igualdad de género lo que más se ha financiado es todo el tema de adaptación. Pero adaptación sigue reproduciendo los esquemas y los estereotipos de género. Y desde ese lugar es siempre que hacemos el llamado, cuando lo vinculamos esta agenda climática con la agenda de cuidados, tiene que ver con esa profundización de desigualdades, con que se sigue generando programas, proyectos que retoman mucho de la reproducción de estereotipos de las mujeres acotadas a este lugar del cuidado. Y justo eso cuestionamos, que esta vida humana ha subsistido gracias a ese trabajo de las mujeres y que sin embargo no está reconocido porque las mujeres se encargan de la reforestación también, se encargan de la conservación de los ecosistemas. Y ahí ha entrado mucho financiamiento. Entonces, cuando decimos el gran reto que se nos presenta en este párrafo 42, tiene que ver con más bien cómo ponemos las luces, que no queremos que se siga reproduciendo ni que quede solamente en manos de las mujeres este cuidado fundamentalmente. Y por eso es que se denuncian las prácticas extractivas, se denuncia que esté la iniciativa privada muy presente en estos ámbitos, tomando decisiones y fomentando sobre todo proyectos que a la larga siguen manteniendo pues como este estatus. Ese es uno de los que me parece importante que poco se ha hablado o no ha tenido como la suficiente explicación y que se puede confundir con que estamos diciendo que se va a cuidar ahora también a la tierra. No, la tierra las mujeres la han cuidado históricamente y de cualquier manera la van a seguir cuidando. Es más, en los estudios siempre ha estado presente como una parte extensiva del cuidado cuando se hace toda la cosecha y el cuidado de animales de traspatio. Esa es como la dimensión histórica que siempre ha tenido. Por otra parte, bueno, pues creo que ustedes fueron también o estuvieron como al tanto el seguimiento cuando se estaba en las negociaciones del compromiso de Tlatelolco, que por una parte dimos la bienvenida y que bueno, y también aquí mi compañera Isabela fue una de las que más promovió justo que se introdujera las medidas coercitivas unilaterales, que también sabemos que tiene mucho impacto. Esta dimensión de la situación de los países a los cuales se les va coercionando, se les va cortando y que cualquier medida o con cualquier intento justamente de libertad y de mayor autonomía
ha tenido justamente un costo con estas medidas coercitivas unilaterales, que comúnmente se sabe o la gente lo conoce como los bloqueos, y que sabemos que Cuba y en este momento Venezuela están cruzando mucho por esa situación, y que ha mantenido justamente toda una problematización que sabemos que al final del día también va impactando en la vida cotidiana. Y que esté en el compromiso de Tlatelolco nos pareció un elemento fundamental para, pues, realmente hacer más presión internacional y como región a que se eviten este tipo de medidas. Junto con ello van las sanciones comerciales, que ustedes han escuchado mucho los debates actualmente sobre la imposición de aranceles a los países y este intercambio comercial, que no tiene que ver solamente con nuestra agenda regional. En realidad, aquí está implicada también la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Tiene que ver con todos esos acuerdos a nivel internacional que se hacen de cómo se imponen los aranceles, y sabemos cómo, por ejemplo, desde la entrada de Trump, han estado justamente pues en una estira y afloje, negociaciones que son complicadas, pero que el que lo recoja nuestro compromiso también es pues así que valga la redundancia, un compromiso como región, justamente para tratar de pues eliminar este tipo de posiciones políticas coercitivas, que al final del día, cuando hacemos estos análisis más rigurosos, sabemos que van impactando en la vida cotidiana y que van profundizando desigualdades también con las mujeres. Alma, ya, Bueno, sí, ya sí, te queda menos de un minuto. Menos de un minuto. No voy a mencionar las cosas que decían también de los impuestos fiscales progresivos, pero que bueno, lo último que diría es que justo ya no podemos evitar que la iniciativa privada esté participando, y tenemos que asumir una responsabilidad también de que no fuimos tan explícitas de cuando hablábamos de la corresponsabilidad de la iniciativa privada, a qué nos referíamos, y nos referíamos a que la iniciativa privada siempre tiene que estar regulada desde el Estado. Y me parece que la gran tarea que vamos a tener ahora es ponerle topes para que justo la agenda de cuidado no se mercantilice. Ese es uno de los puntos y desafíos que tenemos para este compromiso. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Alma. Bueno, recupero casi que frase para colocarlo en una presentación. Dice, no podemos concebir una agenda de igualdad de género sin abordar la agenda de cuidado, ¿no? Que no es solamente plantear esta sostenibilidad de la vida digna, ¿no? De una vida que merezca la pena ser vivida, sino que ese proceso también implique la transformación de la división sexual del trabajo. Recuperar también que lo colocó Anaí sobre la mesa, que cuando hablamos de cuidado también está la interdependencia y la ecodependencia, ¿no? Porque tenemos que superar esa mirada antropocéntrica que pretende establecer jerarquías, ¿no? Entre la humanidad y los ecosistemas, la naturaleza, etcétera. Y de allí hay muchísimas aportaciones de los saberes y conocimientos de las comunidades, ¿no? De los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y bueno, respecto al tema del financiamiento, lo podemos profundizar más adelante, luego de darle el espacio a preguntas y reflexiones a las compañeras que nos acompañan acá en la sala. Pero sí hay como diversos elementos, ¿no? Que están ahí en tensión dentro del mismo compromiso de Tlatelolco. Vemos que al principio, por ahí en los párrafos 30, se habla de promover la movilización de recursos públicos, se habla incluso de cambiar los sistemas tributarios, ¿no? Que la política fiscal sea mucho más progresiva. Sabemos que en nuestra región es una de las políticas fiscales más regresivas, es decir, que le cobran más a quien menos tiene, ¿no? Paradójicamente, y son cuestiones que se plantean allí. Pero más adelante vemos que van colocando unos párrafos que de alguna manera desdicen, ¿no? Estos avances, al menos en la narrativa, cuando nos hablan del acelerador de inversiones, parecería
que hay un planteamiento, ¿no? De endeudar a las naciones, de endeudar a las mujeres para poder sostener los sistemas de cuidado. Incluso también se promueven las alianzas público-privadas y nosotros allí vemos como focos, ¿no? Que hay que tener cuidado, que hay que prestarle atención. Además, siempre se plantea en un lenguaje muy eufemístico que no permite acceder, ¿no? A la información y poder tener como la certeza de que efectivamente se está desviando la agenda de cuidados. Pero bueno, esto podemos continuar dialogándolo más adelante. Yo quisiera más bien darle la palabra a las compañeras que nos acompañan acá. Pueden prender sus micrófonos o también pueden colocarlo en el chat, lo que quieran consultar con el panel que nos acompaña el día de hoy. Hay como varias conocidas, hasta hace poco estuvo nuestra compañera Cristina, pero bueno, les doy la palabra. A ver quién toma la batuta. Sí, sí. A Dice ver, que no sean Michelle. tímidos. Sí, ya tenemos Ujú. aquí una valiente. A ver, Michelle. Muchas gracias y muchas felicidades por este webinar en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo sobre, pues bueno, unos temas que generalmente no, quizá no llegan a todo el mundo. Perdón por el ruido. Un momento. Perdón, una disculpa. Mi pregunta va sobre si pudieran ahondar más en su lectura sobre este punto del acelerador de inversiones, por un lado, y por otro lado también cada una desde su área de expertise, ahondar también en estos puntos que Alma mencionaba al final sobre el rol del sector privado, cómo se considera esa corresponsabilidad, ¿no? Para empezar a darle contenido a eso que Alma mencionaba al final de su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Michelle. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Si no, también pueden colocar las preguntas en el chat. Igual pienso que podemos arrancar con una ronda de respuestas con estas dos preguntas que nos deja Michelle, mientras se les ocurre alguna otra duda o quieran compartir una reflexión en el chat. No sé quién quiera iniciar. Bueno, si quieres inicio por la... Sí. Yo creo que justo a lo que me refiero cuando coloco el tema de la participación de la iniciativa privada y que va directamente relacionado con la propuesta del acelerador de inversiones, tiene que ver desde dónde vislumbramos esa participación. Cuando desde la economía feminista hablamos de la corresponsabilidad y que reconocemos en primer lugar al Estado, al mercado, junto con la iniciativa privada como en un segundo plano, las comunidades y las familias, y bueno, dentro de las familias siempre decíamos por delante los hombres porque históricamente estamos al revés, y al final las mujeres porque estamos al revés, en términos de esa corresponsabilidad o esa asignación, incluso en el caso de nosotras. Pero justo cuando decimos que la corresponsabilidad de la iniciativa privada siempre la concebimos sobre todo, puede tener como distintas lecturas, pero nosotras sobre todo apostábamos por dos niveles. Una en su calidad de empleador, y me parece que haya habido como un trabajo avanzado y que se puede hacer muchísimo porque tiene que ver con todas las políticas laborales. Mucho de lo que se empezó a trabajar hace ya 2 décadas en términos de la conciliación y revisar prestaciones, las prestaciones laborales que están directamente relacionadas con la seguridad social, las famosas licencias de paternidad, que lo consideramos como en un nivel todavía muy light y bueno, pues fue lo incipiente. Pero ahí nos interesaba también que se revisara cómo estaban las ocupaciones, cómo estaban los salarios y cómo estaba justamente de la distribución del tiempo y qué tanto se le da
un espacio justamente a esta dimensión humana del cuidado justamente en el marco de lo laboral. Me parece que ahí hay mucho que puede hacer la iniciativa privada, incluso estas prácticas de por cada 50 personas que están trabajando en un espacio, que pueda haber un espacio de cuidado infantil. Y me parece que ahí, o estas experiencias que se tuvieron, por ejemplo, si mal no recuerdo, es en Uruguay, que por cada hijo o hija que se haya tenido, se disminuía la edad para justamente la jubilación. Entonces, si se tenía 3 hijos, en vez de jubilarse a los 60 años, podía ser a los 57. Son parte de las políticas que desde la iniciativa privada en el ámbito laboral se podía o se puede intervenir. Eso es por un lado. Y en un segundo, una segunda dimensión tiene que ver en su calidad de contribuyente. Y ese es uno de los fundamentales, porque ahí justo decíamos, ante la debilidad de los estados, ante todos estos esquemas, y también por eso en el compromiso de Tlatelolco, cuando se habla de pues erradicar, tratar de eliminar la evasión y la elusión fiscal, los temas de corrupción, tiene que ver con todo este sistema amplio, global, financiero, y que no es el problema solamente de un país o de una región, sino se tiene que estar articulando justamente para evitar este tipo de prácticas, porque eso también ha debilitado la participación del Estado en la garantía de derechos de su población. Y desde ahí es que decimos, en la medida en que se quiten incluso estas subvenciones que son, ahí se me fue la palabra, pero que bueno, se otorga como un beneficio el eliminar los impuestos que pueden estar pagando las distintas empresas. Eso va mermando también en la recaudación de los estados. Sabemos que es una lucha, una política que se ha dado en los distintos países ya de varias décadas, particularmente en el nuestro, en México también. Y ahí es donde decimos, se tiene que estar más bien incentivando ese pago y lo que corresponde, que no se hagan disminuciones a ese pago de impuestos, que ayude justamente a fortalecer la recaudación de los estados, o del Estado mexicano en particular también, para poder garantizar derechos. Entonces, esa dimensión es de la que hablamos fundamentalmente cuando hablamos de desde qué dimensión y hacia dónde queremos llevar esa participación económica desde los distintos niveles de corresponsabilidad. Finalmente diría que el tema del acelerador de inversiones, justo lo que más nos preocupaba es que cuando se habla de mecanismos de financiamiento público y privados, nos parece que al compromiso le faltó como aclarar mucho más en qué términos esos financiamientos públicos y privados, sobre todo los privados, porque nosotros apostamos más por un financiamiento público, y que cuando menciona, entre otros, instrumentos multilaterales de garantía, esa frase que decimos a veces que eso es mucho de los bancos de desarrollo, y que a lo mejor como comunidad en general, como población en general, no tenemos tanta familiaridad, lo que termina significando es que se abre la puerta a los instrumentos de deuda. Y si hay uno de los mecanismos financieros que más ha perjudicado a los estados, justamente son los instrumentos de deuda, que una vez más también desvían los recursos de un estado justamente para estar pagando esa deuda eterna y no responder necesariamente a la garantía de derechos de las poblaciones, ¿no? Eso diría. Muchas gracias, Alma. Sí, Lourdes. Gracias. Yo quería abonar que hay otro aspecto en donde el compromiso de Tlatelolco se queda corto relacionado con esta visión bastante tibia de protección de derechos, en donde abiertamente Tlatelolco pide a los estados que las prestaciones de seguridad social realmente lleguen a las personas trabajadoras remuneradas del cuidado, cerrando la puerta a las personas que se dedican al cuidado en forma no remunerada. Y lo hace abiertamente. Y en este sentido, y en un sentido, digamos, completamente contrario, y celebramos, la opinión consultiva, una semana antes de Tlatelolco, hace lo contrario. La opinión consultiva abiertamente dice que las personas cuidadoras que lo hacen en forma remunerada y no remunerada
tienen derecho a acceder a prestaciones de seguridad social. Es decir, con una visión garantista mucho más fuerte, mucho más potente y además da razones explícitamente. Hace una confusión, es cierto, de que el cuidado es un trabajo y lo asemeja al empleo, ahí hay una alerta, tenemos que tener cuidado, pero llega a una conclusión que sí celebramos y es que todas trabajamos, ¿no? Remunerado o no remuneradamente, y por lo tanto todas debemos acceder a prestaciones de seguridad social, pero también porque reconoce, y ya la Corte lo había dicho en otras sentencias y en otras opiniones consultivas, que la seguridad social es un derecho humano y por lo tanto es inherente a nuestra condición de personas, no a nuestra situación laboral. Entonces aquí también vemos cómo en Tlatelolco se nos fue, o sea, se nos metió en el articulado cosas que no necesariamente estamos de acuerdo, contribuyen a esta visión garantista y donde el Estado tiene la principal responsabilidad. Pasó en el financiamiento y pasó también en este llamado a los estados a pedir únicamente protección de seguridad social a quienes trabajan en forma remunerada, es decir, a quienes están en el sector laboral, en el empleo de los cuidados, pero se olvida del resto, que somos la inmensa mayoría que trabajamos cuidando en forma no remunerada y tenemos el mismo derecho a ser alcanzadas por la protección de las prestaciones de seguridad social. Sí, antes de darle la palabra a Anaí, dame un segundito, Anaí, es que hay una pregunta y creo que está vinculada con justamente la opinión consultiva. Coloca Fanny, el derecho a los cuidados se tensiona con la apuesta a transformar la división sexual del trabajo. No sé si quieras responderlo, Urdes, y le damos la palabra a Anaí para que reaccione a las preguntas de Michelle. Ok, gracias. O no sé si Alma, ¿tú quieres? Como gustes. Es que vi que Yo tenías... digo que le pongan ahí y ahorita Sí, regresamos con... Sí, 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 para que adelante. puedan pensarla. Sí, adelante, Anaí. Anaí, tu micrófono. Sí. Solo es el micrófono, Anaí. A ver. Déjame ver si... Isa, deja de apagarme mi micrófono Ahí. por molestar. Venga, voy a tocar algunos de estos puntos, pero al final tú me preguntaste algo y te lo quiero decir y un poco quiero profundizar lo que me preguntaron para la intervención y es las experiencias que ha tenido en Colombia en cuidado comunitario y eso que ha arrojado. A ver, rápidamente les digo, en cuidado comunitario, como les digo, en el COMPES, eso es muy extraño, pero el énfasis es cuidado comunitario. Esto le ha molestado a mucha gente. La vicepresidenta, que fue la que lideró lo del COMPES, es una mujer negra que viene de economía comunitaria, todo esto. Entonces, yo saludo eso. Yo hice un ejercicio y fue mirar, por ejemplo, si yo fuera a trabajar con un sector popular de cualquiera urbano de Colombia, donde hay mucho trabajo, cuidado comunitario, y el cumple, no está sacando a nadie, pero por primera vez está diciendo el cuidado comunitario es fundamental. Personalmente pienso que hay mucho más cuidado comunitario, la verdad, que otros tipos de cuidado, no, y el pagado, pues que es el que la gente que puede pagar todas estas cosas. Bueno, en las experiencias de Colombia se han hecho una cantidad de diagnósticos con distintos tipos de comunidades, comunidades campesinas, con grupos étnicos negros, como la partería, con grupos étnicos indígenas, como el grupo de los arhuacos, que ya van a crear la Casa del Cuidado. Entonces, esto ha sido muy amplia el diagnóstico. Yo pienso que no se ha sistematizado lo suficiente o las sistematizaciones han sido muy operativas. Ahí tenemos una carne deliciosa para hacer más reflexiones. Y han salido varias cosas. Yo les quiero plantear. Bueno, de un lado, lo que les decía que nosotras distinguimos y en general es la tendencia, no digo todo el mundo, de las sociedades del cuidado al sistema de cuidado. El sistema de cuidado pues es autónomo, pero
tiene, como decía un poco Alma, tiene que articularse con que, por ejemplo, si se va a hacer un sistema de cuidado en territorio indígena, en territorio afro, no puede para nada dañar nada, afectar nada de su contexto, de su territorio, igual en cualquier intervención. Entonces, podemos articular, diferenciando la independencia de cada uno. Hay una cosa encontrada en varias de las experiencias de cuidado comunitario, es que no quieren nada ni con Estado ni con sector privado. Sienten que todo ese proceso que ya han hecho, comedores comunitarios, bueno, varias de estas experiencias, huertas, hay redes de cuidadoras, etcétera, sienten que si se les mete el Estado o el sector privado es para chuparles, es para cambiarles todo eso que vienen haciendo. Entonces eso es un punto que hay que trabajar. No se puede presionar nada. Sabemos que no hay un sistema de cuidado, sino que según cada territorio, como priorice los recursos que tenga, etcétera, las manzanas de cuidado se hacen en Bogotá, pero en otro territorio en general prefieren otras formas. Y como les digo, sale la importancia de priorizar las intervenciones según territorio y según contextos en general. Y con lo que se cuenta. Bueno, lo que sí encontramos, que ya les dije, pero lo fortalezco, es el cuidado comunitario está centrado en las mujeres. Y en comunidades indígenas es tenaz, es decir, hasta los 10 años encontramos en algunas comunidades que son las mujeres las responsables de niños y niñas. Los hombres ni se inmutan. Entonces, en ese sentido, lo que siempre ha dicho Silvia, nuestra Silvia, es no romantizar el cuidado, ¿no? Que porque es comunitario, que porque es de comunidades, no, pero si oprime a las mujeres, pilas con eso. Bueno, el financiamiento del cuidado como derecho humano autónomo, que es uno de los puntos fuertes que pueden salir de la 6DH. Al ser autónomo, etcétera, al ser necesario, al ser obligación gubernamental, porque es derecho, entonces el financiamiento hay que garantizarlo. Y en esa línea, digamos, bueno, el otro debate que tenemos en Colombia es la corresponsabilidad. Varias personas jamás usamos la palabra corresponsabilidad. Yo la respeto, entiendo lo que están diciendo, pero si uno mira las responsabilidades, las R's, y los actores, perdón, de la organización social del cuidado, el Estado, el mercado, la sociedad civil y las familias, la responsabilidad de cada uno está definida. Corresponsabilidad es cuando tú puedes negociar. Otra cosa es articular. Eso no es corresponsabilidad articular. Entonces, mira, el Estado es el único que puede hacer políticas públicas, es el único que puede legislar sobre los otros cuidados, es el único que puede supervisar al sector privado, inclusive tiene derecho a supervisar a las comunidades, a proteger a las familias, etc. Entonces el Estado tiene un papel que no tiene nadie más. Hay papeles que puede combinar, que puede articular, por supuesto. El sector privado, uno no va a negociar nada con el sector privado, deberían hacerlo y está demostrado. Por ejemplo, hace poco conocí un programa de Chile que es de 4 a 7, que fue un acuerdo tripartito de gobierno, de sindicato y de sector privado. Y el acuerdo es que hacen hogares infantiles, allá en muchos casos la jornada va hasta las 7 de la noche, y las jornadas de los hogares infantiles van hasta las 4 de la tarde. Entonces esas 3 horas se llama de 4 a 7 porque de 4 a 7 hay unos sitios donde atienden a niños y niñas mientras su padre o su madre está trabajando, y esto ha sido exitoso en un 95%. Es decir, se ha cumplido, que las mujeres no han perdido su trabajo, que, mejor dicho, las evaluaciones que han hecho son maravillosas. Entonces, sí hay posibilidades, pero cada uno dentro de lo que le corresponde. Y además ese me parece que es una experiencia muy linda que muestra la importancia y como dice Diane Nelson, que los sindicatos
se necesitan para que haya paridad en el trabajo no remunerado, para que pueda haber de verdad paridad en el trabajo remunerado, o sea, el derecho a la autonomía económica de las mujeres. Entonces, ese es eso de la correspondencia. Y lo mismo, las familias están sobrecargadas, pero las familias tienen una responsabilidad de cuidado, por supuesto, y nosotras como sociedad civil no nos podemos meter a hacer política, no nos podemos meter a financiar una cantidad de cosas que sí puede hacer el sector privado, que cuenta con recursos y que además tiene gratis la fuerza de trabajo que se reproduce todos los días para ir a trabajar. Entonces, ese es un debate que nos gustaría darlo, sencillamente no es grave, y si nos dicen corresponsabilidad entendemos, pero no usamos esa palabra. Entonces, digamos, yo pondría como temas de estos que han salido, y que es interesante porque eso nos ayuda a repensar cómo hacerlo, y que cada vez que uno hace una intervención, cada vez que hace un diagnóstico, cada vez que empieza un sistema de cuidado con una comunidad, aprende más. Aquí, por ejemplo, ya se acaba de crear la Casa de la Partería. Por primera vez el sector salud de gobierno se ha metido a apoyar una Casa de la Partería, que ha sido muy difícil que acepten a las parteras como parte del sistema con su autonomía. Se está terminando la Casa del Cuidado, empezando para la infancia, con las aruacas. Se está haciendo en un sector popular de Cartagena un trabajo de puras mujeres populares, que el diagnóstico se hizo con el gobierno y otras entidades están apoyando. Entonces es para decirles eso, si hay algunas experiencias, y seguramente ustedes también tienen, y ahí van saliendo todos esos temas que hemos debatido. Y muchísimas gracias por esto, Anaí. Acabas de colocar pues un tema fundamental sobre la mesa que justo a nosotras en el equipo de equidad nos viene resonando desde hace varios meses, y es esto del Estado, ¿no? Siempre colocamos al Estado también desde una posición de idealización del Estado que garantiza los derechos humanos, del Estado que cumple con sus obligaciones, pero tenemos experiencias y conocimientos situados que son muy importantes, ¿no? Que no entran dentro de esta idealización. Y nos ocurrió hace poco realizando una investigación en El Salvador, que siempre estábamos hablando de esta política fiscal progresiva para fortalecer el Estado, y resulta que muchas veces la cara del Estado es represiva, ¿no? Incluso tenemos experiencias variadas dentro de un mismo país, con un Estado central que digamos más o menos cumple con la normativa, cumple con la garantía de derechos humanos, pero luego pequeños estados locales que son represores, ¿no? Y que también hay que atender a esas dinámicas, y muchas veces la apuesta comunitaria también se plantea como una resistencia no solo al sistema capitalista, como nos mencionabas al principio, sino también a estas formas represivas y que limitan el ejercicio, la participación política desde el propio Estado. Bueno, tenemos dos preguntas, las voy a leer y ya luego ustedes toman la palabra como gusten, tanto para responder en lo que puedan y también para ir cerrando. Hay un comentario, pregunta de Xochitl, que dice: un gusto acompañarles, agradecidas por esta mesa. A mí me interesa ampliar la reflexión desde lo comunitario en el espacio educativo, particularmente desde la educación superior, toda vez que se reconoce que el cuidado también hace parte de los procesos de formación del estudiantado. El rol de la persona docente implica sostener vínculos afectivos, éticos y humanos que hacen posible el aprendizaje y la convivencia, lo que hace lo comunitario. En este sentido, desde el acuerdo de Tlatelolco, pregunta: ¿se aborda algo al respecto? Es decir, ¿se pone en la reflexión y acción desde las instituciones de educación superior como reproductoras de prácticas socioculturales? Luego pregunta Marta Estela: el Gobierno de México ha expresado que el Sistema Nacional de Cuidados es un eje articulador de las políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos. ¿Cómo se ha planteado esta narrativa en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, esas son las dos que se suman
a la que ya había realizado Fanny acerca de si se tensiona el derecho al cuidado, el derecho reconocido al cuidado, con la apuesta de transformar la división sexual del trabajo. Adelante, Lourdes. Muchas gracias. Voy a intentar reaccionar brevemente a estos 3 puntos y gracias a todas las compañeras que se han interesado y nos han preguntado estas cositas. La primera es que la apuesta del derecho al cuidado no necesariamente se tensiona con la apuesta de transformar la división sexual del trabajo, siempre y cuando no perdamos de vista nuestro enfoque feminista por esta apuesta de el cuidado como un derecho humano. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que en la práctica y en este contexto regional, en este contexto social de ataque contra el feminismo, corremos el riesgo de que se posicione una agenda de cuidados edulcorada, no feminista, sin perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sectores donde pega más la idea de el cuidado es un derecho humano de todas las personas, que sí estamos de acuerdo, pero sin la etiqueta de que es una agenda feminista. Y esto es peligroso por múltiples razones, ¿no? Sobre todo porque si apostamos por programas, políticas y sistemas de cuidados que no partan del problema estructural que ya comentaron y desarrollaron muy bien Ana Isabel, Alma, y en general compartimos ese marco en estos espacios del problema de la feminización de trabajos de cuidados, pues difícilmente vamos a diseñar soluciones de política pública que ataquen esta cuestión estructural, la feminización y la familiarización de los cuidados. En definitiva, lo que buscamos, o cualquier programa político o sistema, lo que en última instancia tiene que lograr es liberar el tiempo de las mujeres sobrecargadas de tareas de cuidados, ¿no? Entonces, reconocemos ampliamente que los cuidados son un derecho humano inherente a toda persona por el solo hecho de ser persona, pero por supuesto que no podemos olvidar el punto de partida, que además es el corazón de esta agenda, que se lo debemos al movimiento feminista, que justamente queremos transformar la división sexual del trabajo. Respecto a la relación con la agenda de educación, comentarte que el compromiso de Tlatelolco menciona 4 veces la palabra educación, pero ninguna en este sentido que nos está preguntando nuestra compañera Xochitl, que por supuesto es un tema importante, los cuidados en los espacios de educación de todo tipo, de formación inicial, de formación en las adolescencias y por supuesto en la educación superior, universitaria, no universitaria, los cuidados son transversales a cualquier espacio, ¿no? No solo de formación, sino de la vida humana per se. Pero en Tlatelolco viene más bien vinculado a generar condiciones para que las mujeres, no olvidemos que el origen de este compromiso es la Agenda Regional de Género, ¿no? La Conferencia Regional de Asuntos de las Mujeres, que por cierto ahora cambió el nombre, desde Tlatelolco ya va a ser de las mujeres y no solo de la mujer, sino de generar condiciones para que las mujeres puedan acceder en iguales condiciones a oportunidades de educación de todo tipo, no especifica a qué nivel, pero no viene nada en el compromiso de Tlatelolco en estos términos muy importantes que nos está comentando Xochitl, y por eso también hay que multiplicar los espacios de sensibilización, capacitación y debate sobre la agenda de cuidado en los espacios universitarios. Y cada vez se está haciendo más, y porque además vemos y hay hechos muy alarmantes como lo que acaba de suceder en México, espacios universitarios en donde hay agresiones físicas, donde se lesiona, violencia física, psicológica, de todo tipo, que son espacios donde realmente hay que hablar abiertamente de estos temas, cuidar la salud mental y cuidar en un sentido muy amplio en los distintos procesos que suceden en un espacio de educación superior. Y finalmente, sobre la pregunta del Plan Nacional de Desarrollo, decirles que por primera vez en México, en el Plan Nacional de Desarrollo que se sacó con la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025, o sea, es la primera vez en la historia de los planes de desarrollo del país, se menciona cuidados como un eje
no prioritario, pero sí como, o sea, ya está en el Plan Nacional de Desarrollo. Por decir así, en México ya le podemos poner palomita a lo que el compromiso de Tlatelolco mencionó de que deberían estar en las planificaciones nacionales. ¿Esto qué implicaciones reales tiene? Bueno, por empezar, que ya figure en un instrumento de planificación, ya hay una cosa, digamos, de hay que cumplir lo que viene ahí. Sí, por supuesto que hay una brecha entre lo que finalmente los estados son capaces de hacer. Esto nos trae a la discusión sobre la capacidad institucional de los estados de diferentes niveles en nuestra región, si realmente tienen capacidad fiscal, capacidad administrativa, capacidad burocrática, capacidad de recursos humanos para tomar esta agenda que no tenemos que olvidar que es relativamente nueva, digamos, en un horizonte temporal. No es que llevamos 100 años discutiendo la agenda de cuidados. Entonces, los procesos son sumamente lentos entre que se problematiza un asunto colectivo que antes y que siempre fue privado y de pronto es un asunto público y entonces los estados no tienen herramientas, no saben cómo materializar eso y que realmente el cuidado forme parte de la estructura política en forma permanente, en forma sostenida. Y ahí es donde somos protagonistas de este cambio, de esta transición. Y yo sé que todas lo queremos ya mismo, pero son procesos complejos y son procesos lentos y son procesos de larga duración. Pero estamos caminando esa ruta y por eso ver cuidados en los planes nacionales de desarrollo son una buena noticia, pero no son suficientes. Necesitamos intensificar los mecanismos de incidencia para materializar esas disposiciones en hechos concretos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lourdes, por esto y sobre todo por ese último mensaje esperanzador, ¿no? Porque muchas veces las propias dinámicas capitalistas nos invitan a desesperanzarnos y eso nos inmoviliza, ¿no? Entonces siempre es bueno verlo en perspectiva y saber que aunque nos pueda parecer que son cambios lentos, que son pocos, pues la verdad es que son muy significativos para la agenda. Muchas gracias. Anaí, por favor, un mensaje ya de cierre con lo que quieras abordar. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por poder compartir en este sentido. Segundo, sector educativo. A ver, ahí hay varios debates. Uno, el sector educativo, por lo menos en Colombia, es obligación que niños y niñas de 5 años, inclusive por extraedad, se acepta hasta desde 7 en zonas rurales, deben ser pagados hasta 9º grado por el gobierno nacional. Es decir, todo niño o niña por derecho tiene derecho a educación. Eso saca eso del sistema de cuidado porque ya existe, ya está reglamentado, no hay que... Lo que sí tiene que hacer un sistema de cuidado es articular y revisar que lo cumpla, no hacerlo. Ahí es donde decimos no duplicar en un sistema de cuidados cosas que existen. Lo segundo, un debate al interior del sector educativo es que las personas del sector educativo, muchas no se consideran cuidadoras. Es que ellas no son cuidadoras, ellas son formadoras, pero no cuidadoras. Es un debate largo. Y lo tercero que quiero decir que la academia tiene un rol fundamental en los sistemas de cuidado. Y eso lo hemos visto en muchos de los sistemas de cuidados que están siendo creados. Son quienes propician una serie de reflexiones interesantes desde el punto de vista de los efectos que tiene el sistema, etcétera. En Colombia tenemos 23 territorios con alguna normatividad hacia sistemas de cuidado y tenemos 9 en los cuales se están desarrollando sistemas de cuidado. El susto es qué sistemas de cuidado se están desarrollando, porque hay una confusión que ustedes saben, confunden un sistema de cuidado con un listado de proyectos. Es decir, es importante, son importantísimas los proyectos, las intervenciones, son importantísimos las actividades de cuidado, es decir, se necesitan, pero no son el fin, son el medio. El fin es la autonomía económica de las mujeres, el fin es que tengamos sociedades justas para mujeres y hombres, no porque sí. Y lo último que les quiero dejar como mensaje es peligrosísimos los cambios de gobierno.
Hay sistemas de cuidado que venían, por ejemplo, haciendo un trabajo muy interesante de cuidado comunitario. Entró una nueva gobernanza local y cambió todo y volvió asistencialismo otra vez. Hacer proyectos para darles cosas a las mujeres, pero no una transformación en el tiempo de las mujeres en términos de reducir su tiempo, en que los hombres ingresen al cuidado, incrementen. Ningún sistema de cuidado va a servir si solo reduce el tiempo de las mujeres. Si no incrementa las responsabilidades de los hombres, siempre va a haber un bache para las mujeres. Que nos demoramos, que eso es difícil, sí, pero si no lo tenemos aquí, lo estamos todo el tiempo diciendo, se nos cuela eso. Entonces yo es como quería darles como cosas de estas que es las que van saliendo ya cuando estamos en la operación, que seguramente ustedes han tenido las mismas experiencias, pero que hay que seguir ahí detrás de todo eso. Y muchísimas gracias. Es que a las 11:30 tengo un compromiso, qué pena con ustedes, me tengo que conectar pues me gustaría cumplir, entonces por eso a las 11:29, o sea, en un minuto me desconecto. Sí, muchísimas gracias, Anaí, por aceptar esta invitación y por acompañarnos y compartir todos estos conocimientos. Muchas gracias. Adelante, Alma. Sí, bueno, pues muchas gracias, Anaí. A ver, de las 3 preguntas, creo que, digo, hace rato quería justamente que, bueno, lo comentara también Anaí, pero a ver, yo siempre he pensado, y creo que fue mucho la postura de equidad, nos cuestionábamos mucho si el cuidado tenía que transitar a ser un derecho. Sé que es una postura disruptiva en muchos lugares, pero justo nos lo cuestionábamos porque siempre hemos visto muy problemático que una asignación cultural de esa dimensión tan estructural transitara a ser un derecho. Y me parece que en este momento, como estamos y como estamos con ese compromiso de Tlatelolco, pero además con todos los antecedentes que vienen, pues más bien es ya verlo cómo le podemos ir dando forma. No se puede abordar de la misma manera, como ya lo vimos, para todas las poblaciones, porque para las mujeres, hablarles de un derecho, lo que toda la vida ha significado prácticamente una obligación cultural, pone no necesariamente en una tensión, pero sí en un cuestionarnos qué significaría ese derecho. Y si lo pensamos también, cómo compartimos esa postura, si hablamos con comunidades que están abordando el trabajo con hombres, por ejemplo, en toda su diversidad, también no lo podemos ver desde la misma manera porque ahí, al contrario de haber sido una asignación obligatoria cultural, es más bien una omisión, una ausencia que no se cuestiona culturalmente. Luis Bonino lo traduce como el derecho al no cuidado, que no necesariamente va a tener una sanción social. Y desde ese lugar, entonces, la apuesta feminista efectivamente ha sido por la transformación de la división sexual del trabajo y sabemos que ese es nuestro eje conductor en toda esta agenda. Y lo diría en este momento, no es que se tensione, sino más bien es que tenemos que buscar las maneras más viables para poder dialogarlo incluso con la ciudadanía en general, por estas 2 dimensiones que mencioné antes. Me parece que ahí es una cuestión de estrategia, porque además lo que nos hemos dado cuenta es que hace falta mucho una demanda ciudadana, que la tenemos muy clara en una de las redes que hacemos parte, Trenzando Cuidados, es uno de los ejes fundamentales de trabajo. Cómo fomentamos esa demanda ciudadana para realmente avanzar hacia una transformación de esa división sexual del trabajo, que sabemos que no es que solamente como sociedad lo vayamos a hacer. Ahí están todas las otras agentes del bienestar del cuidado, pero sí como sociedad tenemos una amplia responsabilidad ahí. Bueno, yo diría eso, que es realmente un tema central y fundamental de largo alcance, pero diría solo ello. Sobre los espacios educativos, comentarles que nosotras, desde las investigaciones que hemos hecho con la doctora Lucía Pérez Fragoso, hay una división que hacemos del trabajo de cuidado. Por una parte, enmarcamos, y ahí es donde entra el ámbito educativo, porque lo tenemos que vincular con o hablar del sector de cuidados. O sea, creo que esto lo tenemos que enmarcar desde ese lugar y el ámbito educativo está involucrado dentro del sector de cuidados.
Entonces ahí por supuesto que se considera como ocupación, también lo tenemos que decir así, o sea, es desde ese lugar y es muy importante como el lugar desde donde se lee. Todos los espacios que tengan que ver con una actividad educativa entran como parte de este sector. Nosotras no necesariamente lo consideramos como el meollo de este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, porque al ser parte de un sector de cuidados, estamos hablando de una ocupación que si bien sí cumple con esto, o sea, se considera cuidados porque así lo definió la OIT también en términos de que generas bienestar para la persona, te haces cargo justamente de una formación educativa, de esta educación formal, pasas tiempo justamente con la gente, no solamente tiene que ver una educación formal, tradicional, sino también estamos hablando de los afectos que ahí se juegan, de esa interrelación docente-estudiante que se juega en ese ámbito y le da como toda esa connotación de esa es una actividad también dentro del sector de cuidados. Nosotras no estábamos hablando de eso. Desde el movimiento feminista tenemos muy claro que estamos hablando del trabajo doméstico y de cuidado fundamentalmente que se lleva a cabo dentro de la casa y que no necesariamente está tocando, no está totalmente, más bien lidiando con esos ámbitos del sector cuidado, que ahí podemos tener muchos, también sería un tema de muy amplia data, pero yo lo que te diría, Xochitl, te invito, igual por aquí podemos compartir de las investigaciones con la doctora Lucía, está mucho más desglosado y cómo este sector, qué tanta participación incluso tiene este sector en el nivel educativo, a lo mejor no está tan desglosado al sistema superior, de educación superior, pero sí decirte que hay experiencias como la Universidad de Zacatecas hace 10, 15 años fueron pioneras en poner un espacio de cuidado infantil, no solamente para docentes, sino también para estudiantes. Y ha sido una de las prácticas que se ha seguido fomentando en otros espacios sobre todo estudiantiles universitarios, y me parece que por ahí hay también como un largo camino. Por ahí podríamos compartir alguna información. Y finalmente decir, sí, esto que menciona Lourdes me parece que es fundamental para el Programa Nacional de Desarrollo y que, por ejemplo, en el sexenio pasado, esta línea no necesariamente se traía en el Programa Nacional de Desarrollo, pero sí en el Plan Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres, porque justo ya se venía, ya se vislumbraba el Sistema Nacional de Cuidados, que se le dejaba como responsabilidad al instituto, en el entonces Instituto Nacional de las Mujeres, y donde había cerca de 32 actividades concretas que concernían a las distintas secretarías, que tenían una mayor participación, involucración en cualquier acción que tuviera que ver con la agenda de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y remunerado también. Entonces, creo que esa experiencia desde el Plan Nacional de Desarrollo, esperamos, de este gobierno aún no ha salido, perdón, el Plan Nacional de Igualdad aún no ha salido, pero justo el que ya esté en el Plan Nacional de Desarrollo me parece que puede tener un desdoble mucho más activo. Estamos esperando eso y sobre todo que vaya articulado y alineado pues con lo que estamos viendo justamente en el tratado, en el compromiso de Tlatelolco. Yo ahí solamente diría también que creo que hay una labor importante que tenemos que hacer en los distintos países y es cómo vamos jalando distintas normatividades o como en este caso la resolución de la Corte Interamericana para que se vaya viendo reflejado también en nuestros instrumentos formales de cada uno de los países. Y hay otro que tiene que ver a propósito de lo que estamos impulsando también en la Red Trenzando Cuidados, que es el Pacto Birregional, porque hay una diligencia de vida normativa europea que obliga a incorporar los derechos humanos y estándares ambientales a lo largo de la cadena de valor de gran parte de lo que sabemos que hay en estos intercambios comerciales entre la Unión Europea y nuestra región, América Latina y el Caribe. Son elementos que van a ir dándole fortalecimiento y a esta parte que, como bien dice Cristela, si bien nosotros no podemos hacer necesariamente los programas de la política pública, pero sí la incidencia para qué rumbos tomen, desde ahí que tengamos un ojo muy avisor y de alerta siempre en que esta normatividad también se vaya incorporando. Y por otra parte también se articula con la resolución última de la OIT del año anterior sobre trabajo decente y cuidados,
que enmarca los cuidados como un estándar para la producción limpia. Es decir, estamos avanzando en que los cuidados se miren no como una agenda que solamente está o en ese sector cuidado o dentro de las casas, sino que hay una transición hacia ver las cadenas de producción de cualquier insumo, desde la cosecha del maíz, desde la cosecha de verduras, la que quieren, hasta la elaboración de algún producto, el pan, etcétera. Es cómo el cuidado está involucrado en esa cadena de producción y darle justamente un valor. Me parece que es una de las cosas que también tendríamos que ir avanzando y como región y para que en el próximo compromiso tengamos justamente un avance desde este lugar, pero es darle, sobre todo yo aquí destacaría que es darle una dimensión estructural a esta agenda de trabajo doméstico y de cuidado. Y que se incorpore no solamente en los ámbitos tradicionales de educación, salud, cultura o el central que es trabajo, o más bien dentro de ese sector de trabajo que se involucre directamente de una manera estructural, porque ahí estamos hablando de los productos, de las cadenas de producción de cualquier espacio. Entonces, me parece que son distintos como elementos que pueden ir abonando justo a la discusión de qué tantos desafíos vamos a tener para implementar los compromisos de Tlatelolco, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias, Alma. Bueno, ya con esta última intervención vamos a cerrar nuestra actividad. No sin antes recordarles que la idea de este espacio no es agotar aquí los temas, sino más bien detonar discusiones, detonar reflexiones, diálogos, incluso producción de conocimiento en otros formatos y en otros lugares, para que no se pierda, ¿no? Este motor político de transformación de la agenda de trabajo de cuidado, ¿no? Porque ya sabemos que en muchas ocasiones cuando comienza a posicionarse en la agenda pública, comienza a perder, ¿no? A vaciarse de contenido político y justo no queremos eso, no queremos que se desvíe para una privatización de la agenda o que quede en un segundo plano esto que pedimos desde el movimiento feminista, que es la transformación de la división sexual del trabajo, no perder de vista las dinámicas del uso del tiempo de las mujeres, esto que decía Anaí, no solamente reducir esta carga de trabajo que condiciona nuestros proyectos de vida, sino también que los hombres asuman esa responsabilidad que tienen con los cuidados. Entonces, bueno, la idea justamente es repolitizar siempre la agenda de cuidados. Muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias, Alma, y a todas las compañeras que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y Xochitl, por aquí tenemos ahorita la bibliografía también. Muchas gracias. Gracias, Alma, muchas gracias. Y no también por la coalición, por ahí nos encontramos ahora. ahorita en el Ok. chat. Así ¿Te estás por parece? ahí. Ahí te entonces. busco, por ahí